Buenos días. La foto del... Vayan tomando asiento, señorías. Ponlo pues, Nano. Se hizo silencio. Comenzamos la sesión plenaria. Señora Presidente, le pido la palabra por alusiones, artículo 121, por alusiones que afectan al decoro y dignidad de un grupo parlamentario. ¿A qué alusiones se refiere? La vicepresidente de la mesa ayer me llamó 2 veces obscena, así que solicito que retire automáticamente esas palabras o que sean recogidas en el acta. Hay un vídeo en el que se ve claramente cómo la vicepresidente se refiere a mí como obscena en 2 ocasiones. Insisto, solicito la retirada inmediata de esas palabras o que conste en acta. Gracias. Gracias, señora Herrarte. Comprobaremos efectivamente esa secuencia y se retirará del diario. ¿No quiere retirar? Disculpe, presidente, igual no me he explicado bien. Lo que estoy solicitando es que la vicepresidente retire esas palabras. En caso de no retirarlas, que consten en acta. Gracias. De acuerdo. Señora. No he dicho esas palabras. Si las he dicho en el vídeo, que se demuestre. Cuando usted pida disculpas por todas las barbaridades que ha dicho en este Parlamento, por todas las barbaridades que ha dicho, ya veré lo que hago. Gracias. Señora Presidente, pido la palabra por el artículo 21. Señora Herrarte, un momento. Señora Herrarte, un momento. Por favor, silencio. Señora Herrarte, un momento. Todavía no le he dado la palabra. Señora Sancho. El objeto de la reclamación o de las alusiones no es el motivo de la contestación que usted le ha dado a la señora Herrarte. Podemos visualizar o podemos poner el audio del vídeo para comprobar. Si lo prohíbe el reglamento. Señora Herrarte. No se puede. Que eres una provocadora. No. A ver, presidente. A la señora Herrarte por el comportamiento que está teniendo, por favor. Cierre de la discusión. ¿De esa manera de provocar? Continuamos. Cierre de la discusión. Punto número 1 del orden del día. Interpelación número 1923, relativa a la política tributaria, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado señor Soro, del Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista. Señor Soro, cuando le dejen hablar, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Pues vamos a hacer algo de parlamentarismo, si les parece, en este Parlamento. Señor consejero, el modelo tributario de la derecha y el de la izquierda son distintos. Es uno de los ámbitos que más nos diferencian. No se trata de que yo quiera subir todos los impuestos y usted quiera quitarlos todos. Es un debate mucho más complicado. Desgraciadamente tiende a simplificarse, a utilizarse de forma demagógica. Así que más allá de nuestras diferencias ideológicas, que son muy sanas, le propongo que hoy tengamos un diálogo constructivo basado en datos objetivos, un diálogo que pueda resultar útil para conocer la política tributaria que va a desarrollar y también para que escuche las propuestas de Xunta Aragonesista. A ver, señor Bermúdez, si lo conseguimos. Le adelanto que agotaré en mi primera intervención el tiempo, así que espero de verdad que por una vez, sin que sirva de precedente, me conteste a las cuestiones que le planteo. Empiezo por IRPF. En el acuerdo de gobernabilidad PP-Vox pactaron rebajar medio punto los tramos hasta 50.000 euros para que la tributación de las familias con ingresos medios y bajos se situara en la media española. En realidad ya estamos desde 2022. Yo tampoco me oigo, señor Bermúdez.
Le decía que a ver si somos capaces de hacer una interpelación constructiva y que agotaré mi tiempo. Había empezado por IRPF, recordaba que en el acuerdo de gobernabilidad pactaron rebajar medio punto los tramos hasta 50.000 para situarnos en la media y recordaba que ya estamos desde 2022 en la media gracias a que el anterior gobierno ya rebajó ese medio punto. En la última ley de presupuestos, con efectos 2023, la renta que estamos presentando estos días no han rebajado ese medio punto, han hecho algo diferente, algo que me parece muy adecuado pero insuficiente, que es deflactar los tramos. Así que en la declaración que ahora presentamos vamos a volver a pagar el IRPF deflactado, pero a los mismos tipos que fijó el anterior gobierno. Así que le hago directamente la primera pregunta: ¿van a bajar ese medio punto o no? ¿Van a bajarlo en los próximos presupuestos para las rentas devengadas en el 24 que declararemos en el 25? Pero mire, en materia de IRPF, hoy quiero centrarme en otra cuestión, una cuestión de la que hemos hablado poco y que creo además que sería fácil alcanzar consensos, que son las deducciones autonómicas. Creo sinceramente que el actual sistema no funciona. El sistema que tenemos de deducciones no funciona, no es una crítica a su gobierno, porque esto lo hemos ido generando entre todos, lo hemos ido arrastrando, pero con datos objetivos, viendo el reducido número de sujetos pasivos que se aplican estas deducciones, pues es evidente que o no tenemos las deducciones que necesitan los contribuyentes o no tenemos los requisitos que deberían tener las deducciones que existen. Mire, según datos del ejercicio 21, pero los del 20 y el 19 son muy parecidos, no tengo actualizados del 22, pero supongo que serán en los mismos rangos, solo se aplicó alguna deducción autonómica, un total, diré en números redondos, de 53.000 contribuyentes. Si tenemos en cuenta que en ese ejercicio se presentaron 730.000 declaraciones individuales y conjuntas, pues ahí está la cifra. Solo un 7% de las declaraciones se aplicaron algún tipo de deducción. No sé cómo lo verá usted, yo creo que es una incidencia muy baja y además es que la inmensa mayoría, el 70% de las declaraciones que se aplica a una deducción es una deducción en concreto, la de mayores de 70 años. Esa claro que funciona, es automática, pero del resto de deducciones solo un 30% de declaraciones se las aplican. Destacan muy por debajo de la de 70 años, la de gastos de guardería, 6.600 declaraciones en el 21 se la aplican, o la de libros de texto, 4.500. Pero otras son casi testimoniales. La donación con las de donaciones con finalidad ecológica se le aplican en el 21 en 1.600 casos, pero en el 19 y 20 solo 700. La de personas dependientes 1.100. La del primero o segundo hijo en pueblos 600. La de vivienda en núcleos rurales 450. Arrendamiento de vivienda social 150. Pero es que, por ejemplo, la de inversión de entidades de la economía social 30 declaraciones se le aplican y la de inversión en nuevas entidades 25. Yo creo que es evidente que no funciona. Habría que replantearse el sistema. ¿Van a hacerlo? ¿Van a replantearse nuevas reducciones? ¿Van a revisar los requisitos de las existentes? Nosotros les dimos ideas, como sabe, en la ley de presupuestos, presentamos enmiendas, votaron en contra de todas, no nos ofrecieron ni siquiera transacciones, planteábamos nuevas deducciones por pago del comedor escolar para contribuyentes con discapacidad, para familias monoparentales, para adquisición o adecuación de vivienda por personas con discapacidad, para fomentar el alquiler, para fomentar la emancipación de los jóvenes, para defensa jurídica en procedimientos laborales. Se rechazaron todas y también propusimos modificar algunas de las existentes para que fueran más eficaces. Planteábamos que la deducción por el primer y segundo hijo no se la apliquen solo quienes viven en pueblos, sino todos, y extenderla mientras el menor tenga 6 años, extender también la del tercer hijo y sucesivos y la de hijos con discapacidad hasta que el menor tenga 6 años, ampliar el importe de la de personas dependientes, incluir nuevos supuestos que serían muy interesantes en la de personas dependientes, como las personas que cuidan de sus tíos mayores o de las personas que cuidan de sus hermanos con discapacidad. Planteábamos también extender esa que sí que funciona de los 70 años, extenderla desde los 65, votaron también en contra. En definitiva, señor consejero, ¿qué van a hacer con las deducciones? Insisto, creo que aquí podría ser un ámbito que hubiera consenso. En el impuesto de sucesiones no nos vamos a poner de acuerdo, ya lo sé, así que voy a dar algún dato objetivo. Mire, de esos datos objetivos la conclusión es que el impuesto de sucesiones lo pagan muy pocas personas, prácticamente ningún hijo, y quienes tributan sobre todo son los parientes más lejanos y los extraños. En 2022 presentaron autoliquidación por haber heredado 64.000 personas, daré datos redondos, cifras redondas, pero de esas 64.000 personas solo pagaron el impuesto 7.500, es decir,
el 88% de las personas que heredan y presentan autoliquidación no pagan, paga solo el 12%. Vamos por grupos porque es muy diferente el tratamiento fiscal. Grupo 1, descendientes de 21 años. 1.900 personas presentaron autoliquidación y solo pagó el 7%, 130. A este centenar de personas es a las que les han quitado el impuesto, si me permite solo esta licencia, a los hijos de los ricos más ricos. Grupo 2, descendientes de más de 21 años, cónyuges ascendientes. Aquí está el grueso de los que heredan. Son el 82% de quienes presentan autoliquidación. Es lógico. En este caso fueron 52.000 personas. Quienes presentaron autoliquidación solo pagaron 2.000, el 4%. De ese grupo solo paga el 4% el impuesto. Lógico, porque se paga el impuesto si heredas, simplificando, más de 500.000. He oído que van a condonar también el impuesto a partir del próximo año. El otro día, el vicepresidente Nolasco, que ignoraba que fuera competente en materia de Hacienda, se comprometió con estas sucesiones a que iban a quitar también el impuesto en el grupo 2. ¿Van a hacerlo, señor consejero? ¿Van a quitar el impuesto a todos los herederos del grupo 2, a todos los hijos, cónyuges, ascendientes? ¿O lo que van a hacer es revisar esos 500.000 y ampliar el mínimo exento? Es decir, que haya personas que sí que paguen, aunque sean menos que ahora. Recuerdo, solo el 4% paga. Es que si lo hacen, estaríamos perdiendo 40 millones de ingresos. Sigo, grupo 3 y 4, lógicamente ahí es donde sí que se pagan. El grupo 3, colaterales de tíos, sobrinos, etcétera, ahí ya sí que la mitad de los que presentan autoliquidación pagan, y el grupo 4, evidentemente que ya son colaterales aparte del cuarto grado, extraños, ahí pagan el 74%. Pero la pregunta es, ¿piensan también revisar la tributación de los grupos 3 y 4? ¿Sí o no? Tengo también los datos de donaciones, son muy interesantes, no puedo entrar por falta de tiempo. Solo decirle que con las reducciones vigentes en donaciones y también en sucesiones, hay algunas que tampoco funcionan, que quedan muy bien en la ley, pero que habría que darles una vuelta. Por ejemplo, la reducción por creación de empresas y empleo, que entra mucho en su discurso de que hay que dejar el dinero en manos de los contribuyentes para que creen empleo, no se aplicó a nadie en el año de referencia, en el 22. Impuestos sobre el patrimonio, años de 2022, el impuesto solo lo pagaron 15.800 personas, que eran las que tenían un patrimonio superior a 400.000 euros, el 1% de la población. Ahora han quitado ese impuesto a los que tienen menos de 700.000, van a dejar de pagarlo 8.800 personas, solo lo pagarán unos 7.000, menos de la mitad. ¿Cuánto vamos a dejar de recaudar? La previsión, lógicamente, cuánto vamos a dejar de recaudar. Y la pregunta evidente, ¿va a desaparecer el impuesto de patrimonio? ¿Van a quitarlo también a los que tienen un patrimonio superior a 700.000 euros? ¿Qué impacto tendrá esto si finalmente lo hacen? Termina el tiempo, ya ve que no le estoy hablando de un tema que sabe que me interesa especialmente, que son los impuestos medioambientales. No voy a hablar hoy porque creo que no es el momento. El lunes tenemos las audiencias legislativas, se abrirá el plazo de enmiendas y sabe que desde Junta Aragonesista estaremos encantados de sentarnos a buscar consensos si nos llaman. Es una ley necesaria, mejorable, y desde luego nuestra actitud respecto de esa nueva ley de los impuestos medioambientales será sentarnos a hablar para intentar mejorar el texto. He agotado mi tiempo, señor consejero, por una vez, que no se lo recordaré en el futuro cuando no me responda nada. Por una vez, respóndame algo, por favor. Gracias, señor Soro. Señor consejero, su turno de respuesta. Turno único. Gracias, señora presidenta. Hombre, señor Soro, sea un poco justo. Yo habitualmente le suelo contestar a todo lo que me pregunta. Aquí las palabras gruesas lo aguantan todo. Y luego también decirle, bueno, te decía usted al principio que vamos a hacer algo de parlamentarismo. Hombre, también ayer lo podía haber hecho, señor Soro, y usted fue el que no quiso hacer parlamentarismo. Por lo cual, en fin, un poco de sentido común. Yo le voy a contestar a todo aquello que le pueda contestar. Empezamos por el IRPF. Nosotros, como bien sabe y como bien ha dicho usted, este año hemos deflactado el 5% del IRPF para las rentas inferiores a 50.000 euros, que lógicamente afecta a todos los contribuyentes, puesto que va en los tramos, sí que va afectando uno por uno esta deflactación del 5%. Usted me pregunta si en los presupuestos del año 2025 vamos a bajar este medio punto que teníamos previsto en los presupuestos. Pues ya le digo dependerá de la evolución de la economía y dependerá de
de los ingresos previstos por la comunidad autónoma. Nosotros tenemos ese compromiso de rebajar ese medio punto de lo que es la legislatura hasta el año 27 y le digo que en el año 25 vamos a ver cómo evoluciona la economía, vamos a ver cómo evolucionan los ingresos y si lo podemos hacer o no. Si no lo podemos hacer, lo haremos en el año 26 o en el ejercicio 27. Con lo que respecta, primera pregunta respondida. Segunda pregunta respondida, con relación a las deducciones, sí que tiene usted razón que no son eficientes y no están funcionando como deberían. Mire, todas las deducciones autonómicas, si todos los contribuyentes se las aplicasen, supondría una merma tributaria de solo 8,5 millones de euros. Cuando aquí se venden a bombo y platillo reformas tributarias que parece que son cientos de miles de millones, pues suponen 8,5 millones de euros, de los cuales, una vez aplicadas estas deducciones, solo ha supuesto una rebajada de ingresos de 4,7 millones de euros, prácticamente nada. Cuando uno vende a bombo y platillo que se llevan a cabo medidas para ayudas de carácter humanitario al pueblo ucraniano y por el acogimiento de personas o familias ucranianas, esto suponía a las arcas autonómicas 67.000 euros. Nada. Y encima, luego la gente prácticamente no se han aplicado estas deducciones. ¿Qué vamos a hacer? Como ya le he dicho en alguna ocasión y le contesto a la segunda pregunta, pues vamos a hacer una ley de fiscalidad diferenciada que afecte o que vaya sobre todo en 4 elementos bastante sustantivos y que afectan a todo este conjunto de deducciones. En primer lugar, vamos a llevar a cabo actuaciones en materia de despoblación, que seguro que usted con sus propuestas, que ya anuncio que muchas de ellas eran muy interesantes y como ya le dije en el debate parlamentario de los presupuestos, algunas de ellas las podemos aplicar sin ningún tipo de duda, pues esta ley de medidas de fiscalidad diferenciada afecta a la despoblación, con medidas que afecten directamente a todos aquellos ciudadanos que quieran irse a vivir o montar un negocio o su actividad empresarial o familiar en ciertos municipios tengan deducciones en la renta. También a las familias numerosas, en ayuda a las familias numerosas, también a la empresa familiar. Como usted bien sabe, en Aragón tenemos un ámbito que es la empresa familiar muy importante, en la cual entendemos que es necesario ayudarles, aportarles ciertas cosas y mejorar su fiscalidad y les vamos a ayudar. E incluso pondremos en marcha su deducción sobre el transporte que anunció en el año 2016 y no llegó a aplicar, se les olvidó aplicar aquella deducción que usted vendió a bombo y platillo y esto es como el personal de vivienda, como las ayudas de vivienda, como todas estas cosas que usted dijo que iba a hacer y no hizo. Pues nosotros vamos a poner en marcha esta deducción por el transporte que la aprobó, creo, en el año 2016 y que el señor Jimeno y al señor Pérez Anadón se les olvidaron de aplicar. No es una alusión, ¿eh? No, lo digo por si... No, te lo digo, es decir, no admiten ni una gracia ya. Esto no es... esto es el colmo, es decir, lo digo de bueno y ya es el colmo. Con respecto a sucesiones, nosotros vamos en este aspecto y le contesto a la tercera pregunta para que no se me queje. Nosotros en el presupuesto del año 2025, como yo anuncié allá por el mes de noviembre o el mes de diciembre, sí que vamos a bonificar al 99% el grupo 2 en lo que es sucesiones. Que ya lo hemos anunciado. Lo que le digo que lo vamos a bonificar al 99% y vamos a mantener el mínimo exento. Lógicamente, para que la gente que no pague ahora no tenga que pagar próximamente un 1%. Es decir, vamos a bonificar el 99% para todos, manteniendo el mínimo exento al 100% con los niveles actuales. Tengo que decir una cosa que ya le he dicho en alguna ocasión. Yo no sé dónde pone usted el límite de una persona rica o una persona pobre. No sé dónde usted pone el límite de una renta o una riqueza, en este caso, no, perdón, no una renta, una riqueza, un límite. Usted, estando en el Gobierno, decidió que una persona o una familia con una renta interesante era 1 millón de euros. Y para usted, y yo creo que una persona que tiene un patrimonio de 999.999 euros, es una familia acomodada, usted decidió que no pagase impuestos. Yo le preguntaría a usted, cuando habla usted de su izquierda, ¿qué piensan sus electores, los votantes de la Xunta, que piensan que una persona que tiene 999.999 euros exenta la vivienda familiar y los planes de pensiones, si es una persona que es pudiente o no es pudiente, señor Soro? Pues claro, usted aquí viene a hablar de que la derecha prevalece más la riqueza a ciertos sectores sociales y usted en el Gobierno hizo que una persona
que tuviese un patrimonio de 999.999 euros, exento la vivienda habitual y exento los planes de pensiones, que con esa riqueza seguro que tiene una buena vivienda habitual y unos buenos planes de pensiones, no pagas impuestos, señor Soro. Por tanto, su postura en ese aspecto, yo creo que, sinceramente y con el máximo respeto, es un punto demagógica. Un punto. Y nosotros entendemos, como entendía Rodríguez Zapatero cuando quitó el impuesto de patrimonio, que el impuesto de sucesiones, al menos en el grupo 2, es un impuesto injusto. Y lo hemos dicho 1000 veces. Y nos presentamos con ese programa electoral y tenemos 28 diputados. ¿Vale? Con respecto al grupo 3 y al grupo 4, este Gobierno no tiene capacidad de merma recaudatoria para quitar impuestos al grupo 3 y al grupo 4. Se lo digo bien. Otra pregunta contestada. No tenemos capacidad a día de hoy para poderlos quitar. Con respecto al impuesto de patrimonio, quinta respuesta por su parte. Nosotros hemos subido el mínimo a 700.000 euros. No vamos a tocar más este impuesto en toda la legislatura y hacemos lo que hacen la mayoría, la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos de este país e incluso el Gobierno central. Y si usted no está de acuerdo, a ese gran diputado que tiene en Madrid, lo que tiene que hacer es hacer una proposición de ley y modificar esto en Madrid, que suba el límite o que baje el límite. Es que no lo hacen. Es que usted aquí dice una cosa y allá hacen la contraria. Le digo lo mismo con el impuesto de sucesiones. Si no están de acuerdo con la supresión del grupo 2, lo tienen ustedes muy sencillo. Hagan una proposición de ley y hagan igual que el impuesto de patrimonio. Y las comunidades se vean obligados a imponer un impuesto de sucesiones. Hágalo. Hágalo. En manos del señor Pueyo está. Su voto depende de los presupuestos. Claro, es que una cosa es predicar y luego dar trigo, ¿no? Es así, las cosas son como son. Y acabo ya con los impuestos medioambientales. Empieza el trámite parlamentario de enmiendas, me parece que el lunes y martes empiezan las audiencias legislativas, ¿no? Y luego empieza el trámite legislativo de enmiendas y de aprobación de la ley medioambiental de los impuestos de las energías renovables. Yo simplemente le digo una cosa. Yo entiendo que este impuesto, que en su germen, en su inicio, en lo que es el esqueleto inicial, es del anterior Gobierno. En otros sitios es verdad que no es. No, o sea, decir, hemos hecho modificaciones, como es normal. Yo espero que entre todos los grupos, dentro de la normalidad, lleguemos a un acuerdo. Porque este impuesto es a futuro. Es decir, yo siempre he pensado que el que contamina paga y, lógicamente, aquí hay una afección medioambiental que debe revertir en los municipios de nuestra comunidad autónoma. Muchos municipios del Pirineo han sufrido los grandes embalses, muchos municipios del Pirineo han sufrido esas piezas de regulación que ha supuesto pues menos población, digo donde está el municipio, menos actividad económica, o incluso Mojánovas, que cuando se descartó y cuando uno va por ahí es perfectamente que se puede ver que es una zona con desarrollo y una zona sin desarrollo por una pieza de regulación que nunca se llegó a hacer, y yo entiendo que donde hay un desarrollo de este tipo algo tiene que haber. También les digo que a nosotros nos gustaría modificar la ley medioambiental, el decreto de energía, para que se puedan ver beneficiados por este dinero también esos municipios, digamos, cercanos a los lugares donde hay desarrollo fotovoltaico, eólico o anteriormente, digamos, hidráulico, para que se puedan ver beneficiados de una afección que lógicamente hay. Yo espero que tiene que haber un acuerdo entre todos los grupos, quizá no tanto en lo que deben pagar, pero sí en la estructura de impuesto, para que posteriormente diferentes gobiernos puedan actuar subiendo o bajando los tipos. Pero que la estructura del impuesto y la estructura de quién paga, quién no paga o cómo se distribuyen los fondos, yo creo que es necesario que haya un acuerdo entre todos los grupos. Dicho lo cual, yo sí que la semana que viene o la siguiente me reúno con la presidenta Adelpa, que lógicamente viene pues, a pedir esto que acabo de decir. Bueno, pues yo pienso que usted y cualquier grupo de esta Cámara y cualquier diputado, incluso y los miembros del Gobierno también entendemos que es necesario que todos estos municipios que han sufrido tanto la afección de desarrollos fotovoltaicos y eólicos se vean, digamos, no recompensados, pero reintegrados un poco por las pérdidas territoriales que ellos sufren. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación 3323, relativa a la política general en materia de cultura, con especial referencia a los festejos taurinos populares, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Izquierdo del Grupo Parlamentario, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno.
Gracias, presidenta. Señora consejera, ya sabe que a mí lo que me gusta es hablar de mi libro. Vuelvo a hablar de mi libro, concretamente 4 meses después de aprobar una proposición no de ley que las Cortes de Aragón instaban al Gobierno de Aragón precisamente a fomentar los festejos taurinos populares, de alguna manera a protegerlos y sobre todo a incluirlos en el catálogo cultural de actividades de la comunidad autónoma para que pudieran ser objeto de ayudas económicas, de subvenciones, igual que lo son otras actividades culturales dentro de nuestra comunidad autónoma. En Aragón, usted sabe que hay más de 2.000 festejos taurinos, 55 ganaderías, más de 100 familias directamente implicadas solo en la crianza y el cuidado del ganado. En el año pasado, el negocio y la actividad taurina fue, dentro de la actividad cultural, una de las más pujantes económicamente para los propios municipios. Y también sabe usted, y es algo que nos preocupa, que hay algunos grandes municipios de Aragón que por normativa, por ordenanza municipal, prohíben la celebración de festejos taurinos populares en sus calles. Esto es algo que a nosotros nos preocupa. Usted conoce perfectamente nuestra preocupación por este tema y sí que me gustaría saber cómo hemos avanzado, cómo se avanza desde la Consejería, en qué líneas estamos trabajando precisamente para incluir dentro del catálogo de actividades culturales los festejos taurinos populares que tienen que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Ya le anuncio que desde el Grupo Aragonés trabajamos ya con asociaciones taurinas para tratar de impulsar una iniciativa popular que haga de los festejos taurinos patrimonio cultural inmaterial de la comunidad autónoma. Creemos que es parte de nuestra cultura, creemos que es parte de nuestras señas de identidad y creemos que no tiene por qué apartarse, como está pasando en otros lugares, como está pasando en otras partes de España, al festejo taurino porque a algunos no les guste. Y por eso le decía que hay ayuntamientos muy importantes en Aragón que en este momento prohíben, por normativa municipal, celebrar festejos taurinos populares en sus calles, y cuando las asociaciones taurinas, cuando en algunos barrios quieren hacer algún festejo de este tipo, lo tienen que hacer en terrenos privados utilizando la colaboración de propietarios que les puedan ayudar a celebrar estos festejos. Después le contaré alguna cosa más según lo que me diga. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera, su turno de respuesta. Buenos días, presidenta. Señor Izquierdo, como yo tampoco sabía cómo iba usted a enfocar la petición, pues en esta primera parte que voy a intervenir quiero mostrar mi total apoyo al decreto 71/2003, al que comparto totalmente la opinión de que Aragón tiene por tradición toda la implantación relativa al mundo de la tauromaquia, y los toros responde a nuestra cultura, es una manifestación cultural y, como todas las manifestaciones culturales, debe estar apoyada por la Dirección General de Cultura, porque yo pensaba que usted desconfiaba de que yo apoyara a los festejos taurinos o el mundo del toro o el director general de Cultura, pero le advierto que somos partidarios de los toros, nos gusta como manifestación cultural con más o menos ímpetu, no todos tienen los mismos gustos ante las manifestaciones culturales, como ocurre también con otras como la danza o la cultura clásica, la música clásica. No todos tenemos la misma sensibilidad para las mismas manifestaciones artísticas. También comparto el decreto cuando dice que se debe de fomentar de forma significativa porque promueve el turismo, la hostelería, el comercio y la economía local. Me parece que alrededor del mundo de la tauromaquia y de los festejos taurinos hay toda una actividad económica que lleva a los pueblos, incrementa y mantiene sus servicios, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Soy conocedora también de que es una actividad económica que mantiene puestos de trabajo, porque hay ganaderías dentro de res brava dentro de nuestro territorio autonómico, con lo cual, como todas las actividades que son económicamente sostenibles, debe apoyarse también como actividad económica. Y sabemos que en la comunidad autónoma
el año pasado se celebraron 2.000 festejos taurinos populares. Esto denota que se trata de un sector, una parte de la actividad económica que es sano, que está vivo y que tiene una vitalidad que ya quisieran otros factores o sectores de la actividad cultural, de otras actividades culturales, tener este auge y esta pujanza. Por tanto, mi dirección, mi consejería, tiene que impulsarlos y favorecerlos y apoyarlos desde dos direcciones generales, desde la Dirección de Interior, mediante el control del cumplimiento de la normativa. No solamente debemos apoyar que se hagan o que se fomenten hacer festejos taurinos, porque responden a una demanda de los habitantes de nuestros pueblos, sino también a que cumplan la normativa. Es una normativa estricta, evidentemente, que debe de cumplirse escrupulosamente porque acarrea riesgos para las personas. Todos somos conscientes de que no querríamos en ninguno de nuestros pueblos tener ningún percance por incumplimiento por parte de las corporaciones de esta normativa en cuanto a medidas de seguridad que deben de llevar cuando se organiza este tipo de festejos. Y desde el punto de vista de la Dirección General de Cultura, evidentemente, dando pasos para incluirlo dentro de los catálogos como una manifestación cultural a proteger dentro de nuestra comunidad. Apoyaremos como Gobierno, si usted pide que se declare patrimonio inmaterial, esta manifestación cultural de nuestro territorio. También me dejo tiempo, señor Izquierdo, para, aparte de declararme fans de sus propuestas, contestarle a lo que me plantee. Gracias, señora consejera. Señor Izquierdo, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Consejera, no sabe qué alegría me da precisamente porque a todo el mundo le hace ilusión tener algún fan y a mí también, lógicamente. Fíjese, lo importante de nuestra petición de impulso, de lo que nosotros le planteamos, es precisamente hablar de la igualdad, de algo que su presidente y el de todos los aragoneses habla mucho y que a mí me parece muy relevante. Cuando en un municipio una asociación, cualquier tipo de asociación, plantea una actividad cultural, puede optar a ayudas de cualquier tipo, de las diputaciones provinciales, de las comarcas también, del Gobierno de Aragón. Cuando una asociación taurina plantea hacer un festejo popular, que no es solo un festejo popular, es una actividad de convivencia en la que cientos de personas de un municipio conviven, pasan un buen día de celebración, como puede ser cualquier otra actividad que se celebre en un municipio. En la provincia de Teruel, de donde yo vengo, es muy habitual. El próximo fin de semana podemos tener seguramente 2 o 3 peñas taurinas que reúnen cada una a en torno a 1000 personas. Concretamente, en Sarrión, el próximo fin de semana, una peña taurina hace una actividad que reunirá 2 o 3 mil personas que pagarán su entrada, que pagarán por ver el evento y que tendrá el pueblo lleno de gente, los restaurantes, los hoteles, todo el mundo celebrará y vivirá el fin de semana como una manifestación cultural de algo que para muchas personas en la provincia de Teruel y en todo Aragón es importante. Esa asociación, que el año pasado tuvo un gasto superior a los 200.000 euros, no ha recibido nunca una ayuda porque no puede optar a ellas. Y a nosotros lo que nos preocupa no es que opten o no, eso será su decisión. Lo que nos preocupa es que no puedan optar. Que todas esas asociaciones taurinas, peñas taurinas, que hay muchas más de 200 en Aragón, que reúnen cada una de ellas, pues algunas como la del Albero en Sarrión, a 800 personas, como socios no pueden optar a ningún tipo de ayuda para hacer una charla sobre tauromaquia, para hacer cualquier actividad para los niños, que se hace muchas en las peñas taurinas. Todo eso queda excluido porque es una actividad que por parte de algunos está mal vista.
Nosotros creemos que, y respetamos a todas las actividades culturales, todas las manifestaciones culturales, pero también queremos defender a esta, que es una tradición milenaria en Aragón, sobre todo y lógicamente en la zona del Valle del Ebro y en la provincia de Teruel, y creemos que no tiene sentido que de alguna manera veamos, como le digo, que hay ayuntamientos, en primer lugar, y yo creo que ahí sí que hay que hacer una labor de pedagogía, que impidan a sus vecinos poder celebrar una actividad cultural. Imagínese que un ayuntamiento impidiese a una asociación que celebrase una obra de teatro en su municipio, prohibiese que en sus calles se celebrase una obra de teatro o cualquier manifestación cultural. A nosotros también nos parecería mal. Lo que nos parece curioso que en Aragón estemos viendo, y no es solo uno, varios ayuntamientos que prohíben esto, que lo prohíben por una ordenanza municipal que lógicamente habrá tenido los apoyos necesarios para salir adelante, pero desde luego nos parece coartar la libertad de las personas. En segundo lugar, me alegra mucho escuchar que vamos a tener su apoyo con esta iniciativa legislativa popular que ya vamos a poner en marcha en los próximos días, apoyándonos en todas las asociaciones taurinas que hay en Aragón para sacar adelante una norma que lo que haga es proteger los festejos taurinos populares, que para nosotros esto es una parte de nuestra tradición, de nuestra historia y de nuestra vida. Lo que no podemos ver tampoco es unas normativas, y ahora me voy a centrar en la normativa. La normativa ha ido mejorando cada vez más y la consejera anterior, ¿verdad?, ha tenido algún momento incluso de tensión por culpa de aquella normativa. Pero nosotros somos partidarios de hacer algo que ustedes también llevaban en su programa electoral, que es reducir la burocracia, reducir la documentación necesaria para poner en marcha cualquier actividad, desde abrir una empresa hasta celebrar cualquier actividad o manifestación cultural. Eso no quiere decir, como usted decía, y comparto, incumplir la norma. Si una asociación, si un municipio, si un particular celebra una actividad de este tipo, que por supuesto tiene un riesgo y debe cumplir con la ley, no hace las cosas bien, por supuesto que no la tiene que celebrar. Pero lo que estamos viendo es que cada vez más y cada día más, con cada cambio normativo, al final son necesarios muchos más documentos, muchos más parabienes administrativos que lo que hacen es complicar absolutamente la celebración del festejo y encarecerlo. Al final, en un festejo popular, lo que nos damos cuenta y lo que nos transmiten también las asociaciones es que el coste, el gasto del festejo popular, el 80% es burocrático administrativo, seguros, direcciones, y el 20% queda para el verdadero protagonista de ese evento, que es el ganadero, que es el que cuida al animal, el que lo da de comer durante todo el año y el que hace precisamente posible esa fiesta. Eso es lo que no puede ser. Cada día cuesta más, cada día es más caro para las asociaciones celebrar una actividad como esta. Y cada día, burocráticamente, hace un tiempo escuché, y además tengo constancia de que el director general se está reuniendo con los empresarios que llevan a cabo y administrativamente los festejos, se habla de un plazo mínimo de un mes para la entrega y la celebración para la documentación necesaria para poner en marcha la actividad. Yo creo que hay que ser sensible y hay que comprender que en muchos municipios de Aragón, cuando se celebra una actividad de este tipo, se celebra en base a lo que pueden ir recaudando durante el año las asociaciones. Hay momentos en los que no un mes antes tienen claro lo que hay que hacer. En los últimos años yo creo que se ha sido flexible. En los últimos años yo creo que las delegaciones territoriales, que son quien tramita esta cuestión, han sido sensibles a tratar de favorecer la autorización, siempre contando, por supuesto, con todos los parabienes administrativos. Si vamos a marcar una tabla rígida, que es lo que parece que de lo que se está hablando, que puedo llegar a entender que los plazos son los plazos, tenemos que ser conscientes de que la gente tiene que conocer esto con tiempo suficiente y sobre todo que tiene que ser una tabla rígida pero sencilla, porque al final, se lo digo desde mi experiencia como alcalde de un municipio, nosotros hemos presentado documentación administrativa 3 meses antes y 7 días antes nos han pedido una corrección. 7 días antes a correr. Quiero decir, cuando un ayuntamiento, cuando una asociación hace las cosas con mucho tiempo, luego a lo mejor se tarda 2 meses en responderle y en pedirle la documentación que falta, la corrección. Entonces no podemos pedir la antelación de un mes porque no va a llegar nadie. Quiero decirle con todo esto que adecuemos la norma también a la singularidad del festejo, cumpliendo la ley, cumpliendo con cualquier trámite administrativo, pero desde luego tratando de simplificar las cosas, porque al final quien hace esto,
quien hace este tipo de festejos normalmente son asociaciones culturales que no tienen una actividad empresarial, que sí que deben contratar a profesionales para ello, pero para nosotros lo importante es que el festejo se celebre con seguridad, que el festejo salga adelante, con todas las cuestiones administrativas resueltas y sobre todo que el Gobierno de Aragón de una forma decidida se declare taurino, consejera, taurino, fan de los festejos populares. Esa es la cuestión, porque para algunas cosas, bueno, pues somos muy valientes y para otras no sé por qué. Entendemos por qué desde el Partido de Aragonés, termino, presidenta, pues nos da un poco más de miedo. En el Partido de Aragonés somos taurinos, somos defensores de la cultura de los festejos populares y creemos que el Gobierno de Aragón tiene que serlo. Y en eso vamos a estar, en impulsarle y en declararnos todos fans de los festejos taurinos populares desde el respeto a aquellas personas que, por supuesto, no lo compartan. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera, su turno de dúplica. Presidenta, con la venia. Señor Izquierdo, voy a empezar esta vez como he acabado. Me declaro fans de sus postulados. Repito, es una manifestación cultural, el Gobierno está comprometido y debe de apoyarla, fomentarla en la medida de sus posibilidades, pero vamos a ser también conscientes que en nuestro mapa territorial no todas las provincias tienen el mismo gusto por esta manifestación cultural. Mire, en Zaragoza el año pasado hubo 1.485 festejos taurinos, en la provincia más poblada, también es cierto. En Teruel 919, que es mucho, que son muchos, pero en Huesca solamente hubo 31. Eso demuestra que esta manifestación cultural evidentemente tiene fans y detractores. Y a todos ellos como Gobierno de Aragón, tenemos que ser sensibles con todos los gustos, con todos. No solo con los que nos gustan, con más o menos ímpetu. Ya entiendo que usted quiere que yo sea abanderada, pero me gustan, pero a ver, no. Bueno, en cuanto a las ordenanzas municipales, estas ordenanzas municipales se habrán dictado en ejercicio de una competencia que tiene el municipio. Lo que habrá que hacer seguramente es en aquellos municipios que han adoptado este tipo de medidas, no para todos los festejos taurinos, sino para algunos de ellos, como el toro embolado, pues o intentar convencer, no imponer el cambio de orientación. Si los habitantes de un municipio, porque estos festejos taurinos de los que estamos hablando, los principales impulsores son los municipios, la administración local. Si intentamos convencer, conseguiremos mucho más eficacia a la hora de compartir el sentimiento por los beneficios que le reporte al municipio, más que afear la conducta de que aquellos que en libertad de regular deciden no apoyar esa manifestación cultural, ¿vale? Yo ya no hablo de censura, ¿me entiende? Solo de que apoye o no apoye. Luego, en cuanto a las ayudas que usted reclama para las asociaciones, es verdad que no tengo en los presupuestos una línea que fuera a apoyar estas asociaciones. Pero mire, estoy dispuesta a estudiarlo, a cambiar de orientación, cómo deben de agruparse aquellas, llamémosle asociaciones, pero que podríamos darle otra forma jurídica, que apoyen este tipo de manifestación cultural, de cara a convencer al ministro, señor Urtasun, de que esto, al ser una actividad, puede ser dinamizadora culturalmente en territorio que no es urbano, sino que es despoblado, en pueblos más pequeños, y quizás si lo convencemos usted y yo, logremos que ahí venga dinero. En cuanto a la reducción de la burocracia, sí que es cierto que esta competencia depende de mi departamento. Supongo que habla de burocracia la que estableció el decreto de mayo del año pasado. Intentaremos
agilizar, no sé si es posible, porque si los requisitos están, es la primera vez que oigo a alguien quejarse de que la normativa del 2023 no fuera del todo correcta. Yo ya le digo, no estoy en contra de esta manifestación cultural, todo lo contrario, la apoyo. Veo que, como es una actividad cultural además estacional, llegamos a tener más de 10 festejos taurinos populares al día. Eso es un porcentaje altísimo que avalaría cualquier solicitud de declaración de patrimonio inmaterial. Lo dicho, señor Izquierdo, podemos hablar, mirar cómo lo hacemos, cómo se articula para poder, evidentemente, ayudar de alguna manera a estas asociaciones que deberán tener seguramente otra configuración para que puedan considerarse dinamizadoras culturales de nuestro territorio local y no urbano. Pero hablaremos de ello y nos pondremos a trabajar. Muchas gracias, señor Izquierdo. Gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Interpelación número 1324 relativa a la política general en materia de fomento de la producción audiovisual y, en concreto, en la provincia de Teruel, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta, su turno. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señor Blasco. Pues hoy volvemos a hablar usted y yo del Fondo de Inversión de Teruel. Y ya en el pasado diciembre usted y yo hablamos, interpelamos sobre este tema y ya la fe de que no estábamos muy de acuerdo en la distribución que había hecho usted de los 60 millones de euros del FITE. La realidad es que, como ya le dije, en su condición de alcalde emérito, que se lo digo con todo el cariño del mundo, le llegó a repartir pues aproximadamente directamente 5 millones a la ciudad de Teruel. 5 millones de 60. Directamente al ayuntamiento, destinados a proyectos tractor, como a usted le gusta decir, proyectos tractor tan importantes como una piscina climatizada, la reparación de una cubierta del Palacio de Exposiciones y pues hoy le vengo a interpelar a ver si le hago cambiar de pensar en mi labor de control e impulso de la oposición, pues a abordar un tema de gran relevancia para el desarrollo económico y cultural de la provincia de Teruel, que es la política de fomento de la producción audiovisual. La pasada legislatura ha sido testigo de un compromiso firme por la parte del Gobierno de Aragón en creación con la consolidación de la industria audiovisual destacada en la provincia de Teruel mediante una inversión considerable a través del Fondo de Inversión de Teruel, gestionado por el Departamento de Presidencia y aquí presente con su consejera Maite Pérez a la cabeza. La industria cinematográfica es un motor esencial en el desarrollo territorial y una inversión de presente y de futuro. Para incrementar la productividad local, atraer capital humano y financiero, crear nuevo empleo y que todo ello tenga un retorno positivo en el turismo. Porque, señor consejero, yo le recuerdo que usted es el consejero de turismo también. Bueno, concretamente el consejero de turismo. Por si tiene la tentación de salir aquí y decirme que esto del audiovisual no va con usted. Pues además usted gestiona el FITE. Y claro, si gestiona el FITE se podría denominar que usted es el consejero más transversal del Gobierno. Así que por lo menos con lo que respecta a la provincia de Teruel. Así que, como le decía, que en la pasada legislatura, de acuerdo con el interés de la Diputación Provincial de Teruel, con el Partido Socialista a la cabeza, se dedicaron a traer a la provincia producciones audiovisuales promoviendo las ventajas del territorio como localización. Se incorporó un nuevo proyecto al Fondo de Inversión de Teruel en el 2018, consistente de la Diputación Provincial de Teruel, que cuente con un espacio de servicios cinematográficos. La inversión para fomentar la producción audiovisual y la atracción de rodajes nacionales e internacionales alcanzó los 3 millones de euros, gracias a la financiación del Fondo de Inversión de Teruel y a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En 2021 se impulsó un acuerdo entre el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, la Plataforma Logística Platea y la Diputación Provincial de Teruel para poner a disposición de la Diputación la nave número 12 del polígono de 2.000 metros cuadrados para adecuarla como un espacio de servicios audiovisuales, tanto de creación como de formación, y debido al aumento de proyectos audiovisuales en la provincia de Teruel y vistas a las necesidades que tenía el sector.
Era necesaria una creación de un espacio de servicios audiovisuales donde los creadores puedan desarrollar sus proyectos y que sirva como base o almacén para equipos de las grandes producciones externas. A su vez, este espacio también se pone a disposición de proyectos formativos para aumentar la profesionalización del sector audiovisual en la provincia. El objeto de la actuación era dotar el espacio de los elementos precisos como para mejorar las prestaciones del equipamiento inicial que se preparó con el Fondo de Inversiones de 2018, para aumentar las posibilidades y atraer proyectos creativos para ofrecer experiencias con los equipos ya adquiridos, que como usted yo creo que ya sabrá, era un chroma key y una pantalla de retroproyección. Pues por sí mismos estos dos elementos ya eran de máxima competitividad, pues le pueden ayudar a complementar este tipo de rodajes audiovisuales, pero la opción era aumentar los rodajes en los elementos así para el espacio que los rodea. Con la ejecución con la posterior fase también se financiaba con fondos FITE, se conseguía un espacio único en la comunidad autónoma, se insonorizaba la nave y se permitía generar diferentes espacios para aumentar la posibilidad del set y el proyecto se impulsaba de manera coordinada con las instalaciones del aeropuerto de Teruel. En resumen, señor consejero, el impacto del espacio en la provincia de Teruel es claro. La finalidad es atraer riqueza, exportar cultura, además de una oportunidad de crear empleo para profesionales locales y generar negocio para productoras aragonesas, impulsando nuevas iniciativas emprendedoras. Los rodajes, le voy a dar unos datos, señor consejero, supongo que los habrá consultado usted también, de la Filcomisión de Teruel. Los rodajes dejaron en la provincia de Teruel en los últimos 12 meses 2 millones de euros directos, con 217 días de actividad, más de 100 localizaciones, más de 1.260 pernoctaciones y, sobre todo, lo más importante, en las 10 comarcas de la provincia de Teruel. Señor Barco, esto sí que es un proyecto vertebrador y no como le insisto, en las piscinas climatizadas. En el último año se han registrado en la provincia 20 rodajes de alto impacto. 5 largometrajes han sido rodados de manera parcial o integral en la provincia de Teruel. Se han rodado una docena de producciones publicitarias y otros 3 cortometrajes. A esto se suman otros 20 rodajes considerados de bajo impacto, que son como programas de televisión, documentales o piezas para redes sociales. Además, se han beneficiado de esta presencia, de los rodajes, 16 tipos de servicios distintos: hostelería, limpieza y lavandería, alquiler de grúas y maquinaria, alquiler de equipo técnico, alquiler de atrezo, alquiler de equipos electrógenos, catering, seguridad, alquiler de carpas y baños químicos, alquiler de vehículos, servicios veterinarios, servicios agrícolas, alquiler de localizaciones, repostaje de gasolina y material de construcción. Y se han registrado 52 contrataciones de profesionales audiovisuales, asistentes y ayudantes de producción, localizaciones, arte, maquillaje y sonido. Señor consejero, con todos estos datos que le doy, me dejaré tiempo para el final. Simplemente me gustaría decirle que el Fondo de Inversión de Teruel es un instrumento de cooperación suscrito ante la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón para fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes, como usted bien sabe. Dicho esto, señor Blasco, con los datos que le acabo de exponer sobre el funcionamiento del FITE, y como hizo el Gobierno de Aragón, yo le hago 3 preguntas. Espero que me conteste alguna. Yo no tengo tanta suerte como mi compañera Soria. Las veces que le he preguntado no me ha contestado nunca. Pero le voy a hacer 3 preguntas claras. Es decir, ¿qué no le encaja de lo que se ha hecho con el Gobierno de Aragón anterior? ¿Cuál es la política que usted va a seguir con el FITE y con la producción audiovisual de la provincia? ¿Va a rectificar usted y va a movilizar otra vez los 400.000 euros que había del Fondo de Inversión de Teruel que destinaba a la CARTV? ¿Va usted a apoyar, a volver a abrir la línea de 200.000 euros que daba la Diputación para la promoción, para retomar el proyecto y tener un espacio habilitado? Me quedo a la espera de si me responde algo. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero, su turno de respuesta.
Señorías, buenos días, presidenta, y buenos días, señor Peralta. Cada vez que usted me habla de alcalde emérito, yo crezco 2 centímetros. O sea que, sin ninguna duda, es un orgullo haberlo sido y que me lo recuerde todos los días, pues me gusta. Yo solo conocía al Papa Benedicto y al Rey Juan Carlos. Ahora ya conocen ustedes un tercer emérito, que soy yo. Espero terminar mejor que los otros anteriores. En cualquier caso, señor Peralta, yo seré emérito y transversal, que me ha dicho, pero usted es un poco atrevido. Yo creo que es la juventud. Es usted un poco atrevido porque esta interpelación es una interpelación al Gobierno de Aragón anterior, que era de su partido, y de la Diputación Provincial, que era gobernada en Teruel por el Partido Socialista. Porque los datos que yo he recabado son que se hizo la legislatura pasada con esos fondos del Fondo de Inversiones de Teruel del 2020, 21, no hicieron nada. Platea les deja una nave y ustedes proponen, quien gestione el asunto, propone que hay que tirar una pared de la nave porque hay que meter un avión. Eso lo debió decidir un bombero, por aquello de que tienen cosas de bombero. La sociedad que gestiona todas las naves de Platea niegan la autorización para que tiren una pared de la nave para meter un avión. Esa es la información que a mí se me traslada desde Diputación Provincial. La cuestión es que pasan los años y la inversión que se plantea en el FITE no se ejecuta. Y el presidente de Diputación, aquellos 200.000 euros, los tiene que destinar a otra cosa, porque la reforma de esa nave que Platea le deja a la comisión, la reforma cuesta 3,5 millones. Eso lo tengo por escrito. La reforma de la nave que ustedes planteaban con 200.000 euros de ayuda inicial se va a 3,5 millones. Conclusión, no vamos a hacer esa inversión en ese sitio porque es completamente antirrentable. Le voy a contestar, lo que no sé si me va a escuchar, a alguna de las preguntas que usted me ha hecho. ¿Qué no le encaja? No me encaja, y le contesto. Primera pregunta, al Gobierno de Aragón no le encaja y a la Diputación Provincial de Teruel tampoco le encaja seguir con esa inversión en una nave que cuesta 3,5 millones y que no tiene las autorizaciones de la comunidad de propietarios del polígono en cuestión, luego es de imposible cumplimiento. ¿Qué está haciendo la Diputación? Por eso digo que me está interpelando a mí, pero es una interpelación a lo hecho anteriormente y a lo que haga la Diputación. Es estar buscando un espacio en Platea, un terreno donde hacer una nave, a lo mejor con 3,5 millones, pero una nave adaptada a lo que hace falta, adaptada para que luego se puedan filmar películas dentro, no las que ustedes plantearon. Por eso yo creo que le decía a usted atrevido en el mejor sentido de la cuestión, porque la gestión que hicieron desde el Gobierno, que no dudo que estaría hecha con buena voluntad, pero sobre todo la gestión de la anterior Diputación Provincial de Teruel fue un auténtico fracaso porque no ejecutaron ninguna de las partidas que pidieron en los fondos de inversión. Luego le contestaré alguna de las otras preguntas que me ha hecho, pero sí le adelanto, porque me pregunta con carácter general si estamos dispuestos a apoyar al sector audiovisual. Por supuesto que sí, no solo en Teruel, en todo Aragón, directamente y a través de la CAR-TV, de la televisión. Pero el Fondo de Inversiones de Teruel, lo que se pone en presupuesto hay que ejecutarlo, y lo que pusieron en ejercicios anteriores no lo ejecutaron, no lo ejecutó la Diputación Provincial. Conclusión, lo hicieron mal, así que revise el contenido de las interpelaciones porque si no se le pueden volver en contra. Gracias, señor consejero.
Señor Peralta, su turno de réplica. Yo, señor consejero, ya tenía poca fe de que me contestara, porque ya tenía poca fe. Pero bueno, la verdad es que usted me llama a mí atrevido, pero yo, todos los datos que he dado, yo no he dicho ninguna mentira. Usted ha mentido un poquito ha mentido, porque lo que usted está diciendo de que el espacio habilitado no estaba, oiga, ahí se rodó Carlos Saura el documental, perdón, que el nombre no me acuerdo, de Goya, Terremayo. O sea que para no estar habilitado, como usted bien dice, le he preguntado dos preguntas más que usted ha obviado, como me hace siempre. ¿Va usted a habilitar la línea que estaba de 400.000 euros para que gestionaba Aragón Televisión? ¿Usted va a hacer eso o no lo va a hacer? Eso es vertebrar, eso es apoyar al sector. Porque llegar aquí y decir voy a apoyar al sector, pero el FITE se lo gasta en una piscina climatizada, como ya le he dicho 2 veces, pues usted verá. Pero es que ya le he dado los datos, y le he dado los datos ya. Es decir, 7 millones, mire, el informe, yo creo que se lo habrá visto, el informe que tiene la Field Commission. El informe es bastante visual, ¿vale? Dice aquí lo de los 7, mire, con una inversión de 0,2 millones, 7 millones de retorno. 7 millones de retorno, vuelvo a repetir, en las 10 comarcas, no solo en la ciudad de Teruel, que a usted le gusta mucho lo de la ciudad de Teruel, no, a las 10 comarcas, que es consejero ahora de todos los aragoneses, y el Fondo de Inversión de Teruel lo tiene que repartir entre todos los turolenses, no solo la ciudad de Teruel. Y yo, señor consejero, espero que me repita. Yo estoy acostumbrado a que se deje un segundo turno y me conteste. Ahora vendrá y alguna leche me dará, con perdón, lo de la leche porque lo conozco. Pero yo simplemente le digo que no tenga alergia usted a los proyectos socialistas. No tenga miedo a continuar con lo que empezó la señora Pérez. Que no pase nada, que no pase nada. Usted ha empezado cosas, como usted bien dice, los proyectos tractor, unos los empiezan y otros los continúan. Pues a usted le tocará continuar. Continúelo. No sé qué miedo le tiene a este sector. No sé por qué no quiere invertir el Fondo de Inversiones de Teruel en esto. Y le pediría, por favor, un compromiso. Igual tiene la suerte de... Mire, ahora acaba de entrar el señor Soro. Usted igual tendría la suerte de salir de extra en alguna película si usted se compromete con este sector. ¿Puede salir? Y según cómo se comporte, incluso le dan hasta alguna frase. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero, su turno de dúplica. Señor Peralta, no le voy a dar ninguna leche ni es mi intención. A ver, yo quiero dejar claro desde el primer minuto que desde que el presidente me hizo consejero de Medio Ambiente y Turismo, yo me considero desde Benasque hasta Vejuela, por decir algo, ¿no?, de las 3 provincias. Es verdad que dentro de mis competencias tengo algunas sociedades que afectan a la provincia de Teruel. Usted me dice que yo le he dado he propuesto al Gobierno que se aprobaran proyectos por valor de 5 millones a la ciudad de Teruel. ¿En 60 le parece mal que la ciudad se lleve 5? Es que si fuera que yo he dicho que el 30%, el 50%, el 60%, cuando yo he considerado necesario que Motorland, que está en Alcañiz, tenía que recibir 6,5 millones de euros para el reasfaltado, lo he hecho encantado, porque es un buen proyecto, Me dice que no le tenga yo alergia a los proyectos del Gobierno socialista. Ninguna. ¿Ustedes apoyan Motorland? Yo también. ¿Ustedes apoyan Dinópolis? Yo también. ¿Ustedes apoyan el aeropuerto? Yo también. ¿Lo hicieron ustedes? Sí. ¿El padrino entonces político era Javier Velasco? Sí. ¿Lo estoy apoyando yo? Con todas mis fuerzas. Luego no me puede decir que nosotros estamos paralizando los proyectos del Partido Socialista. En ningún caso. Gestiono 34 planes de sostenibilidad turística. ¿Sabes cuántos ha propuesto el Gobierno Azcón?
Ninguno. Los propuso todos el Gobierno del Partido Socialista y los estamos intentando gestionar. Luego estamos haciendo una política efectiva y eficiente, si somos capaces, para que no se quede fuera ni un euro de invertir y de invertirlo bien. Y que llegue a las 3 provincias y en lo que respecta al fondo de inversiones para que se invierta lo mejor posible. Lo que no me va a encontrar a mí es para gastarme el fondo de inversiones en gasto corriente, como se ha hecho en el pasado en muchas ocasiones. Señora Pérez, he dicho en el pasado. Si alguien se da por aludido, pues lo que sea. En cualquier caso, señor Peralta, es una interpelación, como decía, que cuestiona lo que se hizo en Diputación Provincial la legislatura pasada, porque no se invirtió el dinero que el Fondo de Inversiones le dio a la Diputación para promoción audiovisual, no se ejecutó y, por tanto, hubo que destinarlo antes de que venciera el plazo a otras inversiones. Y lo que sí que le digo es que estoy dispuesto a seguir apoyando desde el Fondo de Inversiones. Y no soy el consejero de Cultura, pero soy el consejero de Turismo. Y entiendo y comparto con usted que la cinematografía y el trabajo que hace la Filcomisión tiene una repercusión positiva en el turismo, que la tiene en todo Aragón, la tiene en las 10 comarcas y lo vamos a seguir apoyando. No sé cómo se lo puedo, si usted está dispuesto a creerse lo que yo le digo, pues saldrá satisfecho porque le estoy contestando a las preguntas. Si diga lo que diga, usted va a decir que no me cree, pues al final estamos en un debate de besugos que no conduce a nada. En cualquier caso, termino. El fondo de inversiones lo podemos gastar mal o invertir bien. Y este Gobierno lo que quiere es seleccionar bien los proyectos de inversión que generen riqueza, proyectos serios que generen empleo, que promocionen la provincia de Teruel y también en Zaragoza y en Huesca, pero allí no tenemos la herramienta financiera del Fondo de Inversiones de Teruel y estoy dispuesto a sentarme hasta con usted para que me dé 4 clases, como hacía Jordi Sevilla con Zapatero, hablando de economía, pero espero que usted me asesore mejor. No tengo ningún inconveniente en sentarme a hablar con usted y con la señora ex consejera de Presidencia que gestionaba el FITE y enamorada de la Filcomisión y yo también. Y, por tanto, vamos a trabajar conjuntamente. No tengo ningún problema, pero quédese, termino. Este Gobierno apoyará a la cinematografía para que se puedan filmar películas en Aragón, porque creemos que es positivo, es una actividad positiva que otras comunidades autónomas están desarrollando, nosotros también, y en la provincia de Teruel también, pero a proyectos serios en coordinación con Diputación Provincial, porque lo que no podemos hacer nosotros es pelearnos con la Diputación Provincial y los dineros que se apliquen para este cometido que hoy nos trae a hablar en el Parlamento, invertir bien sí, gastar mal no. Gracias, señor consejero. Pasamos a la interpelación número 25/24 relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la criminalidad en Aragón, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Alastruey Lizalde, del Grupo Socialista. Señora Alastruey. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Hacemos esta interpelación porque estamos preocupados con algunas cosas que se dicen desde el Gobierno. Y lo primero que quiero decir es que España es un país relativamente seguro, si lo miramos en el contexto internacional y en el contexto europeo. Tenemos una tasa de criminalidad en torno al 51%, mientras que otros países como Alemania, Reino Unido, Bélgica están en cifras por encima de 70. Por tanto, somos un país más seguro que algunos de nuestro entorno. Y Aragón, en concreto, pues es la 4ª comunidad autónoma más segura de España, en términos de tasa de criminalidad. Estamos en apenas un 36 y, por tanto, por la mitad de esos países que le estaba nombrando. Por eso nos sorprende tanto que desde el Gobierno
desde la vicepresidencia del Gobierno, el señor Nolasco, que le gusta hacer muchas manifestaciones sobre temas que le tocan y sobre temas que no le tocan, se mete en todos los terrenos, también en el suyo, haga declaraciones sorprendentes. Le voy a hacer un repaso, porque a lo mejor usted no las tiene presentes, pero le voy a hacer un repaso de las cosas que ha dicho el señor vicepresidente. En Zuera, en las puertas de la prisión, porque no le dejaron entrar, pero según él, ellos han hablado con funcionarios, han hablado con otra gente y tienen unas fuentes que se han hecho ellos mismos, de unas cifras que yo tuve que comprobar rápidamente porque no me sonaban de nada. Dijo que los extranjeros eran los inmigrantes, eran responsables del 45% de las agresiones de mujeres asesinadas, que eran responsables del 65% de los hurtos, del 53% de los robos, del 68% de los delitos de tráfico de drogas, del 51% de las agresiones sexuales, sin aclarar exactamente qué fuente utilizaba. Yo supongo que ustedes desde el Gobierno utilizarán las fuentes oficiales, utilizarán el portal de criminalidad del Ministerio del Interior, si acaso el portal del Consejo General del Poder Judicial. Supongo que no utilizarán fuentes que vienen de consultas aleatorias a funcionarios o a personas que saben. Bueno, estas cifras, desde luego, ya le puedo asegurar que no coinciden en absoluto con las cifras oficiales que nosotros conocemos. Son falsas. Y lo peor de todo no es que sean falsas, es que seguramente son mentira. Quiero decir que el señor Nolasco, cuando las profirió, sabía perfectamente que eran falsas. De lo que se trataba, seguramente, era de cargar con la culpa de la criminalidad a un colectivo extranjero y, por tanto, una vez más, denotaba la xenofobia del señor Nolasco. Pocos días después, en el Camino de las Torres, porque el señor Nolasco hace cosas así de imagen muy extrañas, habló de las bandas latinas que, cito textualmente, según él, siembran el terror en las calles de Zaragoza. Yo no he vuelto a pasar por el Camino de las Torres, no por si me cruzaba con las bandas latinas, por si me cruzaba con el señor Nolasco. Pero es que hace falta ser una persona en extremo irresponsable hacer ese tipo de declaraciones. Como está colgado el vídeo en la página del Gobierno de Aragón, le invito a que lo escuche, porque la verdad es que no he podido saber muy bien las cifras que daba, porque las mezclaba todas. Y por fin el 8 de marzo, porque el señor Nolasco le gustan las fechas simbólicas, el 8 de marzo se fue a la asociación Ainkaren a hablar del aumento de las violaciones grupales, según él han crecido un 64%, y esto lo entrecomillo. El señor Nolasco dijo vinculado, sin ninguna duda, a la llegada de 300 inmigrantes ilegales. Eso también está colgado en la página del Gobierno de Aragón. Dijo otras cosas más, pero claro, lo que me preocupa es saber si el Gobierno de Aragón, es decir, usted, comparte las manifestaciones del señor Nolasco, si tiene la misma visión de la criminalidad en Aragón y, sobre todo, si lo comparte o no lo comparte, me aclare qué medidas piensa tomar el Gobierno de Aragón más allá de estas manifestaciones del señor vicepresidente para solucionar una situación que los aragoneses yo creo que no perciben como tan catastrófica desde el punto de vista de la seguridad. Repito, las cifras oficiales, estamos a la mitad que otros países de Europa y somos la cuarta comunidad autónoma más segura de España. Si tan mal está la seguridad en Aragón, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para mejorarla? Gracias, señora Lastroy. Señora consejera. Presidenta, con la venia, señor diputado, señora Lastroy, la verdad es que empecé un poco desorientada en el fondo de lo que usted quería saber con esto, porque las competencias que yo tengo pues no me hacen que yo tenga que saber el índice de criminalidad por mí misma, sino que tengo que recurrir a otras fuentes, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como usted sabe, pues no dependen de mi Dirección General de Interior. Ya le diré yo los problemas que tiene mi Dirección General de Interior. Ahora se los cuento. Yo desconozco el vicepresidente cuando hizo las manifestaciones que hizo, ni en Zuera ni el Camino de las Torres, ¿qué fuentes utilizó? Lo desconozco. Yo las que he utilizado vienen del Ministerio de Interior, aparecen en la web www.epdata.es.
le rogaría que cuando cite a una persona del Gobierno que le pida las fuentes a ella, no a mí. ¿Me entiende? Yo no controlo las fuentes del resto de miembros del Gobierno. Yo consulto las fuentes en esta página que le digo. Si usted viene a decirme que España es un país seguro y lo compara con Europa, pues evidentemente no le puedo negar que somos uno de los países más seguros que hay. Pero ¿está defendiendo usted la política del ministro señor Marlaska? Porque le digo que en cómputo general estamos subiendo en inseguridad. Yo es lo que le digo. Si su interpelación debe entender que la criminalidad en Aragón es baja y que cualquier manifestación reivindicando mayor asignación de recursos humanos supone crear alarma, está equivocado. Mi obligación y mi competencia es pedir precisamente más recursos. Somos la cuarta más segura de España. Ese es el argumento que utilizó el ministro señor Marlaska en una carta que en la segunda intervención les pondré más rigurosamente, ¿vale? Ahora simplemente le voy a decir que yo, como consejera de Presidencia, Interior y Cultura, es mi deber defender la adopción de medidas por aquel que de verdad tiene las competencias principales, que adopte medidas para que todos los aragoneses, independientemente del lugar en el que vivan, no solo estén seguros, señor Lastoy, se sientan seguros, se sientan. El Gobierno de Aragón, en mi departamento, tiene competencias. En el ámbito económico, tenemos un programa de fomento de policías locales en los presupuestos de 880.000 euros, destinado a equipar de materiales e instrumentos para hacer su labor más segura la policía local. También, en el ámbito de violencia de género, tenemos 200.000 euros, que es el mismo programa, dirigido a entidades locales para luchar contra la violencia de género. Y también, continuando en el ámbito económico, ayudamos y apoyamos una unidad de policía adscrita con una dotación de 1.285.800 euros. En el ámbito técnico-jurídico, la Unidad de Policía Nacional precisamente asesora y presta asistencia técnica a esas policías locales que están en nuestro territorio, sobre todo fundamentalmente en municipios de más de 8.000 habitantes. Y en el ámbito político, evidentemente es mi obligación que se adopten las medidas de seguridad eficientes de manera que todos los ciudadanos de Aragón estén seguros. Y no me vale, entiendo que es consuelo para un habitante de un pueblo pequeño decirle que vive en una de las comunidades más seguras o que vive en un país en el que hay más seguridad que en Francia, en Alemania o en Bélgica. Yo creo que esa es la frase de ¿cómo es? Espere, que lo voy a leer, que lo tenía escrito. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pues mire, no me merezco esta respuesta. Y ahora le diré exactamente qué me respondió el ministro Marlaska. Señora Lastoy, tiene la palabra. Pues yo de Nolasco, usted de Marlaska. A ver, señora consejera, ha dicho usted algo que es clave. Ha dicho que no basta con que haya seguridad, sino que la gente se tiene que sentir segura. Mire, la comunicación política es performativa, sobre todo cuando hablamos de estos temas. Cuando un miembro de un gobierno, un vicepresidente de un gobierno, dice públicamente falsedades, miente, intentando echar la culpa de un supuesto incremento de la criminalidad a un colectivo concreto, está creando alarma social.
Mire, yo tengo la edad suficiente para haber vivido una época, los años 80, en los que esto ya se hizo. Eran los tiempos de los gobiernos de Felipe González. Y yo recuerdo que había muchas señoras mayores, mi madre, muchas madres, que tenían miedo de ir por la calle, porque les estaban diciendo permanentemente que había asaltos continuos. Era mentira. Pero se trataba de crear un clima de inseguridad y de miedo que favoreciera unas ciertas políticas frente a un gobierno. Eso es lo que está haciendo el señor Nolasco. Y es que el señor Nolasco forma parte de su gobierno. Y es que algunas de las cosas que le he leído yo aquí están colgadas en la página web de su gobierno, en Aragón Hoy. Yo no sé de dónde saca las cifras el señor Nolasco, ni quiero saberlo. Yo las saco del mismo sitio que usted. Pero es obvio que si usted ve las grabaciones, escucha las grabaciones, perdón, se dará cuenta de que el señor Nolasco no utiliza las mismas fuentes y sobre todo no utiliza fuentes oficiales. Y eso es muy peligroso, porque lo que está intentando hacer el señor Nolasco es generar una sensación de inseguridad en la población. Mire, usted le exigirá lo que quiera al señor Marlaska, pero el señor Marlaska ha mejorado muchísimo la situación de las dotaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Aragón. Fuentes oficiales, señora consejera. Con el gobierno de Rajoy, Aragón perdió 547 efectivos entre policía y guardia civil en Aragón. Con el gobierno de Sánchez ha recuperado 610. Estamos mejor. Mejor incluso que cuando cogió el gobierno del señor Rajoy. Es que estamos mejor en cuanto a dotaciones. Por tanto, es especialmente peligroso que ustedes intenten transmitir a la población la sensación de que hay más inseguridad y que esa inseguridad es responsabilidad de un colectivo determinado. Si va a esos datos que usted consulta, igual que yo, verá que es cierto, que en proporción a la población hay más delitos, hay una mayor tasa de criminalidad entre la población extranjera. Sus razones tendrá. Nuestra obligación es estudiarlas, nuestra obligación es poner medidas de prevención, pero también le digo una cosa, lejos de ir aumentando esa proporción, va disminuyendo año a año. Consulte usted los datos. Los tiene colgados usted las series desde 2010 a 2022. Saque usted la tasa de criminalidad de un colectivo y de otro y verá cómo va disminuyendo el peso de las personas extranjeras. Y verá también que, lejos de lo que dice el señor Nolasco, que apunta muy bien y apunta a cierto tipo de delitos cometidos por extranjeros, la proporción de delitos que cometen los nacionales y los extranjeros es más o menos la misma en cada una de las tipificaciones. Por tanto, yo lo que le estoy pidiendo, señora consejera, son dos cosas. En primer lugar, evidentemente, que tenga políticas de prevención y políticas de mejora de la seguridad. Estoy de acuerdo con usted, coordinar las policías locales. Aquí hemos discutido y hemos aprobado una proposición no de ley en la que decimos que el Gobierno de Aragón debería apoyar a los ayuntamientos para que creen agrupaciones para tener más policía local. Claro, ese tipo de políticas son las que usted tiene que poner en marcha. Tiene que poner en marcha políticas de prevención de la criminalidad. Si ha mirado usted los informes, igual que yo, verá que la criminalidad habitual, la analógica, por decirlo así, se mantiene más o menos incluso baja. La que va creciendo es la cibercriminalidad y tenemos una gran masa de población que está expuesta a ese aumento de la cibercriminalidad. Le apoyaremos si hace políticas de prevención y de información sobre ese tipo de delitos. Pero también tiene que tener en cuenta que el Gobierno no puede crear inseguridad. Mire, yo le escuché una cosa a un periodista al que sigo bastante, que es Josep Ramoneda, que decía algo de los políticos en general, pero yo creo que se refería a algunos políticos en particular. Ya conoce usted el dicho, ¿no? Cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira el dedo. Bueno, pues decía Josep Ramoneda que cuando un político señala a la luna, lo inteligente es mirar el dedo. Es decir, saber cuál es la intencionalidad de ese político a la hora de decir ciertas cosas. Y creo que tienen que hacer ustedes una reflexión importante dentro del Gobierno, porque son un Gobierno, no se amparen ustedes en que son dos partidos y cada uno puede pensar lo que quiera. Estamos hablando de que un vicepresidente del Gobierno está introduciendo, por una parte, una sensación de inseguridad en la población y, por otra parte, haciendo algo muy peligroso. Mire, no me he centrado en ver la cantidad o la proporción de delitos de odio que se cometen en Aragón, pero con las palabras, con las actitudes, con las expresiones, con la forma de comunicar del señor Nolasco, lo que está ocurriendo en Aragón es que probablemente se está
el odio. Eso es lo que le pido, señora consejera. Dos cosas simplemente. Que desmienta absolutamente las cifras del señor vicepresidente porque no son oficiales y se las inventa. Y segundo, que nos explique algunas medidas para prevenir y para informar a la población en materia de seguridad. Gracias. Gracias, señor Alastuey. Señora consejera, su tiempo de dúplica. Bueno, voy a empezar, presidenta, con la venia. Señor diputado, voy a empezar no suscribiendo y, por supuesto, discrepando de la imputación de ningún tipo de delito a ningún tipo de colectivo, ¿vale? Porque las cifras, repito, las saco de la web donde usted dice que ha mirado las suyas. Para mí esas son las oficiales y estas son las correctas, ¿vale? Cualquier otra cifra que usted diga que se ha dicho, que se ha barajado, pues mire, no la suscribo, ¿vale? Pero dicho esto, le voy a decir una cosa. Igual que usted dice que los miembros del Gobierno alertamos o alarmamos, le voy a decir que reivindicar recursos, le vuelvo a reiterar, no es alarmar a nadie, porque este Gobierno no ha ido a Épila a decirle a los vecinos que digan que se sienten dejados de la mano de Dios. Yo no he ido a pedir que lo digan, ni estoy detrás de lo que han dicho. Entonces, no impute a mi Gobierno el crear alarma. Esto se publicó en el periódico de Aragón esta semana, porque en la ciudad de Épila estaban ocurriendo robos. Ni he hecho los robos, ni he dicho que lo hagan, ¿me entiende? Y ahora, por separar el debate, que solo tengo 3 minutos. Mire, los problemas de seguridad que yo veía en la comunidad cuando ya llegué, porque ya le mandé una carta a final de año al señor ministro, son 2 ámbitos, en cuanto a la policía escrita y en cuanto a la carencia de efectivos en el mundo rural, ¿vale? Yo sé que es una cosa que va ocurriendo desde hace largo tiempo, pero eso no me consuela, señora Alastuey, que me da con qué Gobierno pasara. Yo se lo tengo que pedir al que está aquí ahora. Yo se lo pedí al que estaba ahora. Si estuviera, en vez del señor Marlaska, el señor Pepito Pérez, oiga, que se lo pediría igual, ¿vale? Yo le dirigí una carta el 12 de enero. Le decía que me faltaban efectivos, 189 en Teruel, 219 en Zaragoza y 249 en Huesca. Me contestó en una amable carta el 24 de enero, eso sí, muy rápido, mandándome un abrazo fuerte, porque nos conocemos, y me decía que la Comunidad Autónoma de Aragón está en la media nacional con relación al número de efectivos policiales. No distinguía entre el mundo rural, que era lo que yo le estaba diciendo, y la ciudad. En la ciudad de Zaragoza no creo que estemos faltos de efectivos policiales, porque efectivamente a este colectivo el ministro de su partido no lo ha tratado mal. Al Guardia Civil sí. Y estos datos, ¿por qué los tengo? Por el sindicato de la Guardia Civil. No es que yo me los haya inventado. Y me dice que tengo 3,8 agentes por cada 1000 habitantes. ¿Por qué no utiliza los kilómetros cuadrados en vez de los habitantes? ¿Por qué no lo utiliza? Eso sí que es instrumentalizar unos datos estadísticos. Luego me dice que Aragón, es verdad, la 4ª comunidad autónoma, si bien ha habido un pequeño repunte, me dice, se mantiene en una tasa de 36 infracciones penales por cada 10.000 habitantes. Vaya usted a decirle esto al que le acaba de pasar un robo en su establecimiento. Vaya usted y le cuente eso. Luego también dice que ha aumentado la oferta de empleo. Es verdad, objetivamente ha aumentado la oferta de empleo y que cuando acaben los que están en formación, pues los destinará. Pues vayamos al del pueblo o a que le han robado a decirle, espérese que el Guardia Civil que va a venir aquí se está formando todavía. Y luego dice que en caso de que resulte necesario nos mandará a guardias civiles que están en la reserva. ¿Cuándo lo considera necesario? Lo debió de considerar hace un par de semanas en Épila, porque sin haber acabado en la escuela mandó 2 guardias civiles nuevos. Mire, esta es una gestión que afecta a la seguridad y que no se puede obviar ni echar
balones fuera. Y luego el otro problema que tengo, y ya me he quedado sin tiempo, es la policía. Bueno, mire, hay 88 municipios pidiendo videovigilancias. ¿Eso qué significa? ¿Que la gente se siente segura? Pues todo lo contrario, la gente se siente insegura. Espere, y en cuanto a la policía escrita, le he pedido 4 veces sentarme en una mesa a negociar un convenio, que de 140, y eso mis predecesores de su partido lo saben, el ministro no se sienta a negociar estos convenios. Nos estamos quedando sin efectivo. No solo la Comunidad Autónoma de Aragón, sino otras comunidades autónomas. Y esto sí que es un problema, porque tienen competencias muy sensibles, como es en materia de menores, y nos están faltando efectivos para cuidar y vigilar a estos menores. Gracias, señora consejera. Vale, y este sentimiento de que no quieren sentarse a negociar este convenio es conocedora perfectamente mi antecesora, porque tampoco consiguió renovarlo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a la política general del Departamento en materia de evaluación de la educación no universitaria, en particular respecto a las evaluaciones censales formulada a la consejera de Educación por parte del señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. El motivo de la interpelación es para que nos aclare y nos dé toda la información que pueda sobre un anuncio que hizo aquí el pasado 14 de marzo en este salón de plenos, donde usted anunció pues, que se iba a poner en marcha un conjunto de evaluaciones censales. Ya le partimos de la base por parte de mi grupo que estamos a favor. Nos parece una buena medida, cuenta con nuestro apoyo para hacer esas evaluaciones censales y nos alegra que cumplan con la LOMLOE, que es lo que establece en los artículos 21 y 29, donde ya se establece pues, que tanto en primaria como en secundaria se tienen que hacer este tipo de evaluaciones. Por lo tanto, nos parece una medida acertada que tiene que llevar a cabo su departamento. Y a partir de ahí, no solo a mi grupo, sino a los agentes sociales, es decir, a los sindicatos, estudiantes, familias, les surgen también dudas y que compartimos con ellos, ¿no? La primera de ellas, y nos gustaría que nos aclarara en su intervención, es por qué solo lengua castellana y matemáticas. También podrían evaluar la lengua extranjera. No solo, digamos, esperemos que no se centre en los conocimientos, sino que vaya a las competencias, que es una evaluación mucho más rigurosa del sistema educativo. ¿Y por qué se van a centrar en estas dos y no en otras? Es decir, ¿qué es lo que hace que ustedes determinen que sea la lengua española y las matemáticas, y la lengua extranjera, que también podía estar dentro de las evaluaciones y que hacen otras comunidades autónomas y otros lugares, por qué no lo van a hacer? Es decir, ¿qué es lo que van a medir en esas competencias y por qué algunas asignaturas y no otras? En segundo lugar, hizo un anuncio que nos preocupa a nosotros y a mucha gente, y es que dijo que la evaluación iba a ser corregida por un organismo externo. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Quiénes van a evaluar van a corregir esas evaluaciones? ¿Quién es ese organismo externo? ¿Va a ser una empresa? ¿Va a ser personal de la consejería? ¿Va a ser la Inspección de Educación? ¿Quién? Nos gustaría saber quiénes van a hacer esas evaluaciones. En tercer lugar, nos gustaría saber qué es lo que van a hacer con los datos. Si van a ser públicos o no van a ser públicos. Entendemos que pueden ser muy útiles para evaluar nuestro sistema educativo, incluso con fines académicos seguramente se podrán hacer investigaciones de lo más interesante. Lo que nos preocuparía mucho es que se utilizaran pues, para establecer comparaciones entre centros educativos, empezar a realizar rankings o cualquier otra, digamos, iniciativa que nos parece, digamos, equivocada, ¿no? Porque, mire, el objetivo, y eso seguro que el punto de partida tenemos común, es que los dos grandes partidos quieren mejorar nuestro sistema educativo. La diferencia es que entendemos por educación. Y seguramente entendemos cosas algo distintas, y es ahí donde están nuestras divergencias, porque nosotros cuando queremos mejorar el sistema educativo pensamos en la pluralidad, pensamos en la diversidad, pensamos en la igualdad, pensamos en un conjunto de, digamos, elementos que consideramos que son importantes para crear ciudadanos y ciudadanas en nuestra sociedad. A ustedes en estos meses de gobierno les hemos oído hablar mucho de excelencia, de calidad, de libertad. Es decir, que ustedes cuando piensan en la educación están pensando en otras cosas. Por lo tanto, lo que nos gustaría saber es cuál es el objetivo final con estas evaluaciones, porque, claro, si pensamos de forma distinta sobre la educación, vamos a ver qué es lo que van a hacer con ella. Por eso nos da miedo que se empiece a utilizar estos datos para hacer rankings, evaluar la calidad de los centros, que esa libertad de la que ustedes hablan también sea utilizada con estos datos. Así que estamos preocupados, no solo nosotros, no solo mi grupo, sino también la comunidad educativa. De ahí el motivo de la interpelación y espero que en su primera intervención nos aclare algunas dudas y no lo deje todo para la segunda. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu.
Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor Urquizu. Qué contenta estoy porque coincidimos en casi todo. Así que va a ser un placer explicar esa evaluación censal. Como ya comentaba usted en el pleno del 14 de marzo, me parece que fue, anuncié lo que el Departamento de Educación habíamos pensado en comenzar a llevar a cabo para solucionar los problemas educativos que se acuerda que en ese pleno yo describí con alguna discrepancia que luego tuvimos fuera, pero bueno, en el fondo estábamos convencidos los dos de los informes PISA. Como los informes PISA dejan un panorama nada bueno tanto en Aragón como en España y como yo le decía y siempre le digo, necesito para poder llevar a cabo las políticas educativas correctas y para poder actuar necesito diagnosticar. Y ese diagnóstico para ejecutar esas políticas necesarias que mejoren el sistema educativo pues comienza y pasa pues por esta evaluación censal que se va a llevar a cabo y que por primera vez no se va a evaluar en los centros y luego entró en todas sus preguntas. Como usted sabe, son los artículos 21 y 29 de la LOMLOE los que regulan estas evaluaciones de diagnóstico. La LOMLOE del 2021, también llamada la ley CELA, en la que lo que yo leo cuando me leo la ley CELA es que la realización de estas evaluaciones es responsabilidad de las administraciones educativas que las desarrollarán y controlarán en los centros que dependan de ellas. Por lo tanto, la consejería que dirijo tiene clara una premisa de la que no dudamos ni usted ni yo, y es que existe una relación significativa entre el nivel educativo de los alumnos y su proyecto de vida profesional y personal. Entonces, sabemos que a mayor nivel educativo los alumnos tienen más posibilidades de acceder a mejores oportunidades de trabajo y a más altas remuneraciones y también a desarrollar habilidades y competencias que les permitan alcanzar sus metas profesionales y personales. Estos alumnos, nuestros niños, niñas y jóvenes, como le digo siempre, y por ende sus familias, con un mayor nivel educativo tienen más probabilidades de tener un proyecto de vida definido, de estar satisfechos con su vida, de tener una vida saludable y plena. Por eso es absolutamente imprescindible conocer cuál es el nivel de nuestros estudiantes y por eso vamos a realizar esta evaluación de diagnóstico censal con corrección externa para todo Aragón. Como usted comentaba, esta evaluación de diagnóstico, tal como nos dice la ley, la vamos a realizar en todos los colegios públicos y concertados y en los privados que también podamos, aunque son minoritarios, de cuarto de educación primaria y segundo de educación secundaria obligatoria, como se hace en todos los centros, por eso tiene el carácter censal. Y sobre todo estas evaluaciones lo que tienen como objetivo principal es medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes y también me preguntaba por qué solo en matemáticas y lengua castellana. Luego le cuento por qué. Y como le decía, el objetivo principal es medir el nivel del aprendizaje, sobre todo en estas dos materias que hemos seleccionado para este año, porque queremos identificar las fortalezas y debilidades del alumnado en las diferentes áreas curriculares, porque estas dos materias son también, les recuerdo, las que estudiábamos en el informe PISA y en las que, sobre todo en matemáticas, salíamos francamente mal. También queremos informar acerca de la toma de decisiones en materia de política educativa. Yo quiero contarles aquí lo que voy a hacer cuando diagnostique dónde tenemos los mayores problemas y también proporcionar información a los centros educativos para la mejora de la práctica docente. Por lo tanto, con la información que obtengamos de las evaluaciones de diagnóstico,
Determinaremos las necesidades para ayudar a los docentes y a los centros a identificar las áreas, los contenidos y los indicadores en los que los estudiantes tienen más dificultades. Evaluaremos la eficacia de la enseñanza, que es algo que me preocupa mucho porque es bastante difícil de medir y usted lo sabe, en la medida en que comprobaremos si se están alcanzando los objetivos educativos y si no se alcanzan necesitaremos mejorar la práctica docente. También nos permitirán orientar la toma de decisiones en los centros educativos, sobre todo en lo referente a la planificación de los programas y de refuerzo. Y además promoveremos la equidad y mejoraremos la motivación de los estudiantes. Esto es lo que vamos a hacer y a continuación, en la segunda parte de la intervención, entraré un poco más en detalle en las cuestiones que me ha planteado. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, seguimos con la tónica. Estos debates yo creo que solo son útiles para nosotros, para los que estamos aquí, para la gente que nos está viendo, si podemos dialogar y responde a lo que se le pregunta. Claro, si usted no responde, pues el debate no se produce, el diálogo es imposible. Yo siento que se enfoquen así las interpelaciones de su grupo, porque son muy poco útiles para la ciudadanía el trabajo que hacemos aquí si seguimos en esta dinámica. Sería mucho más útil si tuviéramos un diálogo donde a usted se le pregunta, usted responde y yo puedo seguir haciendo preguntas o seguir analizando sus respuestas, porque después me dirá cosas que seguramente pues yo no podré responder y lo que sucederá es que la gente que nos está viendo pues no tendrá mucha utilidad de lo que usted diga. Así que ya lamento profundamente que el debate se produzca en estas características. Mire, es verdad que tenemos algunas cosas en común y estamos de acuerdo en que las evaluaciones censales es un buen instrumento. Ya le decía que nos preocupa la utilidad con la que ustedes vayan a emplear esas evaluaciones censales, porque tenemos ideas distintas de la educación y lo que puede suceder es que pues, efectivamente se empiecen a hacer rankings, comparaciones, elementos poco útiles para el sistema educativo y ni siquiera para las familias, ya que la educación tiene que centrarse en otras cosas, pero hay algo más que seguimos divergiendo y que usted ha vuelto a señalar. Mire, el sistema educativo aragonés es muy bueno. No es verdad lo que usted dice del informe PISA. No es verdad. Se lo dije y se lo vuelvo a decir. Estamos en torno a la media. Estamos por encima de la media española. Estamos en torno a la media de la OCDE. Tenemos estudiantes en matemáticas que tanto le preocupa a usted. Nuestro peor estudiante en matemáticas es mucho mejor que un estudiante, el mejor estudiante que hay en España en matemáticas. Por lo tanto, no es verdad lo que usted dice sobre el sistema educativo. No es verdad lo que dice sobre el informe PISA. ¿Y sabe por qué? Mire, porque seguramente el debate educativo en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, está lleno de lugares comunes. Está lleno de frases hechas, en fin, de bastante desconocimiento muchas veces por parte de los que tienen que hablar del sistema educativo en nuestro país, con un gran desconocimiento, y que hablan de cosas que han oído o que creen, ¿no? Una idea muy extendida es que, por ejemplo, dicen que el nivel educativo está bajando. Es algo que se dice sistemáticamente, usted también lo ha estado señalando respecto a las matemáticas, las evaluaciones. Mire, eso se dice desde Platón. Ya Platón decía que el sistema educativo estaba bajando y que los nuevos alumnos eran muy malos. Y si algo sabemos es que desde Platón la gente sabe mucho más. Y sabemos que efectivamente los estudiantes son mejores y que el conocimiento en la sociedad es mucho más. Por lo tanto, no es verdad que el sistema educativo esté bajando. No es verdad. Lo que sabemos además es que sí que hay alumnos que tienen dificultades, que eso es un poco distinto, que hay alumnos que hay que acompañarles más que a los demás, que hay alumnos que por sus condiciones socioeconómicas necesitan más ayudas que los demás y que es ahí donde el sistema educativo tiene que emplearse a fondo, en ayudar en aquellos que tienen más dificultades, sobre los que se habla muy poco, porque como hablan tanto de la libertad, de la calidad, nos olvidamos muchas veces de todo ese conjunto de alumnos que es a los que el sistema educativo tendría que prestar una especial atención. Por lo tanto, hay un lugar común que vamos a estar escuchando sistemáticamente y es que la educación está peor que hace unos años. No es verdad. Y generalmente cuando uno hace eso es porque tiene alguna intención sobre la educación y sobre todo cuando lo focaliza en algunos aspectos, ¿no? Cuando habla mal de alguien es que seguramente pues, no tienes buenas intenciones sobre ese alguien y es lo que seguramente está sucediendo muchas veces con el sistema educativo. En segundo lugar, hay otro lugar común, es decir, que tenemos un mal sistema educativo.
Y de nuevo, si uno va a PISA, se da cuenta de que esto no es así. Lo que nos dice el informe PISA no es que tengamos un mal sistema educativo. Dice dos cosas importantes. En primer lugar, es que en el mundo hay 3 sistemas educativos. Están los asiáticos, que son muy exigentes y muy duros con sus alumnos, y de hecho ya empieza a haber estudios donde dicen que los alumnos surcoreanos no solo son buenos estudiantes en Corea del Sur, sino en otros sistemas educativos también sacan buenas notas. Por lo tanto, hay algo en el modelo asiático, en las familias, en el sistema educativo en su origen, que hace que ya tengan esos resultados. Luego está el modelo de la OCDE, que es donde estamos nosotros, y estamos en torno a la media, y está el modelo iberoamericano. Eso es lo que dice PISA. No dice que tengamos un mal sistema educativo, dice que hay diferentes sistemas educativos y que nosotros estamos en torno a la media en el nuestro. Y hay una segunda cosa que dice PISA, y es verdad, hay divergencias entre comunidades autónomas en España, pero también dice el informe PISA que con las mismas normas algunas comunidades autónomas sacan un resultado y otros sacan otro. Por lo tanto, no tiene que ver con el sistema educativo, sino con otras cuestiones que no tiene que ver con la legalidad, porque no es verdad que haya 17 sistemas educativos, y usted lo sabe, no hay 17 sistemas educativos. Hay normas comunes, el profesorado se contrata de la misma forma en todos los lugares, los títulos son iguales en todos los sitios, la forma de evaluación es la misma en todos los lugares. Por lo tanto, no es verdad que haya 17 sistemas educativos. Ese es un lugar común también. Por eso estamos preocupados por esta evaluación, porque se puede hacer un mal uso de ella. Porque está bien evaluar a los alumnos y saber mucho más sobre cómo están los alumnos en nuestro territorio. El problema es si con esos datos no hacemos un buen uso a la hora de hacer una buena evaluación y tomar las medidas acertadas. Y eso es lo que nos preocupa a mi grupo y eso es por lo que le queríamos interpelar, pero usted no nos responde. Y cuando uno no responde, pues no sabemos muy bien por qué lo hace, si porque realmente no ha pensado sobre ello o porque realmente no quiere decir lo que va a hacer, que son dos motivos distintos, ¿no? Por eso vamos a insistir en que nos dé respuestas, en que nos dé explicaciones, en que es una cosa que le digo, de base compartimos, que estamos de acuerdo con ustedes en que hay que hacer esta evaluación, pero aclárenos todas las dudas que le hemos planteado, díganos qué va a hacer con esos datos, cuál es el objetivo último, quién va a examinar y quién va efectivamente a corregir, qué es el organismo externo que lo va a hacer. De información y como le digo muchas veces, no se la está dando a este diputado esa información, se la está dando a muchísima gente que nos está viendo, que tiene motivaciones realmente por mejorar la educación en nuestra comunidad autónoma, a los padres, a las madres, a los alumnos, al profesorado, a toda la comunidad educativa que está también con una incertidumbre respecto a estas evaluaciones censales y que usted pues se va, no sé si dosificando la información, la va dando en función más a sus intereses que a los intereses de la comunidad educativa y a este debate que está produciendo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Señor Urquizu, después del día de ayer, creo que sus lamentos acerca de mi intervención están fuera de lugar, pero déjeme que disfrute de estos momentos que tenemos de encuentros, usted y yo, en las cosas en las que nos unen, que son muchas, porque ya sabe que siempre le digo que en educación y en tantas otras cosas deberíamos tener pactos comunes y a largo plazo por el bien del sistema educativo aragonés. Me gusta escucharle decir que están de acuerdo con la evaluación censal, pero también le he escuchado decir que están preocupados por el uso que vamos a hacer de los datos. Mire, en el decreto 182/2018 que sacó la señora Pérez, cuando era consejera de Educación, se creó el Centro de Formación, Evaluación y Calidad, el CEFICA, al que le corresponde el desarrollo de los planes y programas de análisis y evaluación del sistema educativo en Aragón, que ustedes no han utilizado mucho en los últimos años haciendo evaluaciones, pero en eso no quiero entrar. Y a continuación, ya cuando era consejero el señor Fazi, aprobó una orden, la Orden 412/219, en el cual se regulaba la organización del funcionamiento de este centro y las acciones de evaluación del sistema educativo. Mire, yo voy a utilizar este centro que me han dejado ustedes, Así que yo creo que tranquilidad absoluta acerca del uso de los datos, de lo que vamos a hacer con los datos, que se lo voy a explicar todo, transparencia total y absoluta.
al encontrarnos con esta herramienta o este instrumento, este centro, con estos docentes que trabajan en él, yo cuando llegué a la consejería, pues el 5 de diciembre del 2023, ya en una reunión de la Comisión Técnica del Centro de Evaluación y Formación de Calidad de Aragón, lo que hicimos fue aprobar los planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo en Aragón, entre los que están las evaluaciones nacionales y las que vamos a hacer de diagnóstico. Así que yo creo que a su pregunta y a su preocupación, pues tranquilidad absoluta. ¿Por qué me dice, por qué no evalúa también la lengua extranjera? Tiene razón. También me hubiera gustado evaluar la lengua extranjera, pero como estamos debutando en esto de las evaluaciones censales, que las vamos a hacer en todos los sitios, en 2 cursos, y que va a ser la primera vez que se va a hacer de esta forma, y ahora le hablo de lo de la corrección, que también lo he notado preocupado, pues no hemos considerado que debido a que una evaluación de la lengua extranjera debería tener más un sistema más subjetivo que objetivo, no la introducíamos en la evaluación censal. No descarto que lo podamos hacer en otros momentos. En cuanto a la corrección, las preguntas que hagan de test serán corregidas automáticamente, pero la corrección fuera de, no piense que la va a hacer ningún organismo autónomo ni personas, y los datos de preguntas abiertas se llevarán al CEFICA y a las personas del CEFICA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ningún problema con la corrección. La diferencia sí que es verdad que antes, cuando se hacía alguna evaluación más pequeña, las evaluaciones se corregían en los propios centros. Y eso es lo que sí que queremos cambiar, porque creemos que podemos dar un paso más objetivando más, y porque así nos lo dice la norma nacional. Entonces, eso es lo que pensamos hacer. Objetivo total y absoluto, mejorar nuestro sistema educativo. Objetivo total y absoluto, la protección total y absoluta de los datos. No va a haber rankings. No va a haber rankings en absoluto. Se harán 2 informes, uno irá al centro, otro se quedará en la consejería en el CEFICA, y lo que tenemos que hacer es desgranar esa información para ver dónde fallamos y actuar con políticas educativas y apoyando en los centros y apoyando a los docentes. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso le digo que cero miedo, bajo su equidad, su pluralidad y mi excelencia, mi calidad y mi libertad. Yo creo que esto viene a ayudar y a mejorar el sistema educativo en aragonés, que ya sabe usted que para mí y para casi todos es la piedra angular, es el futuro de Aragón. Así que contentos, yo creo, nosotros por hacer esta prueba, y contentos ustedes. Así que yo también hoy estoy muy contenta. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación número 3324, relativa a la política de proyectos y planes de interés general, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por el diputado señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte, su turno. Buenos días, señora presidenta, señor consejero. Una primera observación que tiene una relación solo parcial con la interpelación, pero es que tienen que actualizar la información de los PIGAS que recoge la página web de la consejería, en la que la información reflejada no recoge muchas de las cosas que aquí se afirman o se manifiestan oralmente. Es importante que esto sea así. Por ejemplo, hemos ido a buscar el nuevo campus de centros de Microsoft y no está, y eso que está aprobado por una orden del 28 de diciembre. Sí, parecería lógico que estuviese actualizada la información en la página web, porque si no, a veces cometemos errores como decir que solo hay un número de PIGAS cuando, según las declaraciones, hay muchos más, ¿no? A ver, Aragón está recibiendo la instalación de una nueva actividad de considerable potencia económica, como son los centros de datos, una tendencia que entendemos responde a una lógica de localización industrial concreta de este sector de la logística de datos. Para elegir el emplazamiento de estos centros se incorporan necesariamente los criterios que utiliza esta logística de datos para la selección de ubicaciones geográficas. Así, por ejemplo, estos centros buscan instalaciones que son instalaciones electrointensivas tanto para su funcionamiento como para su refrigeración y buscan solucionar ese problema. También necesitan una red ultra rápida de Internet.
y las empresas propietarias, a su vez, tienen un interés en poder acreditar sellos de sostenibilidad ambiental, lo que implica la utilización de energía verde con carácter, a ser posible, exclusivo. Y uno de los factores de atracción para esta actividad en nuestra comunidad se encuentra precisamente en la ubicación geográfica de Aragón, aunque de momento más bien esta ubicación se concreta casi exclusivamente en el área de influencia industrial de Zaragoza. Se entiende que por las mismas razones que el surgimiento de la logística, el emplazamiento en el centro de un área formada por los polos económicos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Y además porque el principal cable de fibra que conecta Madrid y Barcelona también pasa por Aragón, garantizando una excelente conectividad junto a la estabilidad que tiene nuestra comunidad y las facilidades de la Administración pública. En este sentido, el Gobierno de Aragón está agilizando la instalación y la construcción, por ejemplo, de los centros de datos que he mencionado, el de Amazon Web Service, mediante la utilización de la figura de un plan de interés general de Aragón, con ello en los 3 centros de Villanueva de Gállego, el Burgo de Ebro y Huesca. Y en la misma línea de expansión de este sector se ha anunciado el nuevo campus de Microsoft, también mediante un PIGA ubicado en Centrovilla y en el polígono del reciclado. La cuestión de todo este proceso es si este proceso económico, la selección de la ubicación, más que una apuesta del Gobierno de Aragón, es consecuencia, como así parece, de la interacción de los factores mencionados y de las dinámicas de las empresas multinacionales del sector. Es decir, desde nuestro punto de vista, esta oportunidad de la logística de datos exige que el Gobierno de Aragón tuviese una política proactiva más allá de una labor comercial con el suelo logístico. En primer lugar, es imprescindible un impulso de la formación del personal en la incentivación del talento en competencias STEM en mujeres y en hombres. Y asimismo, es necesario aprovechar esta oportunidad para llevar la instalación de estos centros de datos a algunas cabeceras de comarca más allá del entorno de Zaragoza y contribuir a cerrar la brecha socioterritorial que impide el desarrollo en equilibrio. Por todo ello, le planteamos la siguiente interpelación. ¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia de ubicación para la instalación de centros de datos? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero, su turno. Gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, antes de entrar en materia propiamente dicho, quiero agradecer expresamente esta interpelación, que como todas sus iniciativas la presenta con cierta esencia, con cierto estudio, que es propositiva y que tiene vocación de ayudar. No es lo habitual, no es a lo que estamos acostumbrados en el ejercicio de la acción política y por ello yo quiero reconocerlo y agradecerlo. Y aprovecho para decirle que no sé efectivamente si aparecen o no todos los PIGAs, pero yo le pido a usted y a toda la Cámara en esta materia tan sensible que no seamos absolutamente detallistas en el momento que aparece o no una información, pues esta información hay algunas que están en vía de desarrollo y no la queremos colgar hasta que no es certera al 100%. No queremos dar lugar a falsas interpretaciones sobre algunas cuestiones y yo creo que el conflicto que hay ahí entre información y cierta certidumbre o seguridad tendríamos que intentar decantarlo en principio hacia la seguridad, con toda la información que usted sabe que yo como consejero doy a los portavoces en el despacho de los detalles que me puedan preguntar. En la primera parte hablaré con más detalle de la intervención que usted me hace, concreta, y lo que me plantea, y en la segunda le haré algunas consideraciones de carácter más general. Es importante reconocer que la llegada de estas infraestructuras tecnológicas de las que usted habla es resultado de diversos factores que convergen en Aragón, tales como la estrategia, la ubicación geográfica, la infraestructura de conectividad, gran capacidad de producción de energía renovable, la disponibilidad de recursos naturales, así como el bajo grado de sismicidad. El Gobierno de Aragón ha estado adoptando una postura proactiva para fomentar la instalación de centros de datos como parte de la estrategia de desarrollo económico y tecnológico. Esta estrategia se basa en la creación de un entorno propicio para la inversión y el crecimiento de sectores clave como el de las tecnologías de la información y de la comunicación. Como ya ha mencionado en alguna ocasión el presidente Azcón, Aragón está en camino de convertirse en la Virginia europea, atrayendo centros de datos de grandes tecnológicas y fomentando el empleo en empresas del sector. La tecnología ocupa un lugar prioritario en el mundo actual y estamos viviendo una era de avances como la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, el machine learning y el Internet de las cosas, que demanda un alto nivel de procesamiento de datos
y de servidores. Sin unos buenos centros de procesamiento sería imposible gestionar estos avances de manera eficiente. La presencia de estos hubs de datos en nuestra comunidad atraerá a empresas que requieren baja latencia en sus procesos industriales o tecnológicos, buscando así la rapidez de las conexiones. En este sentido, se han implementado diversas medidas para facilitar la instalación y construcción de centros de datos, entre las que se incluyen la utilización de figuras como el Plan de Interés General, que agiliza los procedimientos administrativos y brinda incentivos para la inversión en infraestructuras tecnológicas. Asimismo, el Gobierno de Aragón está comprometido en el desarrollo sostenible de la protección del medio ambiente, por lo que se ha establecido la exigencia de que las empresas que instalen centros de datos en Aragón cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental, incluyendo la utilización de energías renovables. Tanto en el caso del Burgo como en Villanueva como en Huesca, para una de las empresas nos consta que se buscaron por parte de la misma ubicaciones donde la climatología, así como la ventilación natural, debido a la ubicación dentro del polígono, fuera favorable para estas instalaciones. Idénticas consideraciones se han tenido en cuenta en el caso del PTR y de La Muela. Todas ellas requerirán un espacio entre industrias suficientemente distante para la ventilación cruzada. En cuanto a la energía requerida por estas instalaciones, Aragón se está considerando como una región líder en producción de energía renovable en España. Todo lleva a pensar que en un horizonte de 15-20 años Aragón contará con una cuota de producción del 40% de lo que se consume en toda España. Desde la Dirección de Planificación Estratégica, en contacto con algunas otras, se está desarrollando esta materia. Esto implica asegurar que las empresas tengan acceso a la energía necesaria en las ubicaciones que elijan e incluso facilitar la reubicación hacia áreas donde podamos ofrecer mayor disponibilidad de energía renovable. Por otra parte, no podemos olvidar que el Gobierno de Aragón está trabajando para favorecer las inversiones y la implantación de proyectos estratégicos en nuestra comunidad autónoma, acompañando a las empresas que así lo requieren en todo su proceso de implantación y, si es necesario, aconsejando sobre implantaciones adecuadas que cumplan los requisitos necesarios para su desarrollo. Además, el Gobierno reconoce la importancia de aprovechar esta oportunidad para fomentar la formación de competencias en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas y cerrar la brecha socioterritorial, promoviendo la participación equitativa de mujeres y hombres en el sector tecnológico. Por ello, se está desarrollando un análisis de las principales necesidades formativas del mercado tecnológico, conociendo las demandas formativas de las propias empresas que quieren establecerse en nuestra comunidad, para desarrollar un diseño adecuado de formación académica y de la actividad investigadora orientada a esas necesidades. Así que, señor Guitarte, no solo pensamos en suelo, sino que pretendemos hacer una reflexión más amplia en la línea de su propuesta, para conseguir inversiones productivas, generadoras de riqueza y empleo, medioambientalmente sostenibles, que vertebren el territorio y que generen oportunidades al conjunto de los aragoneses. Es verdad que las empresas al final se instalan dentro de las posibilidades que hay en la comunidad autónoma donde creen que tiene más interés, pero créame que ofrecemos un portfolio de posiciones y de suelos suficientemente amplios y diferentes para intentar implementar las empresas tecnológicas y logísticas de nuestra comunidad en el conjunto del territorio. Esta es nuestra vocación y este es nuestro interés. Muchas gracias. Le ampliaré más información en la segunda intervención. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte, su turno de réplica. Gracias, señor consejero. Es evidente que las empresas están utilizando la ubicación como una medida de eficiencia energética y suministro de energías renovables para centros, pero no solo por la energía renovable. La ubicación contribuye a la eficiencia energética, que es un factor clave dentro de un proceso de datos, sea más o menos sostenible. La ubicación de un centro de datos puede reducir su demanda de energía, especialmente si se integra la tecnología de enfriamiento gratuito y su potencial de suministro de energía renovable. Hasta aproximadamente el 40% de la electricidad consumida por un centro de datos se atribuye al sistema de refrigeración. Una de las estrategias de eficiencia energética más utilizadas es la tecnología de aire exterior para la refrigeración, que utiliza este aire exterior directamente para eliminar el calor generado en el interior de las instalaciones.
Para ello es necesario temperaturas bajas en el exterior y se puede reducir con ello costes de entre el 8 y el 10% de la refrigeración. No nos inventamos este análisis, está en la literatura científica. Los gigantes del sector empiezan a centrarse en los países fríos de Europa y se ha aplicado también en España. Por ejemplo, el centro de datos de la Seguridad Social se está instalando en Soria. ¿Por qué? Porque cuenta con un clima perfecto para la refrigeración de este tipo de instalaciones mediante aire exterior, tecnología que se llama free cooling, gracias a su temperatura media anual en torno a 11 grados centígrados, una diferencia especialmente muy significativa en los meses de verano. Según el Centro de Desarrollo de Energías Renovables del CIEMAT, el ahorro económico y térmico puede alcanzar entre el 50 y el 60% frente a su ubicación, por ejemplo, en Madrid, al sumar la disponibilidad también a este criterio de energías renovables. Pues bien, esta condición natural, el clima frío, no se está teniendo en cuenta en Aragón como factor de localización de los data centers, cuando precisamente es también una ventaja competitiva de la que disponemos. Una consideración integrada de los factores consumo de energía renovable de generación distribuida con un mix que integre la fotovoltaica y el almacenamiento, más la minimización del consumo energético por la localización en clima frío, puede ofrecer una reducción significativa en los costes totales de funcionamiento y en la huella ambiental. Eficiencia energética es utilizar menos recursos cuando ello sea posible. No decir que las instalaremos en Madrid porque aunque no tengamos renovables traeremos la luz renovable de donde haga falta al mismo precio, o no decir que supliremos la carencia de frío aportando más energía renovable, más electricidad, cuando tenemos la posibilidad de hacerlos en el clima frío y donde hay energías renovables. Entonces, esa eficiencia energética es utilizar menos recursos cuando eso sea posible, menos climatización, menos consumo de transporte de electricidad y con ello conseguir mayor competitividad. Si a todo esto le sumamos el potencial de autoconsumo y la generación distribuida a través de comunidades energéticas, en Aragón hablamos de una verdadera oportunidad de desarrollo para nuestra tierra. Así que entendemos es necesario que el Gobierno interiorice esta visión integrada de los factores, el clima frío con la distribución de la reducción de costes de la refrigeración, generación distribuida mediante comunidades energéticas para una distribución más social y territorial de la riqueza y formaciones universitaria especializada en los campus periféricos. Esta integración de todos los factores se da en algunas localidades de la provincia turolense, como por ejemplo Calamocha, y también la comarca de Jiloca por extensión, ubicada en el conocido Triángulo del Frío de España, donde se alcanzan las menores temperaturas de media anual en toda la península, o también en la comarca de Teruel o en la comarca de Andorra. Y además también la Escuela Politécnica de Teruel cuenta con los grados universitarios adecuados para esta actividad. Es decir, y en un tono un poco caricaturesco, al jamón y a los data centers les va bien el frío de Teruel, con lo cual hagan un intento, una extrapolación de que el clima frío pese también en estas decisiones de ubicación. Es el momento en que el Gobierno de Aragón utilice la logística de datos para impulsar un desarrollo en el Aragón rural, más allá de la comarca central de Zaragoza, y llevar la localización de los data centers al Aragón rural de clima frío, porque esta es una ventaja competitiva y es una apuesta verdadera por la sostenibilidad. No podemos sustituir los criterios de sostenibilidad por aportaciones, como he dicho antes, o bien de energía a larga distancia o bien de sustituir la no existencia de clima frío consumiendo más energía. Simplemente era ese criterio. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero, su turno de dúplica. Presidenta, muchas gracias, señor Guitarte. Repito y le reitero lo que le dije al principio de mi intervención. Tomo nota de sus aportaciones. Tenga en cuenta que yo leo con bastante detalle sus proposiciones y sus propuestas porque, repito y reitero, las trabaja, las estudia y hay una aportación, yo creo que aquí, que hace usted, que trae a la Cámara en el día de hoy, que es analizar efectivamente las condiciones climáticas que tenemos en diferentes zonas del territorio que efectivamente pueden inducir a favorecer menos costes en la implantación de determinadas empresas de carácter logístico. Y, por tanto, le digo de entrada que en el portfolio de suelos de ventas que se está trabajando por parte de la Dirección General de Planificación Logística, vamos a incorporar como dato esencial esta propuesta que usted hace, que creo que es obvia, que es evidente, que es objetiva, para incorporarla como un elemento más de valoración. Ahora bien, señor Guitarte,
no nos hagamos tampoco trampas al solitario. Al final, las empresas acaban decidiendo dónde se establecen en función de un conjunto de parámetros o de variables, no exclusivamente la de que efectivamente el coste de la ventilación cruzada sea un poquito mayor o un poquito menor. Tenemos que intentar, y para ello va el documento que se está preparando, intentar sacar efectivamente la logística de la ciudad de Zaragoza y del área metropolitana, y por eso yo creo que en la comparecencia de la directora general la semana pasada, hace 10 días en la comisión, estableció que estamos fijando, además de 6 ejes de logística, unos ejes radiales en la comunidad autónoma y unas coronas de actuación que van saliendo cada vez más de la propia ciudad de Zaragoza, aprovechando todas las potencialidades que tiene la ciudad, pero saliendo de la misma para poder vertebrar la posición y la implantación de determinadas empresas de carácter logístico en zonas importantes de nuestra comunidad. Señor Guitarte, en los próximos 8 años el desarrollo de la logística en Aragón va a ser inusitado, extraordinario y yo diría que espectacular, en inversión, en empleo, en ocupación, en riqueza, en futuro. Nos falta definir bien el suelo, que lo tenemos concreto y lo tenemos muy avanzado, para que los inversores que vengan desde todos los puntos de vista internacionales que están llegando a nuestra comunidad autónoma tengan posibilidades de elección, y también de la formación, fundamentalmente de la formación tan necesaria para el conjunto de personas que van a tener disposición de trabajar en esos foros logísticos, en esos polos logísticos. Formar a la gente, que nos va a hacer falta muchísima mano de obra y muchísima gente cualificada, y suelo a disposición de los que vienen. Desde el Gobierno, por tanto, vamos a intentar acompasar ese desarrollo desde coordenadas de eficiencia, equilibrio territorial y vertebración, y un futuro compartido. Señor Guitarte, esto funciona. Aragón va lanzado en el tema de la logística, y los beneficios serán para toda la comunidad autónoma. No tenga usted ninguna duda que esta consejería va a intentar, como digo, implementar el mayor número de acciones de carácter logístico en el conjunto de la comunidad autónoma, tanto en el este como en el oeste, tanto en el norte como en el sur, y no solamente en el corredor del Ebro ni el entorno de la ciudad de Zaragoza. Ese es mi objetivo, ese es mi compromiso, y espero que ustedes lo puedan ver en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación número 3424, relativa a las políticas generales de la Vicepresidencia Primera y la creciente estructura que se deriva de ellas, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente. Hoy vamos a poderle escuchar en esta tribuna. Ayer, no sé si no le dejaron o no quiso intervenir en el Pleno, lo tuvo que hacer a la conclusión del mismo, llamando a los medios de comunicación nuevamente para marcar ese perfil tan moderado y tan conciliador que a usted le caracteriza. Dicho lo cual, no le sorprenderá que nosotros le preguntemos por un ámbito que creemos sí es de su competencia. Y decimos de su competencia, señor Nolasco, porque fíjese, incluso en el propio trabajo de los grupos parlamentarios de la oposición, pues yo quería trabajar mucho, porque a mí lo que me habían dicho y lo que le había escuchado a usted es que era un vicepresidente con carácter transversal y que iba a trabajar y que iba a controlar la acción del Gobierno y todos los departamentos. Y fíjese la sorpresa que en algunas de las cuestiones que yo le pido que venga a comparecer aquí, pues me dicen que usted no es competente en la materia. No pasa nada. Si el señor Azcón, si el Partido Popular a usted lo hacen más pequeño, aquí tiene al diputado del Grupo Parlamentario Socialista que le traerá a tribuna para que usted pueda hablar en el Parlamento y nadie lo silencie. Usted, señor Nolasco, ha estado en mute durante estas últimas semanas, con ese botón, al menos en aquellos espacios en los cuales se le podía contestar. Cuando usted realiza monólogos, pues siempre es más complicado. Y hablando de distintas cuestiones y yendo a un elemento cultural, seguro que a usted le gustaba, igual que a mí, la película de Atraco a las 3 del año 1962, ¿no? Pues no se preocupe, porque como Fernando Galindo aquí tiene un amigo que le va a traer a esta tribuna a que usted se pueda expresar con libertad y que el Partido Popular no lo tenga en mute constante. Dicho lo cual, señor Nolasco,
Usted y su partido han sido históricamente conocidos y pueden ir a las hemerotecas de todos medios de comunicación, tengan la línea editorial que tengan, por eliminar las macroestructuras políticas, la grasa política, todas aquellas estructuras que dependían de los directores generales, por la amplia carga de la administración pública. Y fíjese usted, señor Nolasco, que ha sido famoso en la prensa precisamente porque usted ha sido de los pocos que ha generado una macroestructura para su ámbito competencial. Felicidades, señor Nolasco, tiene usted ese récord. Tiene usted ese récord. Y no lo digo yo, lo dice el Boletín Oficial de Aragón, lo dicen los presupuestos que aprobaron ustedes el pasado mes de diciembre, y usted me va a intentar aquí regatear. Mire, yo le reconozco, yo no he sido nunca el jugador más bueno al fútbol en mi equipo, pero sí he sido constante, con lo cual no me intente regatear cuando me vaya a hablar de técnicos, de funcionarios. Yo lo que le vengo aquí a explicar a usted, señor Nolasco, es explíquenos el departamento que tiene, explíquenos esa creciente estructura, explíquenos cómo 23 millones van a ser gestionados por 28 técnicos que aparece hoy en día, explíquenos por qué ustedes con un fondo de cohesión de 23 millones, que oiga, lo han vendido hasta en la Copa de Navidad el día 25 de diciembre, cómo ustedes van a trabajar y qué es lo que ustedes van a hacer, y explíquenos, señor Nolasco, lo de las jefaturas de servicio, lo de los subdirectores provinciales, lo de los directores generales, el cómo a mí se me rompía el corazón, señor Nolasco, cuando usted decía que el director general había tenido que estar redactando las bases reguladoras. Oiga, ¿qué han hecho estos 8 meses? Si ustedes necesitaban a los técnicos y a los funcionarios a los cuales nosotros siempre respetamos, y tendrá turno, no se preocupe, que sé que tiene ganas de hablar, tranquilo que le vamos a dejar, no se preocupe. Nosotros siempre respetamos, pero es que a usted le pasan el algodón, usted se mira en el espejo y no es ni una sombra pequeña de lo que eran. Ustedes que venían aquí a poner orden y a reducir el gasto, más de 2,1 millones de euros, señor Nolasco. Cada mañana cuando sale el Boletín Oficial de Aragón, pues uno puede ver determinadas resoluciones que tampoco van muy rápidas del INAGA, y uno dice, pues a ver cuándo el señor Nolasco, el vicepresidente, sigue aumentando su estructura. Nosotros, señor Nolasco, lo que queremos saber es qué estructura existe, para qué, el por qué ustedes han hecho esta política de nombramientos, y no se me refugio únicamente en el perfil técnico y en los funcionarios, porque, hombre, asesores... Bueno, mire, yo es que tengo la manía, fíjese, yo tengo la manía de leer el Boletín Oficial de Aragón y de creerme lo que publica el Boletín Oficial de Aragón, con lo cual usted nos tendrá que explicar esas circunstancias de su estructura cada vez más creciente para esa vicepresidencia que, como le decía ayer, cada vez es más pequeña, no porque el Partido Socialista se empeñe en eso, sino porque los señores del Partido Popular y el propio presidente Azcón, pues cada vez a usted lo hacen más pequeño. Me empieza a dar miedo, señor Nolasco, que no le dejen salir del despacho. No se preocupe. Entonces también tendrá un amigo que yo le invitaré a mi pueblo para que pueda venir a anunciar alguna cuestión distinta a la de reestructura. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor vicepresidente, su turno de respuesta. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Mire, no sabe cuánto le agradezco de verdad que me haga esta pregunta, y se lo digo en serio, porque yo tenía una comparecencia que iba a hacer a petición propia para hablar de esto. O sea, que le agradezco muchísimo que, pues que me haga estas preguntas, porque así podré explicarme. Le diré varias cosas. Ni un solo eventual, ni un solo cargo de confianza, así que no sé dónde ha leído. Mire, ustedes dicen que son el gobierno de la gente, pero con tal de dañar a este gobierno son capaces de cualquier cosa. Y hay una cosa que me parece extremadamente grave, que es cuando se señala, se criminaliza y se ridiculiza a los funcionarios. Lo que se crea es una dirección general nueva, y ustedes lo saben, que han gobernado. Se crea una dirección general nueva que es la de despoblación, la que ustedes no crearon. Y hace falta personal, hace falta funcionarios. Es decir, ¿cómo van ustedes a dirigir o a hacer que funcione o que se gestione una serie de millones, que por cierto 23 está en el fondo de cohesión, más lo que luego hay hasta terminar ese área, y luego 38 millones, hasta 38 millones compartidos con el IAF y compartidos también en el FITE, que también hay que gestionar? Es decir, ustedes saben de sobra que hacen falta funcionarios. ¿Por qué la señora Maite Pérez dice el rey del chiringuito por crear un departamento
no departamento, sino una dirección general nueva. Es que me parece el colmo de la desfachatez. Y, por cierto, no son 42 puestos, son 39 puestos. 28 puestos para despoblación, porque es nueva, que no había, y 11 puestos de desarrollo territorial, porque la Junta nos dejó aquello como un erial. Tienen que ver cómo está el Camino de Santiago francés, como un erial, de verdad, señor Soro, qué desidia, qué desidia. No había ni delegaciones periféricas. Hombre, en desarrollo del territorio habrá que tener delegaciones, digo yo, en Teruel y en Huesca, que son las que vamos a crear, porque no había tampoco. Bien, de esos 28 puestos para despoblación y 11 puestos de desarrollo del territorio, 9 subdirecciones provinciales y 2 de nueva creación. Solo 2 servicios, con 2 jefaturas de servicio, como es lógico. Casi todas las demás direcciones generales tienen más de 2 jefaturas de servicio y de 2 servicios. La gran mayoría tienen 3 o 4 jefaturas. Es más, me sorprende que estos lo saquen ahora, porque es que esto ya estaba en los presupuestos y ustedes entonces no dijeron nada. Y hasta que no esté cubierta la plaza en cuestión o las plazas en cuestión, no hay gasto alguno. Ustedes saben que estamos sacando convenios y sí, alabo la ingente labor que está haciendo el director general de despoblación, que él solo está sacando convenios y redactando, porque es jurista y secretario de ayuntamiento, redactando convenios jurídicos hasta las tantas y también, he de decir, ayudado por funcionarios de otros departamentos que no tienen por qué hacer eso y ni es su obligación, pero lo están haciendo. Luego el Heraldo saca esta nota, que es sobre la que la señora Pérez hace esas manifestaciones totalmente erráticas. Dice, Nolasco, bueno, Nolasco será el gobierno de Aragón, pero bueno, Nolasco, bien, crea... Sí, totalmente. Crea 42 puestos, que no son 42, que son 39, y dispara, apunta y dispara el coste de plantilla en más de 2 millones. Pero vamos a ver, que estamos hablando de que hay una Dirección General nueva de despoblación. Repito, tendrá que haber funcionarios, tendrá que haber personal, ¿o qué hacemos? Entonces me parece absolutamente... tremendo, y sobre todo que la señora Pérez diga rey del chiringuito, que diga del Partido Socialista, y además llamar chiringuito a una Dirección General de nueva creación. Es que aquí está lo grave, y ustedes que han gestionado saben por qué lo estoy diciendo. No hay ni un solo personal de confianza o eventual, ni un solo eventual. Son todos funcionarios que van a venir en comisión de servicios de otras áreas y creación de nuevas plazas. Pero ustedes no están a favor de que haya más funcionarios. No, pero si queremos una dirección general nueva, habrá que tener funcionarios o no. Y me parece que ha sido de una manera austera y suficiente. Lo que vamos a decirle a todos los funcionarios que vengan es que para la señora Pérez y para el Partido Socialista son todos unos chiringuiteros. Se lo diremos. Miren, lo siento mucho, pero esto es lo que ha dicho. Es una increíble falta de respeto a la verdad, a los funcionarios y a la despoblación. Pero claro, ¿qué importancia le daban ustedes a la despoblación? El señor Lambán dice en el debate que en Aragón no había ningún problema de despoblación. Y ustedes en 8 años no han hecho nada por la despoblación. Pero bueno, y tampoco lo que ha hecho Junta, que es de verdad de juzgado de guardia. Entiendo, por tanto, que todo esto les parezca a ustedes un chiringuito. Claro, lo que no conocen, pero yo les digo, igual que ustedes a veces dicen eso de el fascismo se cura leyendo, yo lo que les digo es que no hay que menospreciar lo que no se conoce porque sea algo nuevo y distinto. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Señor Villagrasa, su turno de dúplica. Qué bueno escucharle sin pedir las alusiones, señor Nolasco, y viniendo aquí a la tribuna, hoy le han dejado. Me alegra que usted se pueda expresar y ya ve que el tono, aunque contundente en las afirmaciones, es mucho más correcto de que, por ejemplo, usted le profesa al presidente del Gobierno de España, su presidente también, y lo que me tiene que aclarar es si usted hablaba aquí a título particular o como vicepresidente del Gobierno de Aragón. Sí, porque a veces yo no sé si usted es Clark Kent o Superman. Me tiene desconcertado. No lo sabemos. ¿Usted quiere decir, señor Nolasco, que para las funciones que habitualmente el departamento del señor Soro realizaba, esos funcionarios que estaban adscritos y que tenían dotación no estaban haciendo su trabajo? No intente hacernos trampas, señor Nolasco, no intente hacernos trampas. Si usted nos dice que necesitaba funcionarios, que necesitaba técnicos, oiga, ha hablado de subdirectores, ha hablado de determinados puestos que tienen la categoría en la administración pública de jefes. Usted ha publicado aquí también en algunas observaciones la capacidad de lo del teletrabajo, nos lo podría explicar, pero
Mire, señor Nolasco, el problema que usted tiene es la falta de coherencia. Usted, su partido han hecho causa belli contra la administración pública, usted lo han hecho, y ahora que han empezado a tocar la moqueta del Pignategui, todo les parece poco. Es que ustedes la marca de Nescafé con los sueldos haría corto. Es que no puede, señor Nolasco. Usted, y no pasa nada, es como sus insinuaciones constantes con un pasito para adelante, un pasito para atrás, como la canción popular del verano en términos de inmigración. Si usted, señor Nolasco, simplemente viniendo aquí y diciendo, miren, no nos había tocado gestionar, ahora no nos dejan todo lo que querríamos, pero de lo que nos dejan nos hemos dado cuenta de que necesitamos funcionarios y técnicos. Y no pasa nada, señor Nolasco. Si es que nadie nace aprendido, lo que nosotros intentamos es, bueno, usted parece que le estaba interpelando a la señora Pérez con lo del tema del chiringuito, pero si esa es una calificación que ustedes trajeron despectivamente a la política española, si es que ustedes, señor Nolasco, si se le está poniendo cara de Georgie Dan, si es que ustedes querían recortar a diestro y siniestro en el gobierno de Aragón y son el gobierno más caro de la historia. Usted forma parte, aunque no le dejen hablar y lo tengan en mute, del gobierno más caro de la historia, y no pasa nada. Si es para gestionar con técnicos y con funcionarios, pues mire, pida también el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, porque nosotros entendemos la administración, pero claro, es que usted viene aquí a hacer un papel absolutamente distinto del que han realizado. Pero vamos, señor Nolasco, nosotros lo que nos parece inaudito es que día sí, día también, usted se erija como paladín en contra del gasto público de la administración y usted sea el que más nombramientos ha realizado, señor Nolasco. Fíjese, es la segunda persona en Aragón que más noticias ha generado fuera de nuestra comunidad autónoma, porque el primero ha sido el presidente, pero usted le sigue de cerca, solo que con objetivos distintos. Me imagino que esto es que ustedes se reparten los papeles. Y luego, fíjese, una dirección general, la Dirección General de Caza, el decreto de estructura, los funcionarios, el perfil técnico. No intente usted venir aquí a decir que el Partido Socialista está en contra de los técnicos, de los funcionarios y de la administración, que nosotros hemos defendido y defenderemos la comunidad autónoma, nuestras propias competencias y el trabajo. Y lo que le pasa a usted, señor Nolasco, es como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que estamos en el mes de abril, usted todavía no tenía funcionarios y técnicos, y para sacar el Fondo de Cohesión Territorial, tengo prisa, y usted va a todos sitios. Oiga, ¿qué han estado haciendo estos 8 meses? ¿Nos lo puede explicar? Porque mientras no han estado haciendo estas cosas, pues a usted se le ha conocido nacionalmente, pues lo que le decía, por ser un político absolutamente moderado, pausado, educado respecto de otras instituciones y sobre todo muy alejado de las polémicas. Entonces, señor Nolasco, nosotros lo que le queremos decir es, lo primero, bienvenido sea si usted va a poder empezar a trabajar en despoblación, porque entonces usted se podrá dedicar a eso y no a generar incendios como le gusta. No nos engañemos. Siguiente elemento, pues usted va a tener que reconsiderar su opinión sobre la administración pública, sobre los funcionarios y sobre lo que supone la dirección política. Y punto número 3, usted tiene un reto. Usted tiene un reto de empezar a trabajar en sus competencias, por lo menos en estas que el decreto de estructura le deja, porque para las demás ya le dicen que usted materialmente es incompetente, pero vaya, no se preocupe, porque aunque usted haga vídeos en el que diga que los señores del Partido Popular y los del Partido Socialista somos los mismos y que el señor Azcón ayer lo tuviera en mute, es que ayer lo tuvieron silenciado, señor Nolasco. Usted no se preocupe, porque de su actitud, y concluyo, señora presidenta, de su actitud y de su trabajo, vuelve a ese personaje que hacía José Luis López Vázquez de Fernando Galindo, que cuando iba una señora a abrir la domiciliación bancaria, pues yo le ejerzo de amigo, pero usted con el señor Azcón le está ejerciendo de un siervo, un esclavo. Espabilese, señor Nolasco. Gracias, señor Villagrasa. Señor vicepresidente, su turno de réplica. Gracias, señora presidenta. Señor diputado, que usted hable y compare el gasto político ineficaz con una dirección general nueva, me parece que está ofendiendo a los funcionarios. Usted sabe perfectamente lo que es el gasto político superfluo. Asesores, amigos, chiringuitos, el comisionado de la memoria histórica, el comisionado de la Agenda 2030, que venían a dar una conferencia y cobraba una pasta. Eso es un chiringuito. Que usted me diga, me lo compare con esto, pues en fin.
en desarrollo del territorio, que no había administración periférica en Huesca ni en Teruel. Hombre, un desarrollo del territorio sin haber en Huesca y en Teruel una estructura, pues ya me contará usted. Una cosa es quitar grasa política. Lo he dicho siempre, pero evidentemente, si vamos a hacer lo que ustedes no han hecho en 8 años, pues tenemos que tener más direcciones generales y más personal trabajando con nosotros, porque les aseguro que lo que estamos haciendo es mucho más ambicioso de lo que han hecho ustedes. Y luego dice usted lo de George Dan. Hombre, yo un día les estaré, más que nada, la ristra de epítetos de vicepresidente Capiti disminuido, cara de George Dan, un día cara de Papá Noel, cara no sé qué, que a mí no me importa, no me importa porque tengo la piel más dura que la de ustedes. Pero les pido una cosa, respeto absoluto para los funcionarios que trabajan para acabar con un gran drama como es la despoblación. Y luego también, y ya que tengo aquí al señor Alastuey, al cual aprecio y lo digo en serio, porque además también tenemos debates encendidos, pero siempre instructivos, los sindicatos tradicionales también critican las jefaturas, es decir, que haya servicios. Fue también una crítica de los sindicatos y de UGT, y él ha sido pues un jefe sindical, ¿no? Al señor Alastuey, como digo, que ha sido jefe sindicalista de la UGT muchos años, le parecerá mal también que si hay un servicio haya una jefatura, y creo que él entiende bastante de esto. Entonces, mejor que no haya nada para combatir a la despoblación y caminemos para atrás como los centollos, ¿o es mejor que vuelvan a ponerse rojos como los carabineros cuando el señor Lambán dice que no hay un problema para la despoblación para el PSOE? Y los sindicatos y el PSOE van a hacer pinza, como la de un bogavante, para que no salga adelante este nuevo área. Mire, señora Alastuey, yo le aseguro que en esta nueva dirección general no sobra ni el pelo. No sobra ni el pelo. A usted quizás no le gusta el marisco, pero usted sabe que la afición de muchos sindicalistas del UGT y de comisiones es el marisco, no sé por qué, porque además produce gota, pero en fin, en cantidades ingentes. Pero ya le digo, señor Alastuey, que en esta dirección general nueva no sobra ni el pelo de una gamba. Mire, señores de los sindicatos de izquierda y del PSOE, nosotros no podemos escondernos en materia de despoblación, señores sindicalistas y señores socialistas, en nuestra concha como una ostra o una almeja de carril. Para lo que entiendan que son expertos en la materia, para que ustedes lo entiendan, que son expertos como esta materia, esto no es cuando uno va a una marisquería y pide una mariscada al azar, sino que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con un criterio estricto y con un criterio objetivo. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta número 168-24, relativa a la mejora e inversión de la carretera A133, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por el diputado señor Guitarte. Señor Guitarte, su turno. Buenos días, señor consejero. Somos conocedores que la carretera A133 está incluida en el Plan Extraordinario de Carreteras, pero nos gustaría trasladarle la siguiente pregunta. ¿Sobre qué fondos de los nuevos presupuestos están proyectados para la mejora e inversión en esta carretera, así y sobre todo como en sus accesos en las carreteras Huesca 911 de Estadilla y en la A2215 de Azanui? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Sí, señora presidenta, señor Guitarte, la carretera autonómica, como usted bien dice, A133, corresponde al itinerario 7 del Plan Extraordinario de Carreteras y tiene un presupuesto de 18.423.536 euros IVA incluido. Tiene su origen en el punto kilométrico 2013, en la glorieta de la intersección con la futura variante este de Binefar, y finaliza en el punto kilométrico 29.684, en la intersección con la carretera nacional 123. Se van a realizar una serie de actuaciones que luego le comentaré y efectivamente se va a incorporar todo aquello necesario y complementario en el Plan General de Carreteras del 2025 al 2040, previa a una serie de procedimientos de los que luego le hablaré. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte. Sí, básicamente queríamos trasladarle que garantizar la permeabilidad hacia el conjunto del territorio es imprescindible para conseguir el objetivo, por ejemplo, de acceso a todos los servicios básicos en un tiempo razonable, a los servicios de sanidad, de educación, de dependencia, de seguridad, en el tiempo razonable que nos hemos fijado todos de 30 minutos. Por eso ya queríamos conocer más en concreto y pedirle que se acuerde también de estos accesos a carreteras de las localidades de Estadilla y Azanui para mejorar la conectividad de la zona.
En demasiadas ocasiones nos encontramos no solo con carreteras en mal estado, como es el caso, sino con que sus accesos están mucho más en peores condiciones. Por eso le pedimos que ese plan que usted ha mencionado, complementario, el extraordinario de carreteras, actúe en los accesos a las carreteras autonómicas, la Huesca 911 y la 2215, y en todas aquellas carreteras de carácter secundario de la propia red autonómica, de manera que podamos garantizar la accesibilidad completa al conjunto del territorio, porque va a ser clave esa accesibilidad cuando los objetivos de ubicación de empleo o de actividad económica no puedan ser tan fáciles de conseguir, pero que sí que los ciudadanos puedan tener la movilidad suficiente para acercarse a trabajar o a recibir los servicios en sus cabeceras de comarca. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Sí, señor Guitarte, cuando hablamos de que está comprendida en el itinerario 7, estamos refiriéndonos a cosas tan importantes como la variante este de Binefar, el tramo de San Esteban a Font, el tramo de Font a Estadilla, los tramos de Estadilla intersección al 123 con una longitud de más de 2,5 kilómetros, y respecto a las travesías, se va a completar la travesía de Font y la travesía de Estadilla. Como le decía antes, el Departamento de Fomento está trabajando en la redacción de un nuevo plan de inversiones que habrá que presentar en las Cortes en el próximo año para las inversiones de año 2025 a 2040, en el que se analizará el estado de tráfico, el estado del tramo, la jerarquía dentro de la red y la seguridad vial, y no tenga usted ninguna duda que se va a complementar todas esas actuaciones que usted plantea y se van a incluir en dicho plan de 2025 a 2040. Respecto a las carreteras Huesca V9011 y la A2215 tienen el mismo tratamiento que el resto de la red. Se realizarán, lógicamente, labores de mantenimiento, sobre todo en esas carreteras que conectan con la red extraordinaria de carreteras, que entendemos que tienen que estar ajustadas absolutamente a detalle, puesto que no es normal que se haga una red, una carretera en perfecto estado y que las carreteras que van a conectar en determinados núcleos de intersección no lo hagan. Por lo tanto, haremos algunos ajustes complementarios para determinar esas acciones que usted solicita y que están contempladas, como digo, no en el inmediato plazo, pero sí para complementar la inversión inicial de ese itinerario número 7 del que usted me ha hablado. Gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 506-24, relativa a las ayudas a los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por el diputado señor Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta, su turno. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor López. 40 familias del edificio de la calle San Francisco se vieron afectadas por un derrumbe y no han podido volver a sus casas. El Ayuntamiento de Teruel se hace cargo hasta el mes de junio de los alquileres, pero viven en la incertidumbre. Hasta el momento, el apoyo del Gobierno de Aragón es inexistente. Por ello, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué medidas concretas de apoyo ha tomado el Gobierno de Aragón para los propietarios de los inmuebles del edificio de la calle San Francisco 21 de Teruel y qué ayudas van a activar a partir de ahora? Y le añado, ¿se han reunido ustedes ya con ellos? Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Sí, señora presidenta. Señor Peralta, el Gobierno de Aragón adoptará todas aquellas medidas que, respetando la autonomía municipal y de la mano con el Ayuntamiento de Teruel, pueda facilitar soluciones, si se dan las circunstancias oportunas, a los afectados del derrumbe de la calle San Francisco de la ciudad de Teruel. Gracias, señor consejero. Señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, ojalá no tuviéramos que hacer esta pregunta. Este diputado y este grupo le aseguramos que no queremos hacer política de una catástrofe. Y se lo aseguramos y se lo digo de corazón. En un suceso trágico, pero ante la inacción del Gobierno, vuelvo a repetir, la inacción del Gobierno de Aragón, no es que otra que preguntar. Mire, yo le traigo aquí una relación de medidas que ha tomado la Generalitat Valenciana con el suceso trágico del incendio del Campanar. Por ejemplo, le digo, son ayudas directas para gastos de primera necesidad entre 6.000 y 10.000 euros por unidad familiar, ayudas directas en alquiler por importe de hasta 1.500 euros al mes, extinción de las dos últimas anualidades del ICA, transporte público gratuito, asistencia psicológica a los afectados, reubicación preferente en residencias y centros de día a personas mayores y dependientes que así lo requieran. Señor consejero, este grupo le traemos esta pregunta con un único propósito, es arrancarle un compromiso que usted trabaja con el Ayuntamiento de Teruel, que los afectados se sientan arropados por el Gobierno de Aragón, den la cara, trabajen junto al Ayuntamiento, reúnase con los afectados. No hace falta que
que respete la autonomía municipal. Vaya usted y se reúna con los afectados. Los afectados están deseando que usted vaya y den la cara. Ante estos hechos, los políticos tenemos que tener altura de miras y yo creo que el Gobierno de Aragón debe y tiene que estar del lado de los afectados de la calle San Francisco número 21. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Siguiente pregunta, número 500. Perdón, señor consejero, me pasaba su turno, perdón. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Señor Peralta, este edificio, yo quiero recordar, se derrumbó. Todavía ustedes estaban en el Gobierno de Aragón y reconozco que se ofrecieron 10 viviendas que no estaban en Teruel, por tanto no fueron aceptadas, y 10 del parque de maquinaria que no estaban rehabilitadas, que todavía hoy estamos intentando rehabilitar. Me consta que el Ayuntamiento está gestionando los alquileres y ya le anticipo que será hasta diciembre de este año. No va a acabar esos alquileres en junio, según me ha manifestado la alcaldesa de Teruel, y que además también ha suscrito un crédito extraordinario de 1.600.000 euros para el derribo definitivo del edificio y recogida de los escombros. El Ayuntamiento de Teruel está en conversaciones con esta consejería. Yo creo, por mi dilatada trayectoria política, que tengo algo de credibilidad. Y yo le digo que esté tranquilo porque vamos a llegar a algún punto de encuentro con el Ayuntamiento de Teruel, siempre en colaboración y en coordinación con el Ayuntamiento de Teruel, repito, y no de manera directa. Saben ustedes que hemos implementado un plan de vivienda y unos programas de actuación que intentan llegar a todo el territorio. Es evidente que esto es un hecho desdichado y lamentable que afecta a 40 o 21 familias según se analice, según datos que tengo, efectivamente que está en una situación de cierto desespero. Es evidente que el Ayuntamiento de Teruel les está atendiendo de manera importante y es también evidente que estamos en contacto con el Ayuntamiento de Teruel y tomaremos las decisiones que creamos oportunas en relación a dar solución o ayuda, en la medida de lo posible, a este desgraciado asunto y a esta situación de penuria en la que se encuentran estas familias. Pero repito, siempre de la mano del Ayuntamiento de Teruel y una vez hayamos analizado todos los efectos del mismo. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 548-24, relativa a los usos del aeropuerto de Huesca Pirineos, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por el diputado señor Guitarte. En este caso contestará el consejero de Fomento. Señor Guitarte, su turno. Bueno, pues le hacemos ya por nuestra parte la última pregunta, que parece ser una sesión monográfica con el consejero de Fomento. Como usted sabe, señor consejero, por desidia y dejadez de la Administración se han perdido oportunidades de desarrollo para la infraestructura aeroportuaria en Huesca, como eran Barbatus Aeronautics, Flyby Aviation Academy. Por eso les preguntamos, ¿qué medidas y proyectos tiene pensado adoptar el Gobierno de Aragón para darle un uso al aeropuerto de Huesca Pirineos? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Guitarte, en primer lugar, quiero dejar muy claro lo que ya hemos repetido en distintas ocasiones desde nuestra consejería. No tenemos las competencias del aeropuerto de Huesca ni tampoco del aeropuerto de Zaragoza. Sí que tenemos las competencias del aeropuerto de Teruel. Así va uno y así van otros. Las competencias son de AENA, que depende del Gobierno de España, que es quien debería liderar las acciones de promoción de ambos aeropuertos. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte. Sí, somos evidentemente conocedores de que el aeropuerto de Huesca Pirineos es propiedad de AENA. Por eso le planteamos la creación de un consorcio entre el Gobierno de Aragón y AENA para explotar el aeropuerto como campus formativo en este sector, un sector que es pujante y de éxito en las otras dos instalaciones aragonesas, como usted ha citado. Instalaciones que han sabido adaptarse, el de Teruel siendo líder en mantenimiento y reparaciones y el de Zaragoza en tráfico de mercancías. El aeropuerto de Huesca necesita un impulso público para garantizar su rentabilidad, o al menos para que no sea una infraestructura deficitaria, y que el Gobierno de Aragón, en aplicación de sus competencias de equilibrio territorial, debe ser quien prioritariamente busque una alternativa o contribuya a buscar una alternativa a dicho aeropuerto. Ya existen, por ejemplo, otras escuelas de piloto en España que funcionan bien y que son un ejemplo de desarrollo. ¿Por qué Huesca no puede seguir explorando ese camino?
Tenemos ya ejemplos en Aragón de reaprovechamiento de infraestructuras con innovación y voluntad pública y privada, como es el caso del aeropuerto de Teruel. Y esta es una oportunidad más para llevar a cabo esta técnica de innovación, de reaprovechamiento. Sabemos que les vienen proponiendo ideas y esperamos que ustedes apuesten por alguna de estas iniciativas u otras que puedan aparecer. No podemos dejar el aeropuerto morir lentamente sin ninguna actividad cuando es una infraestructura pública que podría tener una repercusión muy importante en la vertebración del territorio aragonés, con 3 aeropuertos, uno en cada capital de provincia, y una actividad vinculada o al sector turístico o al sector de la formación, como lo hemos propuesto. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Guitarte, a este Gobierno y también a otros portavoces de diferentes grupos de esta Cámara, quiero reconocer también que el portavoz del Partido Aragonés está muy preocupado y así lo ha manifestado en últimas semanas de este asunto, nos preocupa la inacción de AENA. Nosotros hemos intentado contactar con una empresa de formación de pilotos y AENA está poniendo dificultades. Hemos contactado con 2 aerolíneas para llevar turistas a Huesca y desde Huesca la propia comunidad autónoma plantear facilitar el traslado de los viajeros a las estaciones de esquí del Pirineo. Saben ustedes que tenemos un problema en la nave Sabiñánigo. Yo le mandé una carta al ministro. Por cierto, ya comunico aquí que el ministro ha contestado la carta y me dice que buenas son, que traigo buenas noticias, pero que no sé si vamos a poder hacer algo. Bien, yo creo que se podría reducir el periodo de tiempo de ejecución de esa actuación. Eso permitiría que las líneas de aeronaves que están valorando la posibilidad de actuar desde Huesca tengan certidumbre, porque es evidente que en política aeroportuaria y en tema de navegación aérea es necesario que los aviones salgan en hora y, por tanto, si no somos capaces de garantizar que llega la gente a tiempo, es imposible de montar ese servicio. Por tanto, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que efectivamente eso sea una realidad. Lo que le tenemos que pedir a AENA es que se deje ayudar para poder conseguir que se haga ese esfuerzo y se pongan en marcha esas acciones en un aeropuerto que costó 60 millones de euros de inversión, que tiene un coste de 2 millones de mantenimiento y que mueve 276 viajeros en el año 2023. Le aseguro, señor Guitarte, que este Gobierno de Aragón será proactivo en cualquier propuesta de impulso que se plantee y no mirará hacia otro lado como sí hizo el anterior Gobierno, como usted bien relata en su exposición de motivos. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 618-24, relativa al importante papel de los fondos Next Generation, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por la diputada señora Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodrigo, su turno. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Los fondos Next Generation están contribuyendo a la creación de zonas de bajas emisiones y a una movilidad sostenible en Aragón, así como la mejora de proyectos de transformación de flotas de transporte. Los acuerdos con las entidades colaboradoras han permitido dar un impulso a proyectos sostenibles. ¿Cuál es la valoración de este Gobierno de los proyectos suscritos para fomentar la movilidad sostenible en la comunidad autónoma en las distintas líneas de actuación? Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Gracias, señora Rodrigo. En relación con la pregunta abierta, genérica y nada precisa que me hace, tengo que decirle de entrada que tengo que intuir por dónde va, que los proyectos presentados a los fondos europeos fueron seleccionados en la pasada legislatura en la que ustedes eran los responsables. Y también que la ejecución de esos proyectos, por ustedes elegidos, están teniendo algunos problemas, bien por el bloqueo de la demarcación de carreteras en relación con los carriles bici, bien por las condiciones impuestas para que las empresas y particulares soliciten fondos para fomentar la renovación de los vehículos pesados. Estoy seguro que usted se refiere a estos o a otros asuntos mencionados, a estas materias de los que este Gobierno no solo no es responsable, sino que debe gestionar una mala planificación que, no dude, con las modificaciones precisas seremos capaces de ejecutar en tiempo y forma en beneficio de todos. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta.
Señor consejero, como usted repite muchas veces, todos conocemos de su solvencia y de su experiencia. Sabe perfectamente de lo que le estoy hablando, pero no se preocupe que yo lo voy a explicar. El Instrumento Europeo de Recuperación ha permitido que Aragón haya recibido cerca de 930 millones de Europa, que están o van a ser destinados a un centenar de sus proyectos, según datos dados precisamente por usted mismo. Estos fondos se basan en 3 pilares. El primero, en adoptar instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros. El segundo, en adoptar medidas para impulsar la inversión privada. Y tercero, en el refuerzo de programas clave de la Unión Europea para hacer que ese mercado único sea más fuerte y resiliente. En este escenario, el Departamento de Fomento, Vivienda y Movilidad y Logística que usted dirige, a través de la Dirección General de Transportes, es beneficiario de varias medidas. Una de ellas destinadas a la transformación de flotas de transporte y viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte. Ayer mismo usted se refería a la complejidad de la gestión de estos fondos y criticaba además la dificultad que buena parte del tejido empresarial está encontrando a la hora de optar a convocatorias y solicitar subvenciones, especialmente las pymes. Y por ello me gustaría, en primer lugar, valorar muy positivamente el trabajo de las entidades colaboradoras, en concreto de las cámaras de comercio, industria y servicios de Zaragoza, Huesca y Teruel, por ese trabajo de colaboración estrecha y necesaria con las empresas aragonesas. En la jornada de ayer, en la que usted participó muy brillantemente, también se refirió a que los mecanismos establecidos son a menudo engorrosos y no provocan más que desánimo en estas empresas. Ahora es usted el que está gestionando 8 meses después, señor López, 8 meses después. Y antes de que critique esa gestión del anterior Gobierno, que ya la ha criticado, creo que después de esos 8 meses usted ya puede empezar a rendir cuentas de su actual gestión, porque para otras cuestiones usted la rinde. Por lo tanto, creo que para estas también. Y por ello le pregunto, ¿en qué punto se encuentra la ejecución de las diferentes líneas para ayudar a estas empresas que, no olvidemos, hacen un esfuerzo importante y además como agentes necesarios para la recuperación y crecimiento económico? Y le pregunto por esta gestión. Las cámaras están haciendo un buen trabajo, las empresas un gran esfuerzo, pero también la acción del Gobierno debe ser eficaz para que estas ayudas lleguen al fin para el que se crearon. Y por eso le pregunto, y finalizo ya, señora presidenta, por la gestión de su departamento en la gestión de las líneas destinadas a cuestiones como el achatarramiento o la adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono, entre otras líneas. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Sí, señora Rodrigo, yo dejé bien claro ayer en esa intervención que usted hizo en Madrid delante del ministro de Economía y ministro de Industria, que además reconoció el ministro de Economía, que son las comunidades autónomas las que se tienen a las que hay que escuchar mucho más en el desarrollo de esta nueva fase, que falta para complementar los fondos, que efectivamente hay algunas cuestiones que no están funcionando, pero es que la Asociación del Transporte Intermodal por Carretera, no yo, dice que, lógicamente, el plan de achatarramiento de vehículos y no la adquisición de vehículos considerados por el Gobierno cero emisiones es la que está primando. Solo se han matriculado en 2023 177 camiones eléctricos e híbridos sobre 28.685 en toda España, porque efectivamente la medida no está acertada y, por tanto, hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes que vienen de planteamiento nacional. Cuando hagamos esos ajustes de planteamiento nacional seremos capaces de prestar con eficiencia este servicio a este colectivo tan importante como es el del transporte pesado. Señora Rodrigo, está muy claro que la política de ayudas para que los vehículos sostenibles sean una realidad no está bien dirigida. Ni los MRR, ni las condiciones del Plan MOVES, ni la normativa para una efectiva red de puntos de recarga. Nada de todo esto está favoreciendo la transformación de las flotas, que cada año están más envejecidas. Señora Rodrigo, desgraciadamente España está a la cola de la venta de vehículos eléctricos. La valoración que hacemos es que su política, la política del Partido Socialista, es un completo fiasco y deberían corregir lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 460-24, relativa a la construcción del CPI Ana María Navales, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Señor Sanz, su turno. Perdón.
Presidenta. Buenos días, señora Pérez. Quiero hablarle hoy y preguntarle por el futuro inmediato del Colegio de la Ana María Navales. Es importante, y de planificación, ¿no?, de las infraestructuras pendientes. Construir por fases los centros escolares, en ocasiones pues por la dilatado de los plazos de resolución, ejecución, licitación, pues al final genera retrasos. Yo creo que este es un ejemplo claro de esos retrasos que han sufrido, y el último revés lo ha vivido el centro con esa resolución del contrato para la primera fase de primaria, que incluía además esa sala de usos múltiples, el gimnasio y la biblioteca. Ya sabemos, por lo tanto, que esa primera fase se va a retrasar. Sabemos también que se van a contratar 7 prefabricadas para el curso que viene, que esperamos se contraten a tiempo para no esperar al final, y así garantizar la escolarización de esos 2 primeros cursos de primaria y recuperar también los espacios que ahora estaban ocupados por primaria y eran de infantil. Está bien, lo que pasa es que la cuestión, y usted y yo y todos lo sabemos, es que hablamos de un centro que tiene 3 vías, y que es verdad que para este curso que viene y para el siguiente, con estas obras se va a dar salida a las necesidades de espacios, pero que en septiembre del 2026 vamos a volver a tener problemas porque vamos a necesitar 9 aulas para primaria más. Claro, con el historial de retrasos que sufre este centro y lo que duran al final las fases para su ejecución, entre inicio administrativo, licitación, ejecución y finalización de la obra, que duran más o menos 2 años, estamos ya prácticamente en el inicio necesario de ese procedimiento, y por lo tanto la pregunta es cómo y cuándo van a abordar esa segunda fase, que es la que nos ocupa y nos preocupa, para desarrollar las obras de primaria del CPI Ana María Navales. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Sí, señor Sanz. Me ha sorprendido la pregunta al formularla usted sobre la segunda fase, porque como hemos tenido tantos problemas con la primera fase, al principio pensé, se ha confundido, que iba a decir la primera fase, pero ya veo que tiene la información completa y absoluta, como a mí me gusta, de la primera fase. En relación a la segunda fase de la Ana María Navales, que es otro grupo de otras 9 aulas para que hagan cuarto, quinto y sexto de primaria, porque lo que estamos ahora en ello es el primero, segundo y tercero de primaria. Completamente de acuerdo con que esto de hacer los colegios por fases a mí me resulta complejo, poco reconfortante para las familias, pero bueno, es lo que hay, lo tenemos que hacer y sacar adelante. En este momento ya se ha redactado el anteproyecto de la segunda fase, ¿vale? Y está fiscalizado. Y una vez fiscalizado, vamos a iniciar la licitación del proyecto, que son 55.391 euros, durante este mes de abril. Este proyecto de ejecución aborda esas 9 unidades que le comento de educación primaria, que es el final de la primaria. Y quedará por plantear la ejecución de la tercera fase, de la que no hemos hablado todavía, porque esto estaba programado como un CPI. Ahí no voy a entrar, ya lo vamos a dejar, vamos a hacer primero la segunda fase y luego ya continuaremos. Teniendo en cuenta los plazos, como ha dicho usted, que exige toda la contratación, que saben que son largos, tediosos, muy garantistas, pero así deben de ser, la adjudicación del proyecto será en septiembre, por lo que el proyecto estará redactado a final de este año del 24. A partir de enero del 25 se licitará la obra, con un presupuesto de 2.173.793 euros, IVA incluido, sin incluir algunos contratos de las direcciones, y se adjudicará en el mes de junio del 2025. El plazo de construcción son 10 meses, por lo que, como usted puede imaginar, me quita el sueño, me sigue quitando el sueño desde que llegué a la Ana María Navales, porque la ocupación y certificación final tendrá lugar entre junio y julio del 2026. Espero con todas mis fuerzas que así sea. Si se hubiera unido el proyecto de finalización de la parte de la obra paralizada con este proyecto de ejecución de segunda fase, no hubiéramos llegado. O sea, hemos partido la primera fase para sacar además adelante las instalaciones comunes que usted ha dicho del gimnasio, la sala de psicomotricidad, y eso tenerlo antes. Lo hemos dividido para tener antes la primera fase y a continuación la segunda. Bueno, me he quedado sin tiempo, pero es que creía que merecía una explicación larga y en condiciones. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Sanz.
Pues yo le agradezco las cifras, los datos y el calendario, pero le voy a pedir celeridad para esta segunda fase. Básicamente porque, como bien sabe, si empezamos en julio no vamos a llegar. No vamos a llegar a tiempo. Deberían empezar las obras en enero del 2025. Yo sé que están haciendo lo posible, pero yo le voy a pedir más celeridad. Y sí que quiero hablarle de esa tercera fase, evidentemente. Estamos hablando de un centro integrado y hay que hablar de secundaria también. Nosotros también le preguntamos por esta cuestión por escrito. Usted nos dijo que todo queda al albur del plan de infraestructuras. Preguntamos también por ese plan de infraestructuras para el noviembre del 2023. Nos dijeron que en diciembre del 2023 estaría ya redactado y que en marcha en 2024, por escrito. Entonces, el problema es que no lo conocemos, señora consejera, y necesitamos conocer esta cuestión, porque lo que no podemos hacer otra vez, sine die, cuando llegue la situación, volver a resolver esto, además con mucha más complejidad, porque esa tercera fase, cuando hablamos de secundaria, es mucho más complejo de usar espacios de otras que estarán ya llenas, evidentemente, y por lo tanto yo le pido celeridad en esa segunda fase, pero planificación para esa tercera, porque los padres, madres y el centro escolar no se merecen el trato que están teniendo. Gracias, señor Sanz. Señora consejera, se ha quedado sin tiempo. Pasamos a la siguiente pregunta relativa a los pagos de las itinerancias del personal docente no universitario, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como sabe, se ha producido un conjunto de retrasos en el pago de las itinerancias desde el inicio del curso. Incluso creo que también hay algunos tribunales que estaban sin pagar. Han pagado ya lo que es en el año 2023, pero siguen sin pagarse las itinerancias, no solo de profesorado, sino también de personal de orientación. Y, por lo tanto, la pregunta que le formulamos es cuál es su planificación, cuándo se van a pagar estas itinerancias al profesorado y al personal de orientación para que puedan estar cobrando en tiempo y forma. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Mire, nuestra planificación va a consistir en articular las medidas oportunas que permitan una adecuada tramitación y abono en forma y plazo, evitando retrasos como los que reconoce en la propia pregunta y en la propia formulación y que afectan no solo al presente curso escolar, sino también al anterior y al anterior. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Era una respuesta previsible. Previsible porque hablan muy poco de ustedes y hablan mucho de los demás. Mire, señora consejera, usted en concreto, porque es el Gobierno, tomó posesión el 12 de agosto, lleva 238 días al frente del departamento. Estamos hablando casi de 8 meses gestionando la educación. Y creo que ya los aragoneses se merecen alguna respuesta por su parte de lo que está usted haciendo. La comunidad educativa, los aragoneses, están esperando a que solucionen sus problemas, no a que esté usted todo el rato mirando por el retrovisor. Yo intento plantear estas preguntas con alguna utilidad para la gente y muchas veces muchas de nuestras preguntas son el resultado de solicitudes que nos hacen profesores, familias. Es decir, no son preguntas que nos inventemos, son cosas que ellos nos preguntan que le formulemos a usted. Y sigue sin respondernos, sigue sin decir qué es lo que va a hacer, qué es lo que pretende hacer. Mire, si en algún momento esas cosas se hicieron mal, no justifica que usted las haga mal. Es que no lo justifica. Usted tiene que asumir su gestión. Usted es la consejera de Educación del Gobierno de Aragón. Usted tiene que estar pagando las nóminas, tiene que estar haciendo colegios. Eso es lo que tiene que estar haciendo usted. Y si usted no hace bien su trabajo, pues lo está haciendo mal y nosotros lo denunciaremos. Por eso, lo que le estamos pidiendo es que dé certidumbre al personal de educación, al profesorado, al personal orientador. Es que ellos quieren saber cuándo van a cobrar las itinerancias, no la quiere saber este diputado, lo quieren saber ellos. Y esperan que usted les diga algo, no le están esperando que es que antes se hacían muy mal las cosas. Mire, pues antes se hacían algunas cosas bien y otras mejor y otras peor. Pero está claro que usted, el que está al frente del departamento, se hacen las cosas bastante mal. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Qué sorpresa, ha dicho que si alguna vez se hicieron las cosas mal. Bueno, yo no sé si se hicieron mal, pero estoy pagando una de facturas atrasadas que no es normal. Ahora bien, para que se haga usted una idea, a 31 de diciembre, con 3 meses en el Gobierno, el Departamento de Educación el Gobierno tuvo que poner 52 millones para saldar lo que nos encontramos en la Consejería de Educación. Así que seguramente estaremos haciendo las cosas muy mal, pero primero tengo que sanear lo que me dejaron sin pagar.
yo creo que es completamente entendible. Pero vamos con las itinerancias porque sí que ha habido problemas. Me encontré con problemas, como usted sabe. Usted en su pregunta me pregunta por las itinerancias de profesores, maestros, fisioterapeutas y equipos de orientación. Usted sabe perfectamente que los fisioterapeutas no tienen derecho a la itinerancia porque ustedes nunca las pagaron porque no pudieron. Así que cuando formule la pregunta no ponga colectivos que es complicado porque nunca les han pagado las itinerancias, porque no tenían ese derecho. Ahora resulta que a lo mejor sí que deciden desde la oposición eso. Nosotros sí que vamos a hablar con ellos, porque sí que lo consideramos. Pero, hombre, hasta lo podían haber considerado en los 8 años que han tenido de gobierno. No, da igual. No se preocupen. También nos encontramos esos tribunales de oposiciones sin pagar. Los del 2023 los he pagado, los del 2022 estaban sin pagar y los dejaron también sin pagar. Los del 22 y los del 23. Está muy bien hacer oposiciones y no pagar a los docentes que tienen en los tribunales. Eso es lo que me he encontrado. También pagos tardíos en diciembre del 2026 en los que no voy a entrar. Mire, los datos, que es lo que nos interesa, porque lo que venimos aquí a hacer es para que tenga alguna repercusión en estos colectivos, que es lo que nos interesa a usted y a mí. En Teruel estamos al día del pago de las itinerancias. En el mes de febrero se está al pago de todas las itinerancias cobradas por 300 docentes. En Zaragoza también estamos al día del pago de las itinerancias de 181 docentes. En Huesca no estamos al día, estamos en ello, pero se han pagado ya muchos meses y actualmente se van a liquidar ya los pagos de los últimos meses. Eso es lo que le puedo decir acerca del problema de las itinerancias, de los que yo me he encontrado. Gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, número 54924, relativa al plan de trabajo respecto al Colegio de Caneto, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Pues sí, volvemos a hablar de Caneto y me gustaría no hacer esta pregunta, me gustaría sinceramente, porque estamos en el mes de abril y sigue sin haber. Creo que si hablara con sus vecinos a lo mejor le dirían por qué hago esta pregunta. Estamos en el mes de abril y las familias siguen en la misma situación que usted ha generado. No saben cuándo se van a hacer las inversiones necesarias, no saben quién va a resolver el problema que usted ha creado y, por lo tanto, nosotros en cada pleno seguiremos preguntando porque a nosotros sí nos importan esos niños y sí nos importa que se siga visualizando el problema que usted ha creado en Caneto. ¿Qué es lo que piensa hacer? Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. ¿Usted sabe que este procedimiento está judicializado? No tengo nada más que decir. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Bueno, pues con Caneto hace como en otros problemas, se va de su responsabilidad. Es que no se olvide que usted ha generado este problema, es que lo ha generado usted, es que es usted la que ha cerrado esta escuela. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad. Las medidas contracautelares que establece el tribunal es que hay que hacer un plan de trabajo para saber cómo se van a subsanar las deficiencias. Y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de La Fueva. Ha mandado un plan de trabajo donde se señala, primero, que las competencias son de usted. Es decir, es el Gobierno de Aragón quien debe realizar las inversiones pertinentes. Donde se señala que no tiene los recursos suficientes como Administración. Y donde se dice, además, como usted sabe, y les he dicho muchas veces, que aquí hay recursos propios suyos, existe un convenio con la Diputación Provincial de Huesca. Usted tiene instrumentos y mecanismos para solucionar este problema. La pregunta que se hace muchísima gente es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no está usted utilizando todos los recursos que tiene a su alcance para solucionar un problema que usted ha generado? Y lo que le vamos a seguir exigiendo es que lo haga, porque estamos a 5 meses de que comience el nuevo curso escolar. Y las familias siguen sin saber qué va a ser de ellas. Es decir, estamos en el mes de abril, no soluciona un problema, pero es que en el mes de septiembre estos niños van a tener que volver a la escuela. ¿Qué van a hacer ustedes? El colegio está sin arreglar, no hay ningún plan de trabajo sobre ello. Ustedes no están tomando ninguna decisión sobre esta escuela. Por lo tanto, claro que hay que seguir haciendo esta pregunta hasta que usted solucione este problema. Y lo que estamos viendo es que ni cumple con lo que se establece en las medidas contracautelares, porque se dice que hay que subsanar deficiencias. Y la administración responsable, que es usted, no las está subsanando, ni siquiera tiene un plan específico, un plan de trabajo, y sigue sin hablar con muchísimas de estas familias. Por lo tanto, lo que le pedimos es que actúe, que asuma su responsabilidad. Que está muy bien estar todo el rato echando la culpa a los demás, pero es que en este caso en concreto, en este la culpa es solo suya, de nadie más.
de nadie más. Por lo tanto, señora consejera, asuma su responsabilidad, arregle el problema que ha generado, dé certidumbre a todas estas familias y dé respuesta a los vecinos de ese alcalde que dice que por qué es educación de las preguntas. Esos vecinos estoy seguro que están preguntando lo mismo que le pregunto yo a usted. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Usted sabe, como le he dicho antes, que está abierto un procedimiento judicial. Debe ser que yo también soy la culpable del procedimiento judicial. Dicho esto, desde la consejería le he explicado. Dicho esto, desde la Consejería y el Gobierno de Aragón le he explicado que nos mantendremos al margen, como debe de ser, a la espera del pronunciamiento de la justicia. Lo que diga la justicia es lo que haremos y lo que acataremos, porque ya sabe que siempre le digo que mi Gobierno y mi partido suele aceptar, respetar y llevar hasta las últimas consecuencias las decisiones judiciales. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, número 59224, relativa al proceso de adscripción del IES Miguel Catalán, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu. Señor Urquizu, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como sabe, estamos en este proceso de adscripción de alumnos y se ha producido un fenómeno que nos gustaría que nos explicara, y es que de un día para otro el Instituto Miguel Catalán ha pasado de tener 6 a tener 7 vías y un conjunto de alumnos que no habían sido admitidos al día siguiente sí que estaban admitidos. ¿Nos puede explicar cuáles han sido los criterios para tomar esa decisión? Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Sí, gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Me sorprende escucharle decir que se ha producido un fenómeno, porque el año pasado, cuando se abrió en las mismas circunstancias un aula en el Instituto Ítaca, no pasó absolutamente nada. No debía ser un fenómeno, debía ser algo normal cuando se escucha a las familias, a los centros, a los AMPAs y hay unos informes, uno decide, y eso es lo que ha ocurrido con el Instituto de Educación Secundaria Miguel Catalán. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Sí, es un fenómeno paranormal. Y le voy a decir por qué. Porque básicamente los informes de la Inspección de Educación no decían que había que abrir una nueva vía. Porque de un día para otro, de repente, después de una llamada, se abre una vía que antes no existía. Por lo tanto, claro que es un fenómeno paranormal, porque las cosas no se hacen así en la Administración. Cuando uno toma una decisión, tiene que tener los informes a favor. Y lo que no puede ser es que la Inspección de Educación diga una cosa y al día siguiente, en contra de esos criterios, se haga otra. Mire, nosotros no estamos en contra de que haya más vías en el Miguel Catalán. No estamos en contra. Lo que estamos a favor es que usted hable con ese AMPA que dice que ha hablado, porque parece que no ha hablado. Lo que tiene que hacer usted es hablar con las familias del Miguel Catalán antes de tomar una decisión, que es lo que no ha hecho. Y lo que tiene que hacer después es empezar a poner recursos para que esa posibilidad que usted ha abierto, usted, pueda ser una realidad. Es decir, si usted cree que tiene que haber más vías, ponga más profesores, ponga más aulas, ponga más recursos. Eso es lo que le va a pedir el centro. Es lo que tiene que hacer usted, asumir su responsabilidad. Por lo tanto, lo que le pedimos hoy es, 1, que hable con el AMPA, que se reúna con el AMPA y que hable con el AMPA. 2, que ponga más recursos de los que tiene ese centro para que pueda hacer frente a la decisión que usted ha tomado. Y a partir de ahí, espero que saque alguna conclusión de esto. Hemos estado hablando del proceso de escolarización mucho. ¿Le suena eso de la libertad de centro? Pues mire, lo que usted está haciendo en el Miguel Catalán puede ser algo que nos puede indicar el futuro del proceso de escolarización que se va a producir en Aragón. Centros masificados, padres frustrados porque no consiguen lo que ellos desean, falta de planificación en la asignación de plazas en las diferentes zonas, especialmente de Zaragoza. Por lo tanto, lo que sucede en Miguel Catalán es un aviso a navegantes. Es un aviso de que el proceso de escolarización no es tan sencillo como ustedes plantean, que esto de libertad de centro no es algo tan sencillo, que si uno renuncia a planificar el sistema educativo se producen muchísimos problemas, que se produce muchísima frustración porque hay padres que tienen unas expectativas que luego no se cumplen. Por lo tanto, empiece a aprender y quizá el curso que viene no haya una pregunta sobre el Miguel Catalán, sino que empecemos a preguntar sobre muchos más centros educativos, porque el camino al que usted nos lleva es justamente lo que está sucediendo allí. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Urquizu, yo vengo aquí a aprender todos los días. Todos. No se le olvide. Así que no me vuelva a decir a ver si va usted aprendiendo.
¿De acuerdo? No se le olvide lo de que yo vengo aquí a aprender, hasta el último día que venga aquí aprenderé. Y ahora vamos con el Miguel Catalán. Si ayer iba a cerrar todo lo público y abrir todo lo concertado, hoy resulta que abro un aula en un instituto público y también soy culpable. ¿De qué soy culpable? Público, público, no concertado. Le fallan los argumentos, le falla la información, porque resulta que tengo que hacer caso omiso a la inspección educativa. Escúcheme, escúcheme, no hable con la señora Pérez. Tengo que hacer caso a la inspección educativa y la inspección educativa, cuando dice cerrar Caneto, a esa inspección educativa no hay que hacerle caso. Póngase con criterio. Ahora manda, por supuesto que manda, los informes de la inspección educativa siempre se tienen en cuenta. La inspección educativa, el AMPA, que según usted yo tengo que hablar con el AMPA. Pues si yo he hablado con el AMPA, lo que pasa es que a usted le cuentan otras películas. Yo he hablado con el AMPA. Se ha hablado con la dirección del centro antes de tomar ninguna decisión. Y con todos esos parámetros se decidió que había un número importante de familias que querían llevar a sus hijos a ese centro público y que si había un aula igual que se hizo el año pasado y no era un fenómeno paranormal. Es que ahora todo lo que hace la consejera de Educación va a ser un fenómeno paranormal. A ver si lo paranormal no voy a ser yo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, número 605-24, relativa a los comedores escolares de la provincia de Zaragoza, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señora Pérez. Quiero preguntarle hoy por la situación de los comedores escolares en Zaragoza y, sobre todo, para garantizar algo tan básico como la calidad y la cantidad de la alimentación que en ellos se da, habida cuenta de que el contrato para este año, que inició tarde, en enero del 2024, bueno, fue de alguna manera paralizado por el TACPA a finales de febrero, porque acordando su desistimiento de la licitación, porque bueno, se estimaron las denuncias, los recursos, perdón. Bueno, este hecho impide al final garantizar esa calidad, por cuanto la situación que se genera es una situación muy compleja que no hace más que generar frustración para centros y familias. Y en ese sentido, pues bueno, ustedes ayer anunciaron que plantean la licitación para que el contrato se ponga en marcha en el próximo curso, y anunciaron también que han conformado un grupo de trabajo precisamente para estudiar esta cuestión, este pliego. Ya a nosotros teníamos esta pregunta con respecto a plazos, pero ahora tenemos dudas, y las dudas que tenemos es qué va a pasar hasta entonces, qué alcance tiene ese grupo de trabajo, el trabajo de ese grupo de trabajo, y por estas cuestiones hemos decidido mantenerla, ¿no? Así que yo le pregunto qué plazos contempla la tramitación. Ya he visto, como le digo, lo que anunciaron ayer, pero sobre todo cómo va a resolver esas dos cuestiones que le acabo de preguntar. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sanz. Sí. Hace ya unas semanas o meses, ya no recuerdo, anunciamos el grupo de trabajo para los comedores, porque cuando llegué en el mes de agosto me encontré con que en el mes de julio de 2023 se inició un expediente de contratación mediante tramitación urgente de todos los comedores y hemos tenido que empezar a trabajarlo. Sí, es cierto, como usted dice, que el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón solamente fue estimado uno de los recursos, pero da igual, de 4 que se introdujeron por parte de algunas asociaciones empresariales, de UGT y de comisiones. Algunos fueron desestimados, uno fue estimado y eso nos ha alargado el procedimiento. Pero sí que le digo que se está trabajando para que en septiembre esté todo completamente licitado. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Sanz. Claro, señora consejera, pero a nosotros nos preocupa qué va a pasar este año. Eso en primer lugar, cómo se va a garantizar esa calidad mínima, teniendo en cuenta además que las quejas de las comisiones de comedor en Zaragoza pues no tienen ninguna consecuencia. Esto ya se lo hemos dicho en alguna ocasión. Además, para estar en marcha el próximo curso, usted dice que tiene que salir en septiembre. Pues claro, ¿cuánto tiempo va a tener ese grupo de trabajo para analizar estructuralmente, en realidad, y toda la situación del servicio y las mejoras que este implica? Por ejemplo, el establecimiento de ese acuerdo marco que permitiese elegir a los centros pues la empresa que mantuviese la calidad de la
alimentación, el sistema de penalidades actual no funciona, señora consejera, o cuestiones que, usted y yo asumimos en compromisos preelectorales, por ejemplo, con la plataforma de comedores. Nosotros no sé por qué no han contemplado sacar un contrato, transitorio que corrigiese aquellas cuestiones que había el TACPA planteado en sus recursos y sobre todo para tener tiempo de dos cuestiones. La primera, garantizar la prestación del servicio con calidad en estos momentos y sobre todo tener tiempo suficiente para implementar las mejoras necesarias del servicio. Mejoras que también incluyen el plan de cocinas in situ, que es un compromiso electoral de ustedes. ¿Qué van a hacer? Yo le pido, en cualquier caso, que se reúna con la plataforma de comedores escolares para abordar esto en su total dimensión, con total profundidad. Le pregunto si lo va a hacer y le pregunto también y le pido que la incorpore a ese grupo de trabajos porque creemos que es algo imprescindible, ¿no? Que la plataforma de comedores participe también del diseño de las políticas públicas que le afectan y le afectan de semejante manera. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Sí, señor Sanz, yo también estoy muy preocupada por este tema. El grupo de trabajo ha redactado un nuevo expediente de contratación y lo primero que ha hecho es subsanar el punto por el que nos señalaba la resolución del TACPA. Se han incorporado algunas modificaciones más planteadas por el grupo de trabajo y se va a iniciar su tramitación esta próxima semana. Así que espero que el contrato llegue sin problemas a septiembre del 2024. Hablando de la calidad de las empresas, de todo lo que usted me ha dicho, mire, a veces tenemos muchos problemas con las empresas. Aquí nosotros ahora estamos viviendo una situación en la que no tenemos cafetería. Esa empresa, como entró en concurso de acreedores, a la consejería le dejó 60 colegios de Zaragoza, Huesca y Teruel sin comedor de la noche a la mañana. Y lo subsanamos rapidísimamente y le puedo asegurar que no es fácil, porque tampoco podemos levantar el teléfono y llamar a una empresa y que nos sirva, sino que tenemos que tirar. Tenemos que tirar del listado de la licitación, hay que hacer una subrogación de las trabajadoras como si se ha hecho, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la calidad. Vamos este año, el contrato del presupuesto de licitación es de 50 millones de euros. La previsión es que la nueva licitación, hemos estimado un incremento entre 4 y 5 millones de euros para la mejora de la calidad de la comida de los menús de los colegios. Eso es lo que le puedo informar. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, número 505-24, relativa a su decisión de romper un folleto sobre el Ramadán editado por el Ayuntamiento de Huesca, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, pues una de sus múltiples conductas conocidas por toda la sociedad española, en las puertas de la Aljafería, romper un folleto sobre el Ramadán del Ayuntamiento de Huesca, desde luego un comportamiento inaudito para un vicepresidente, para un consejero, incluso para un cargo público, que no tiene nada que ver con la representatividad ni con el sentir en Aragón. Y puesto que a usted no le han dejado o no ha querido venir aquí a hablar de su política de inmigración y de las declaraciones que constantemente hace, vía esta pregunta nosotros le formulamos cuáles han sido las razones para romper ese folleto sobre el Ramadán por el Ayuntamiento de Huesca y qué valoración hace sobre ese hecho. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor vicepresidente. Pues muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Creo que ya me he expresado ampliamente sobre este asunto, pero se lo diré. Rompí ese folleto en señal de protesta porque me parece mal que desde organismos públicos, sean ayuntamientos, gobiernos regionales, etcétera, etcétera, se favorezcan o se alienten o se promocionen festividades como el Islam, que van en contra de la igualdad de las mujeres y los hombres en cuanto a sus derechos o, por ejemplo, a los derechos de los homosexuales. Gracias. Gracias, señor vicepresidente. Señor Villagrasa. Haré en las rotativas que el vicepresidente, defensor de la sociedad, va a venir aquí a garantizar los derechos de todo el mundo. Mire, señor vicepresidente, míreme a los ojos. Usted y yo somos jóvenes, en política y biológicamente. ¿Usted de verdad cree que aporta algo con la responsabilidad que usted tiene como vicepresidente, tener esa conducta agresiva e impropia del cargo que representa? ¿Usted cree que aporta algo?
Se lo digo con el corazón en la mano y muchas veces se lo he dicho por las mismas vías en las que yo he podido debatir con usted, porque aquí a la tribuna o no le han dejado o no ha querido. Casi hemos hablado más por Twitter o por esos vídeos que usted prepara en los que nos compara el señor Azcón y los señores del Partido Popular con los del Partido Socialista, pero usted es vicepresidente del Gobierno. Usted no puede confundir religión con nacionalidad, a los musulmanes, los países islámicos. Usted no puede confundirlo con la yihad. Usted no puede alentar mensajes de odio. Usted no puede cometer esa frivolidad y esa imprudencia. Usted tiene que estar a la altura del cargo que representa, señor Nolasco. Y a nosotros nos preocupa mucho que esta acción, que además fue de una manera pues, muy enérgica, muy agresiva, en un tono muy enfadado, mire, señor Nolasco, no nos parece aceptable. Usted tendría que haber pedido disculpas, pero ¿cuál es el problema? Que usted se siente orgulloso de eso. Y eso es lo que nos preocupa, que usted, en esa doble personalidad que me ha dicho que no era Clark Kent y Superman, quizás es Peter Parker y Spiderman, no lo sabemos, pero como el Capitán Araña, usted evade el debate fundamental, que es ¿por qué usted, como vicepresidente, se siente competente para hablar a diestro y siniestro en contra de la inmigración y alentando mensajes de odio, y usted no se reconoce competente para venir a dar la cara como vicepresidente a esta Cámara? Puede pedir disculpas, hoy tiene una magnífica oportunidad. Gracias, señor Villagrasa. Señor vicepresidente. Señor Villagrasa, creo que de este tema he hablado ampliamente. También recordarle que Clark Kent y Superman y Spiderman y Peter Parker son la misma persona, es decir, yo también soy vicepresidente del Gobierno y decir que no son dos personas distintas. Bien, yo se lo digo sinceramente, no quiero una islamización de España, no la quiero. Se lo digo así de claro. Y sé, porque conozco la gran parte y la gran mayoría de esos países, que la mayor parte de esas personas son humildes, son buenas trabajadoras y han tenido la desgracia, por ejemplo, de nacer en Omán, en Afganistán, en Yemen o en Arabia Saudí. Eso lo comprendo. Pero yo tengo que defenderles a ustedes y tengo que defender también a las mujeres. Y es cierto, hay un riesgo de yihadismo en España. Lo hay, lo ha habido siempre, y hace unos días escuchamos la noticia de que el Estado Islámico de Jorasán anima a los lobos solitarios a atentar en Europa y en Estados Unidos. Y hace poco vimos el atentado que hubo en Rusia. Es decir, creo que hay motivos suficientes para que la gente seamos precavidas y que por lo menos sepamos que, aparte de que está el islamismo radical, y lo entendemos todo, que es distinto, digamos, a lo que se entiende como el Islam ortodoxo, pero cuidado, el Islam ortodoxo, a mi parecer, porque la libertad de culto es una cosa, a mi parecer, el Islam ortodoxo también tiene cosas que para mi gusto son inadmisibles, como por ejemplo que no tengan los mismos derechos las mujeres que los hombres o los homosexuales. Y eso es una práctica que se hace en los países islámicos que también son más moderados, como por ejemplo Marruecos. Por ejemplo, llevar niqab, hijab, eso está en el Corán, que las mujeres deben cubrirse el pelo. Hay gente que no lo practica y se dice que es musulmana, pero es lo que pone en el Corán y tal. Xenófobo contra los extranjeros, pero si hay españoles musulmanes. Yo no estoy en contra de los extranjeros si hay musulmanes que son españoles. Racista, pues es que el Islam no es una raza. Yo estoy en contra, como ya le digo, del Islam más agresivo, pero además creo que incluso el Islam corriente no se ha de fomentar, porque me parece, como ya digo, que no da una igualdad de derechos entre hombres y mujeres y tampoco respeta, como ya digo, los derechos de los homosexuales. Gracias, señor vicepresidente. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta número 54324, relativa a la reposición del vídeo sobre despoblación del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Villagrasa. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora presidenta. A ver si tengo más suerte y me entra el tema concreto de la pregunta, porque antes decía que no regateaba, pero ha regateado y nos ha hecho una conferencia de filosofía y religión, señor Nolasco. No pasa nada, vamos a entender que usted se retrotrae de esa conducta agresiva y totalmente improcedente para un vicepresidente. Pero vamos, si antes a usted lo tenían en mute, que no le dejaban o no quería venir a comparecer aquí, con esta pregunta lo que le ha ocurrido es que usted lo han desprogramado, lo
han sacado del catálogo. Ese vídeo fantástico que usted decía que yo no había entendido, le duró 3 días en la televisión autonómica. Por tanto, si está borrado de los perfiles del propio Gobierno de Aragón y ya nunca más se supo, ni siquiera del expediente de contratación que nosotros hemos pedido vía el artículo correspondiente, le pregunto por qué se avergüenzan del vídeo sobre despoblación de su departamento que duró solo 3 días en la televisión autonómica. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor vicepresidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, usted parte del axioma o de la máxima de que se avergüenzan, no sé quién, si nosotros o el socio, de ese vídeo. Le han dicho a usted que se avergüenzan de él, se lo han dicho de una manera directa. A mí no me han dicho nada en ese sentido. Lo que se dijo es que se iba a retirar porque había otras campañas y otros vídeos que había que poner. En cuanto al vídeo en concreto, ya se lo expliqué, ya hemos hablado de este asunto. Yo lo que le he dicho es que efectivamente es un vídeo que representa el pasado y que luego al final, digamos, en un símil de esa vuelta a la vida, ese tractor se pone en marcha en un crepúsculo y ya digo, esa estética a alguien le puede parecer que, bueno, pues que no le gusta y yo creo que, como ya le dije, quizás usted, y me lo demostró. El otro día no había entendido de qué iba el vídeo. Pero lo que le quiero decir es que ese vídeo le puede gustar más o menos, pero ya le dije que habrá más vídeos. Gracias, señor vicepresidente. Señor Villagrasa. Muchas gracias, señora presidenta. Pues de filósofo de las religiones a poeta, señor Nolasco. Qué sutil es usted con los vídeos que realiza. Mire, nos vamos a la parte de los hechos. Se avergüenza su gobierno porque en la respuesta por escrito ustedes dijeron que lo apartaban de la parrilla porque venía la campaña de la gripe. La gripe se ha acabado, las 24 horas de emisión de Aragón Televisión siguen y a ustedes los tienen escondidos. Señor Nolasco, ¿no le habrá gustado o no le habrá parecido representativo a mucha más gente? Yo sé que usted con la filosofía crepuscular y con la vuelta al pasado, mire, que yo sé que usted lee mucho, vea también cine, asesórese con empresas, que le hagan marketing del bueno y oiga, si no se avergonzaran, este vídeo estaría en los perfiles oficiales del Gobierno de Aragón, del que usted forma parte, salvo que esté hablando a título particular, pero como no lo sabemos si está en ese desdoble de personalidad como en la película Múltiple, lo desconocemos. Mire, señor Nolasco, no ataque al mensajero. Usted, en su conducta constantemente agresiva y salidas de pata de banco en algunos temas como los que hemos hablado anteriores o en este vídeo de la despoblación, a usted lo tienen silenciado, a usted lo tienen empequeñecido, de usted se avergüenzan de ese vídeo que realizó que no representa el medio rural. Y mire, yo no sé si lo entenderé o no lo entenderé, pero alguien que lleva 31 años viviendo en su pueblo y que es alcalde del mismo, ese tractor solo lo ha visto en un museo. Y el Museo Pedagógico de Huesca con la hucha de la Santa Infancia, oiga, señor Nolasco, por favor, vaya al cine. Y vaya al cine, ¿sabe por qué? Porque ese vídeo y la conducta que usted está teniendo como vicepresidente en esta y en otras cuestiones se la habría cogido Berlanga para que usted protagonizara como actor de reparto un papel en La Escopeta Nacional. ¿Le gusta el título? Vea también la película. Gracias, señor Villagrasa. Señor vicepresidente. Pues sí, yo vi... fui hace un par de días al cine. Y sí, me gusta el cine. Berlanga, por cierto, que estuvo en la División Azul, no sé si lo saben, digo porque igual para que censuren también a Berlanga, lo digo también porque estuvo en la División Azul. Miren, hablar de si el vídeo es malo, bueno o deprimente, yo le quiero decir una cosa, tenga también respeto por quien lo ha hecho. Usted ya sabe que yo no hago el vídeo. Pero decir, yo no hago el vídeo, yo no produzco el vídeo. Lo que hago es, se le encarga a una persona, a una empresa para que haga un vídeo. Entonces, tengamos también un poco de respeto para los productores o esas personas que lo hacen con su buena intención y siguiendo unos parámetros y ahora se les dice que es una basura. Bueno, pues tratemos con un poco más de respeto a las personas que hacen un trabajo que se les encarga. Y luego yo le lancé un guante, yo le dije, mire, y se lo dije aquí, le digo, estoy dispuesto a que usted dirija el próximo spot y a que me dé las opiniones que usted quiera. ¿Ha venido en este tiempo? Que han pasado 3 meses, no ha venido. No, pero yo le he dicho que usted le esperaba yo, en mi despacho, donde usted quiera, para hablar del vídeo, para que me pasara un guión, ya que sé que usted sabe de cine, que dirige un festival allí en su pueblo. Entonces, ¿por qué no viene y me da ideas? Yo le estoy esperando. Por lo tanto, yo aquí entiendo que realmente no hay un interés realmente en la despoblación, que eso ya se ha visto con su gobierno. Entiendo que tampoco hay un interés en el vídeo, porque le he dicho que lo dirija y tampoco viene. Yo creo que aquí el único interés que había con esta pregunta es el de generar brecha entre el Partido Popular y nosotros, que no lo va a encontrar, y en el de simplemente hacer daño y el volver a sacar un tema que yo creo que ya está más que manido. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Siguiente pregunta, número 622-24, relativa a las fuentes oficiales sobre datos de delincuencia, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, por el diputado señor Soro, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, el 17 de enero afirmó que la gran mayoría de los ataques que se producen en las Delicias son de gente de origen magrebí. No hablo del Islam, no hablo de islamismo, no hablo de inmigración ilegal, no hablo de yihadismo. Lo que hizo fue vincular el origen geográfico y la delincuencia. Y esto, señor Nolasco, lo puede decir así a su cuñado en una costillada, lo puede decir a los colegas de Cañas, pero cuando hace unas declaraciones tan categóricas como vicepresidente en representación del Gobierno, hay que exigirle un mínimo de rigor, que se base en datos oficiales del Ministerio del Interior, no en sus odios, en sus fobias, en sus obsesiones. Así que después de oír esto, le dirigí una pregunta para respuesta escrita. Le dije, según los datos oficiales de los que dispone, ¿cuántos de los delitos cometidos en las Delicias tienen como autores a personas de origen magrebí y qué porcentaje representan respecto del total? Recibí su respuesta escrita el 21 de marzo, es para enmarcar, confirma mis sospechas, no tiene datos oficiales, se lo inventó, lanzó un bulo, mintió. Me respondió por escrito que cuando dice eso de la gran mayoría de los ataques son de gente de origen magrebí, se refería a 2 apuñalamientos, 2 que había ocurrido esa semana en el que los implicados eran de origen magrebí. Y la fuente ya es de chiste, si esto no fuera tan serio, me ponía un enlace a una noticia del periódico de Aragón. Esa es su fuente, una noticia en un medio digital que habla de 2 apuñalamientos en una semana. Ya tiene bastante con eso, ya solo tiene que elevar la anécdota a categoría para construir el mensaje. Los delincuentes son magrebíes. O mejor aún, los magrebíes son delincuentes, que es lo que usted de verdad quiere decir, que es lo que usted de verdad insinúa, y así es como se siembra el odio al diferente. Eso se llama xenofobia, aversión a los extranjeros, según la RAE. Así que, señor Nolasco, es usted un xenófobo que acusa a los extranjeros sin datos oficiales de ser unos criminales. Y si no es así, hoy tiene la oportunidad. ¿Qué datos oficiales justifican sus afirmaciones xenófobas sobre la delincuencia en las Delicias? Gracias, señor Soro. Señor vicepresidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. De las 86 viviendas en 8 años, yo quería decirle varias cosas. Mire, yo viendo realmente su trabajo, creo que lo que ha hecho estos 8 años, creo que va a ser difícil que usted haya intentado buscar siquiera estos datos que usted me dice. Pero mire, le voy a decir una cosa. Usted sabe que el Ministerio del Interior oculta deliberadamente el dato por el que usted nos pregunta con exactitud, que son los crímenes que se producen en Delicias y el filtro, digamos, por la nacionalidad. Mire, nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de la gente y nosotros, ya sé que usted no va por ahí, no sé dónde vive usted, pero nosotros vamos a Delicias, vamos a la calle Las Armas, vamos a Predicadores y vamos a todos aquellos sitios para estar con la gente donde efectivamente sufren problemas de ocupación o de apuñalamientos o de violencia. Y, por tanto, estamos en contacto absoluto con la Policía Local, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y, sobre todo, con los vecinos, que son los que nos dicen qué es lo que está pasando realmente en estos barrios. Y por todo lo anterior, le puedo decir un dato, y se lo digo sin ningún rubor, porque usted sabe que los vecinos, bueno, pues nos dicen una información exacta, porque estamos allí, y porque lo vivimos y porque incluso entré a una de las cocheras que estaba ocupadas, o por lo menos estuve hasta la puerta. Y por todo lo anterior le puedo decir que, en efecto, un elevadísimo porcentaje de delitos contra la propiedad y las personas son cometidos por personas extranjeras y, más en concreto, con nacionalidad de personas africanas. Esto es un hecho. Usted puede decir que esto es xenofobia y no ponga palabras en su boca que yo no he dicho. No he dicho eso de que los magrebíes son todos delincuentes. Eso lo dice usted para sembrar odio, porque el que siembra odio es usted y luego a los que nos pegan es a nosotros. Gracias, señor vicepresidente. Señor Soro, es que el micro no se me ponía. Ya. No decepciona, señor Nolasco, le tienen que dejar hablar a usted más. Mire, hablando de sembrar, si no le hubiéramos dejado el Fondo de Cohesión Territorial, no sé con qué se estaría entreteniendo usted, de verdad. No sé qué estaría haciendo usted. O sea, la culpa es del Gobierno de España, que le oculta los datos de las Delicias. Y eso a usted le permite decir lo que le dé la gana. Y luego me encantaría saber cómo son capaces de saber la nacionalidad de una persona viéndola. ¿Que de verdad que no todos los españoles somos blancos? Se extrañaría, baje a Ceuta y Melilla, se extrañaría que es que hay españoles, tan españoles como usted, incluso más que yo,
que son de otras razas, de otras religiones, y no pasa nada. Hoy ha demostrado, con esta pregunta, con la anterior, cada vez que abre la boca, que esto es pura xenofobia, que lanza bulos en contra de las personas según su origen geográfico. Y eso es gravísimo, insisto, si lo hace con los colegas o con su cuñado, me da igual, pero lo hace como vicepresidente del Gobierno de Aragón. Gracias, señor Soro. Señor vicepresidente. Señor Soro, es que hace usted hablar a las piedras, que me diga que nos ha dejado un fondo de cohesión con 3 líneas y 4 duros y que ahora hay 23 millones, bueno, 18 en el fondo de cohesión con más de 22 líneas. Hombre, por favor, usted ha puesto la piedra, usted ha puesto el granito de pan y nosotros hemos hecho la barra entera. Miren, en estos datos, y se lo repito porque usted quiere datos que sí que podemos extraer, que por cierto, le invito a que su socio, Jorge Puello, que además está en Sumar y que ha avalado la investidura de Sánchez, que pueda preguntarle al ministro, que le pregunte cuáles son los datos, porque seguro que Marlaska lo sabe y seguro que su diputado que ha apoyado al Gobierno lo sabe. Así que, por tanto voy a pedirle que nos dé esos datos. Fíjese, entre estos datos reveladores tenemos un 37% de reclusos extranjeros en Aragón y un dramático 30% de extranjeros autores de delitos sexuales. Esto es real y me da igual lo que usted diga, que me llame xenófobo, racista, lo que usted quiera. Voy a seguir trabajando para que los ciudadanos estén cada vez más seguros y dispongan de estos datos que ustedes nos ocultan deliberadamente y que a la larga pueden ser incluso hasta preocupantes también para usted. Si de verdad desea acceder a esta información, ayúdenos y pregúntele a su socio y dirija esta pregunta al señor ministro. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a los recortes del Gobierno de Aragón derivados de la prórroga presupuestaria formulada al consejero de Hacienda por el señor Galeano. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué recortes va a practicar el Gobierno de Aragón o qué impuestos va a subir para cuadrar las cuentas de este ejercicio 2024, teniendo en cuenta los efectos que usted dijo iba a tener en nuestra comunidad la prórroga presupuestaria estatal? Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Galeano. Mire, señor Galeano, en primer lugar, mi obligación es explicar qué supondría, mi obligación como consejero, yo pido es explicar qué supondría el supuesto de que no hubiera una modificación de las entregas a cuentas, si no hubiera una nueva ley, un decreto ley, o si no hubiera, como no hay nuevos presupuestos, yo tengo que explicar qué supondría. Es cierto que el Partido Socialista ha presentado unas enmiendas en la comisión correspondiente a una ley en trámite para solucionar este problema. Pero yo simplemente me remito al hecho de explicar qué sucedería en el supuesto, no solamente en Aragón, en Asturias también, en Castilla-La Mancha, si no hubiera una actualización de las entregas a cuenta o si no hubiera un decreto ley, un real decreto que dijera esta es su liquidación del 22. Yo me limité a decir eso y me limité a decir que esperaba que el Gobierno central diera una solución a este problema. A día de hoy yo la respuesta lo sé por la señora Pérez, de la cual me fío, ¿vale? De la cual me fío, y por las enmiendas presentadas en la comisión. En la comisión hay prórroga tras prórroga de enmiendas. Hoy acababa el plazo, espero que no haya más prórrogas, porque si no, nos vamos a encontrar con el problema de que llegaremos a septiembre, a octubre y este tema estará sin resolver. Que yo estoy seguro que lo van a resolver, pero cada mes que pasa son 35 o 40 millones de euros menos de ingresos a Aragón, que nos supone tener que tirar de cuentas de crédito para poder atender a todas nuestras obligaciones y para que usted no tenga que preguntar por el pago a proveedores. Gracias, señor consejero. Señor Galeano. Ha incorporado algún elemento hoy en sus manifestaciones que no hizo en las manifestaciones del día de autos, ¿no? Desde luego la pregunta tenía algo de ironía, pero es que aquellas declaraciones que hizo usted hace ya unas semanas y que el propio presidente Azcón luego reafirmó, desde luego anunciando que Aragón sufriría una merma de aproximadamente o casi llegaba ya a los 1.000 millones de euros, desde luego no dejaba de ser un augurio un tanto apocalíptico, cuando ustedes bien saben que esa circunstancia no tenía visos de llegar a tener realidad. Más aún cuando, como ha dicho en el día de hoy, existía ya en paralelo una tramitación parlamentaria, donde se establecía una solución legislativa que esperemos que ustedes lleguen en algún momento a apoyar. Porque claro, si fuera una opción real el que Aragón dejara de ingresar esos 1.000 millones de euros,
Señor Bermúdez de Castro, ni usted, yo creo que ni el señor Azcón, ni nosotros, por responsabilidad también como grupo principal de la oposición, ni por supuesto la señora Susín, que tengo a mi izquierda, deberíamos haber dormido tranquilos con esa falta de 1.000 millones de euros. Imagínense la sobreactuación que podía haber llevado a cabo el señor Azcón en Carrera San Jerónimo o en la Puerta del Sol ante tal circunstancia si mínimamente contemplara algún atisbo de realidad en esa, como digo, suposición. Y como usted dice, le hubieran acompañado muy gustosamente los presidentes también, Ayuso, Moreno Bonilla y, por qué no, Pere Aragonés o el señor Paje, porque a todos afecta esta circunstancia. No obstante, no se me olvida, al margen de otro tipo de caídas, aquella circunstancia que hubo en aquel debate, precisamente de aquellas declaraciones suyas en los pasillos, que casaban muy mal con un aplauso muy exuberante de la bancada del Partido Popular ante el anuncio de que no iba a haber presupuestos y que se iba a producir una prórroga presupuestaria, con lo cual llegamos a esa situación en la que soplar y sorber al mismo tiempo de verdad que queda muy difícil. Si ustedes van a practicar recortes o van a aumentar impuestos, desde luego será, como usted bien dice, por otro tipo de motivos, por cómo vaya la economía, cómo vaya nuestra recaudación, pero desde luego no vuelvan a poner excusas de esa falta de 1.000 millones de euros en nuestras cuentas, salvo que su grupo otra vez parlamentario en Madrid. Gracias, señor Galeano. Vuelva a suspender o a bloquear esa. Gracias. Es el turno del señor consejero. Mire, si no se soluciona esto, iremos a Madrid en el brazo, usted y yo, y la señora Pérez, iremos todos a decir que solucionen este problema. En este caso no hace falta el voto del Partido Popular, que yo espero que sea positivo, porque usted ha sido parlamentario nacional y sabe que en este caso, aunque hubiera veto en el Senado, luego lo levanta el Congreso, no es como el techo de gasto. Mire, que no haya presupuestos es un problema suyo. Es más, cuando se aprobó no se aprobó el techo de gasto, ustedes presentaron este informe de la Abogacía del Estado. Y ustedes decían que aunque no hubiera techo de gasto aprobado en el Senado, podían hacer presupuestos. ¿Se acuerda? ¿Y sabe por qué? Porque tienen ustedes obligación constitucional de presentar un presupuesto. ¿Por qué no lo presentan, señoría? ¿Por qué no lo presentan? Ustedes tienen obligación constitucional, artículo 134, de hacer presupuestos. ¿Sabe qué me preocupa también? Noticias como la de hoy. Sí. Entrada en Telefónica con el sobrante de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Yo espero que aquí el señor Puello, que es nuestro garante de la legalidad aragonesa, también haga algo para que esto no sea posible, ¿no? Que cojan dinero de la partida de ayuntamientos y comunidades para pagar entregas a cuentas y no la dediquen a entrar en Telefónica. Esto es del diario El Mundo, pero salen todos los diarios. Digo, como tendrá algún reparo, salen todos los sitios a nivel nacional hoy. Esto es grave, señor Galeano. Y podría presentar una PNL en el siguiente pleno diciendo que en vez de cogerlo de aquí, señor Bermúdez, que sería mucho más adecuado. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta relativa a la estructura administrativa del Gobierno de Aragón, formulada por el señor Galeano. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Cómo valora usted, señor consejero, el aumento espectacular de las estructuras de determinados departamentos y cuál va a ser el coste global de estos incrementos de puestos? Gracias. Gracias, señor Bermúdez. Tiene la palabra. Señor presidente, hombre, el coste lo tiene usted en los presupuestos generales de la comunidad, que usted se los estudie muy bien y sabe cuál es el coste del capítulo 1. Con referente a lo que pensamos nosotros en Hacienda, si usted fuera consejero de Hacienda, o le puede decir cualquier persona que haya estado dirigiendo la Consejería de Hacienda, o cualquier miembro, director general de presupuestos, intervención, le diría que nuestra obligación es avisar a las consejerías, a todas, a mi amigo el señor Octavio López, a mi amiga Tomás Hernández, al cualquiera, decirle, ojo, no se gaste usted mucho en capítulo 1, porque es gasto estructural, que luego el siguiente presupuesto, como haya que ajustar más, no podrá ajustar de allí. Entonces nosotros en los presupuestos, en los informes, nos limitamos a decir lo mismo que decía el Gobierno anterior. Mire, le he traído un montón de informes de estructura del Gobierno anterior, que me permitiría leerlos en la réplica, porque alguno de sus antiguos consejeros se echará unas risas. Gracias, señor Bermúdez. Señor Galeano, tiene la palabra. Señor Bermúdez, decía usted en la interpelación que ha tenido esta mañana, ha sacado a relucir que precisamente, y ha tenido el aplauso del Partido Popular, como no puede ser de otra manera, una de las propuestas que contenía su programa electoral, esa de bajar impuestos y determinadas tributaciones, ¿no? Pues mire, le voy a leer una de las propuestas también que llevaba su programa electoral, que decía, abro comillas, lo siguiente:
La contención, os abogaba, la contención del gasto corriente superfluo será una norma de obligado cumplimiento, además del impulso de las inversiones. Pues miren, nada más lejos de realidad en estos primeros meses de gobierno. Azcón ha incumplido este compromiso. Habrá cumplido otros compromisos, como es el de la rebaja de los impuestos a los más pudientes, pero desde luego no ha cumplido el compromiso de la contención en el gasto corriente. Y como usted bien dice, si ya aparecía en el presupuesto, efectivamente, en la tramitación advertimos que el presupuesto para 2024 recoge más gasto corriente que el que recogía el anterior, por ejemplo, del cuatripartito, más gasto superfluo. Ese que llamaban ustedes, señorías de Vox, gasto superfluo. Fíjese, 89 altos cargos frente a 82 altos cargos del anterior Ejecutivo. A medida que va tomando cuerpo y forma la ejecución de ese presupuesto, vemos la verdadera cara de la gestión del señor Azcón, que lejos de ser la austeridad, es la de inflar estructuras de algunos departamentos con un aumento de las jefaturas de servicio y de altos funcionarios, a costa en ocasiones, además, denuncian los sindicatos, de amortizar puestos base. Son 68 jefaturas de nueva creación con un coste adicional de 5,5 millones de euros al año. Y como decía usted y le digo yo, ¿estaba previsto este coste en los presupuestos? Pues efectivamente, lo habíamos estudiado y ahí estaba. Pero ello no quita para que tengamos la preocupación, que también muestra preocupación el propio director general, como usted decía, de presupuestos de su departamento, que nos invoca, que anima a que adopte medidas de reequilibrio entre esos ingresos estructurales y los gastos, señor Galeano. Y los gastos que ha desarrollado, por ejemplo, con su RPT. Gracias. De manera que le veo haciendo funambulismo prácticamente con estos dos equilibrios o esperando a que venga ese colchón que pueda ser el impuesto de las renovables. Gracias, señor Galeano. Señor Bermúdez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, el capítulo 2 es gasto corriente, el personal es capítulo 1, un matiz por su argumentación. Deberíamos de aclararnos en estas Cortes qué consideramos alto cargo. Porque cuando gobierna el Partido Popular, alto cargo es director general, y cuando gobierna el PSOE, alto cargo es director general, y cuando gobierna el Partido Popular, el alto cargo es el director general, el jefe de servicio, el jefe de sección y el jefe de negociado. Por tanto, homologuemos criterios, porque si no los datos son diferentes. Mire, nosotros hemos aumentado en 19 jefes de servicio. 19 jefes de servicio. ¿Sabes cuánto aumentaron ustedes del 15 al 16? En 17 jefes de servicio. Ese es el gran aumento de este Gobierno actual. Usted en su pregunta, y no seré yo quien le corrija ni le apunte, pero eso que se han amortizado puestos bases, yo le pediría que le pasasen mejor la información, porque no es del todo así. Y luego le quiero decir otra serie de cosas para acabar. ¿Usted cree de verdad que no es necesario, y pregúntele al señor Soro, aumentar el gasto en personal en vivienda? Cuando no han sido capaces, ¿cuántas viviendas han hecho? ¿87? ¿Cuántas han hecho? 80 y tantas viviendas, y no han sido capaces de quitar la bola de las ayudas de vivienda. ¿Usted cree de verdad que no hace falta aumentar personal en carreteras, donde para el plan le hace falta gente para poder controlar? ¿Usted cree de verdad que no hace falta gente para el IAP? 400 procesos que hay en marcha. No, claro, de verdad, ¿no le hace falta más? Y mire, acabo ya leyendo un informe. Bueno, tengo informes del Departamento de Presidencia, se los voy a pasar, del Departamento de Hacienda, de la Vicepresidencia del señor Aliaga y del Departamento de Cultura, que Cultura y Educación tiene informes para todo. Todos ellos dicen lo mismo, prudencia en el gasto, no más capítulo 1 y ajusten bien sus gastos. Son de su Gobierno, igual que en el nuestro. Gracias, señor Bermúdez. Siguiente pregunta, relativa a Aragón Televisión, formulada por el señor Alastoy a la consejera de Presidencia. Gracias, señor presidente. Hemos discutido aquí algunas cosas sobre la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Estamos de acuerdo todos en que es un modelo de éxito en cuanto a audiencias la televisión aragonesa y así queremos que siga siendo. Sin embargo, se han tomado una serie de decisiones en los últimos tiempos
que parece que están poniendo en cuestión la trayectoria virtuosa de nuestra Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Se ha contratado a un nuevo presentador para un programa llamado Buenos Días, que tiene una trayectoria política evidente y pública, y los trabajadores, a través de un comunicado del comité de empresa, han cuestionado este nombramiento, este fichaje. Por tanto, señora consejera, le voy a hacer la pregunta literal. ¿Cómo valora el Gobierno los nuevos planteamientos en Aragón TV y especialmente el hecho de que el programa de opinión Buenos Días sea presentado y subcoordinado por un exdiputado del PP durante 3 legislaturas en las Cortes Valencianas? Añado que también miembro del Gabinete de Comunicación de la ministra Fátima Báñez, y qué análisis hace de la valoración crítica de los profesionales de esta decisión y del Comité de Empresa de Chip Audiovisual. Gracias, señora Lastoy. Señora consejera, tiene la palabra. Presidente, buenas, diputado. Yo no lo conozco, A este señor que usted me cita, le puedo asegurar que yo no lo conozco. Pero yo entiendo que la CAR Televisión Aragonesa tiene un órgano de administración, de representación parlamentaria, y que es controlado por esta Cámara, no por mí. Así lo entiendo. Si estoy equivocada y tengo que dar instrucciones más precisas, acláremelo, por favor. Gracias, señora Lastoy. Bueno, señora consejera, el programa Buenos Días, como usted sabe, es un programa informativo, pero también es un programa en el que se hacen entrevistas, casi siempre políticas, y se hace tertulia también política. Por tanto, es un programa sensible a quien lo dirija o lo subcoordine en este caso y a quien lo presente. Normalmente el presentador de ese programa, los presentadores de ese programa, los nombra la empresa Chip Audiovisual con el visto bueno de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, pero parece que en esta ocasión, según el comunicado del comité de empresa, no ha sido así. Lo que se les ha comunicado verbalmente es que ha sido la corporación la que ha tomado la decisión de quién tenía que ser el presentador. Y claro, el presentador es un señor con un amplio historial como diputado del Partido Popular, primero en 3 legislaturas en las Cortes Valencianas y, repito, como integrante del Gabinete de Comunicación de la ministra Fátima Báñez hasta la moción de censura de 2018. Los trabajadores se quejan de que no se ha tenido en cuenta el procedimiento habitual de promoción interna que figura en el convenio colectivo y, por tanto, ha sido un procedimiento extraño para nombrar a este señor, y temen que pueda ponerse en peligro la neutralidad que da prestigio profesional a la Corporación Aragonesa y a la televisión aragonesa en general. Y claro, nosotros estamos preocupados, señora consejera, porque la primera reforma legislativa que se hizo en estas Cortes fue la de la ley. Gracias, señora Lastoy. De la Corporación Aragonesa. Ya está, señora Lastoy. Terminado su tiempo. Además, termino ya, presidente, y además resulta que tenemos en términos de vacante la dirección general de la corporación. ¿Nos puede explicar? Gracias, señora consejera. Ahí? ¿Puede responder? ¿Te has emocionado? Bueno, no mezclemos asuntos. Hoy me ha preguntado por este señor, que es presentador, al que yo le insisto, no lo conozco. Entiendo, y por lo que me han explicado, que quien lo ha contratado es una productora, una empresa privada, de la que espero, como de todas las empresas españolas, que no le pregunten a nadie, a ningún trabajador, en qué partido milita o a qué religión profesa. ¿Me entiende? Sí, a cualquier. Mire, yo pertenezco al sector público, me he presentado a oposiciones con mérito y capacidad, ¿me entiende? Pero en una empresa privada hay libertad. Y sí, tiene que haber control de la CAR Televisión, corresponde al Consejo de Administración, donde su partido está representado de acuerdo con la representación parlamentaria que aquí tiene. A mí ningún comité de empresa me ha trasladado lo que a usted le ha dicho. No sé por qué, pero yo no tengo conocimiento de tal queja. Lo que no sé por qué cuestiona cosas cuando tenemos a Concepción Castajosa, ¿verdad que sí?, o a Miguel Ángel Oliver, donde están en entes como puede ser la agencia EFE. La agencia EFE será más importante que a lo mejor presentar un programa matutino o vespertino, que no lo sé qué es, ¿me entiende? Entonces,
Pues bueno, pues entonces es matutino si es buenos días, si no sería buenas noches, ¿vale? Pero a mí no me preocuparía la imparcialidad cuando ustedes están representados en el Consejo de Administración y pueden allí denunciar las prácticas que crean que no son adecuadas. Esta consejera no tiene intención de intervenir en la selección de nadie de allí. Gracias. Gracias, consejera. Siguiente pregunta relativa a la evolución de los datos sobre violencia de género según el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, que la realiza el señor Alastuey. A la consejera. Presidente, la realizo yo. Señora Canales, perdón. En el guión ponía señora Alastuey. Señora Canales, a la señora consejera. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué conclusiones saca usted de los datos estadísticos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la Violencia de Género para el año 2023 y si cree necesario adoptar medidas preventivas adicionales? Gracias, señora consejera. Pues, como son datos del 23, a lo mejor deberíamos de compartir usted y yo un análisis de estos datos. A mí me parecen horrorosos, ¿vale? Ya le digo lo que de entrada. Este incremento me parece horroroso. También es verdad que ya creíamos, a final del año se celebró un aniversario del IAM, ¿vale? La directora del IAM ya advirtió que había aumentado el número de llamadas al teléfono 900 que depende del IAM. Eso obedecía a algo iba a pasar en la estadística, ¿vale? No teníamos los datos, pero era claro que no iban a ser buenos. Con lo cual, igual deberíamos de sentarnos usted y yo y a ver qué conclusiones sacamos, ya que hemos compartido el año de legislatura. Gracias, señora consejera. Señora Canales. Gracias, presidente. Evidentemente, señora consejera, no es un reproche y no es una responsabilidad que la tenga que asumir usted. La tenemos que asumir todos como sociedad. Mire, señora presidenta, señora consejera, el informe del Observatorio contra la Violencia de Género revela que en Aragón aumentó el 21,5% respecto al 2022 el número de mujeres víctimas de violencia de género. En 2023, señorías, 4.943 mujeres en Aragón fueron víctimas de violencia de género. Estos datos colocan a Aragón entre las 3 comunidades españolas en el mayor porcentaje en comparación con la media nacional situada en el 10,3%. Sobre todo esto, señora consejera, hay varias lecturas. Como hemos comentado, esta lacra, lejos de ir a la baja, va al alza. Lejos de la tesis de Vox de que el sistema no funciona porque cada día hay más denuncias, todo lo contrario. Hay más denuncias porque las mujeres han dicho basta ya. Y tercero, ¿cuál es nuestra obligación? Darles seguridad, apoyo y recursos para denunciar y salir del horror. Señora consejera, ¿usted cree que hacen falta medidas adicionales para combatir esta lacra? Medidas para colocar al maltratador en el lugar que le corresponde, ellas no se tienen que esconder. Es el maltratador el que se tiene que sentir perseguido y juzgado. Medidas para con los jóvenes. Esto es una cuestión muy peligrosa, señoría, coincidirá conmigo. 1 de cada 4 hombres jóvenes creen que la violencia machista es un invento ideológico y esto, algunos de los diputados que están aquí sentados tienen más responsabilidad que otros. Medidas para aumentar los recursos materiales, personales y económicos para proteger a las víctimas. Señorías, muy importante, medidas adicionales para proteger a los hijos de las víctimas. Combatir los discursos negacionistas que un día sí y otro también estamos viviendo en estas Cortes. En resumen, señora consejera, ¿están ustedes por tomar todas las medidas adicionales y para ello contarán con el Grupo Socialista que hagan falta para combatir esta lacra? Diga lo que diga su socio de Gobierno. Gracias. Gracias, señora consejera. ¿Tiene la palabra? Bueno, esos datos que da usted son correctos, pero voy a discernir un poco más. En cuanto a víctimas, por cada 10.000 habitantes estamos por debajo de la media. Lo que sí que ha aumentado el porcentaje es de enjuiciamientos y porcentaje de órdenes y medidas de protección que se han adoptado. En eso sí que nos hemos disparado. Pero eso lo único que denota es que la Administración de Justicia, los juzgados de violencia sobre la mujer en Aragón funcionan muy bien. Esto es un acto positivo para la comunidad. En cuanto a por qué ha podido pasar este repunte, puede ser que aflore algo que antes no afloraba,
debido a las campañas de sensibilización y concienciación que se están haciendo, y lo que pasa es que lo que era real ahora ha salido, lo que ocurría y no se sabía, ahora se comenta más, se dice y se denuncia, que eso es muy positivo. También el aumento de los recursos se debe de notar en el aumento de que las mujeres se sientan más confiadas, no están señaladas, no se sienten, al revés, se sienten arropadas por sus entornos y por las instituciones para poner en conocimiento aquello que constituya violencia, una agresión o cualquier tipo de discriminación por motivo del género. Las medidas que vamos a adoptar de sensibilización, de aumento de recursos habitacionales, yo creo que eso las mujeres en general y las víctimas de violencia consejera. Lo notan. Y luego la puesta en marcha de los 3 centros de crisis que se hará este año. Pero que no lo he dicho como una crítica cuando le he dicho que usted y yo nos podríamos, sino como colaboración. Gracias. Muy amable. Pregunta relativa a la reunión mantenida entre las administraciones Aragón y Castilla y León sobre el análisis de la situación de las aguas del río Val. Señora Soria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejero. Recordará que en el último pleno esta portavoz le preguntaba por la contaminación del río Val. Es verdad que intentaba traer una preocupación que tenemos en esa zona porque, como usted sabe perfectamente, el río Val, el uso principal que tiene es para el agua de riego, sobre todo en los terrenos agrícolas. Es verdad que en esa pregunta que debatíamos hablábamos también del origen que parece estar en el mal funcionamiento de las depuradoras de Ágreda y de Olvega. Es verdad que esa pregunta-respuesta la dejamos un poquito en impasse, podríamos decir, porque ahí nos adelantó que iban a mantener una reunión con la Junta de Castilla y León y la única finalidad que tiene esta pregunta es que nos informe si eso ha sucedido y qué medidas o qué conclusiones se extrayeron. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, buenos días de nuevo. Señora Soria, efectivamente, usted me preguntó a mitad del mes de marzo por este asunto al que hace referencia y lo que usted me preguntaba pues me lo confirmó el Gobierno de Castilla León. El pasado 23 de febrero llegó a la planta depuradora de Ágreda y Olvega un vertido industrial de origen desconocido de pH 3 que mató todo el tratamiento biológico de la planta y produjo incidencias en el tratamiento de las aguas durante más de una semana. Me comentan que en la actualidad el problema, la depuradora está funcionando con normalidad, pero no deja de ser preocupante porque puede volverse a dar. El Gobierno de Castilla es consciente que la depuradora de Olvega y Ágreda no está funcionando en condiciones. Se ha hecho una nueva adjudicación para que tenga capacidad suficiente, pero la ejecución puede tardar 18 meses. El Gobierno nos ha ofrecido la información de que para no tener que esperar 18 meses van a afrontar una contratación, unos instrumentos, un proceso de automatización y control por un importe de 300.000 euros para evitar en las poblaciones el problema. Como usted bien dice, no es un problema de agua de boca, es un problema de agua de riego, pero que puede derivar en problemas para los habitantes de la zona. Estamos en ello, luego le diré algo más en el turno de réplica, pero el Gobierno de Castilla es consciente del problema. Vamos a seguir manteniendo reuniones con ellos. No me reuní, hablé por teléfono porque no fue posible cuadrar las agendas del consejero y mío, pero la Junta de Castilla está sabedora, reconoce el problema y están tomando medidas para ello. Gracias, señora Soria. Gracias, presidente. Gracias por la información, señor consejero. Pero lo cierto es que lo que nos ha trasladado, lo que ha trasladado ahora mismo es una información que ya aparecía en el Heraldo de Diario de Soria del 1 de marzo de 2024. Por lo tanto, poca actualización se ha producido en esa conversación telefónica. A nosotros nos gustaría esperar y, por lo tanto, volver a emplazarle a partir de que se haya producido esa reunión con la Junta de Castilla y León, desde la cual yo le pido
pido celeridad, le pido diligencia, porque es cierto que tenemos una preocupación en ese territorio, porque yo, por ejemplo, ahora le podría preguntar si usted considera que existe contaminación en los cultivos, porque son los cultivos que allí en ese territorio nosotros nos alimentamos. Entonces, al final es una situación que preocupa y que alarma en cierta manera. Es verdad que eso que comentaba de los diferentes instrumentos que se han llevado a cabo por ese importe de 300.000 euros para los procesos de automatización, pues no sé si serán suficientes para el problema que tenemos, porque estamos hablando de un problema de capacidad, sobre todo de esas depuradoras, de que en su día se elaboraron, se construyeron con unas capacidades y unas dimensiones diferentes a las que tienen en estos momentos y, claro, esperar a nueva adjudicación esos 18 meses, nosotros creemos que es demasiado tiempo para la situación que en estos momentos estamos teniendo en ese territorio. Por eso, únicamente instarle a que no cese en este tema, a que de alguna manera meta celeridad y que esa reunión bilateral y esa colaboración interinstitucional, que es muy importante, tenga lugar y que de alguna manera pueda llevar a cabo una serie de adopción de medidas o de Gracias, señora Soria. que nos tranquilicen allí en la zona. Gracias, señor consejero. Le quedan 20 segundos. Sí, bueno, yo he dado casi toda la información de la que disponíamos. Efectivamente, es un problema que preocupa a ambos gobiernos, igual que preocupa a la gente que vive en el territorio, aunque sea agua para los cultivos. En cualquier caso, en este momento está funcionando correctamente. Se tienen sospechas de dónde pudo salir el vertido y, por tanto, esperamos que no vuelva a ocurrir, evitando que esos vertidos van a llegar y colmatar a una depuradora que ya es antigua y que requiere su actualización. Gracias, consejero. Siguiente pregunta relativa al pantano de Santa Liestra, formulada al consejero de Medio Ambiente por señor Palacín. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Tras las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón en el foro Somos Litera de Binefar sobre la recuperación de infraestructuras hídricas, entre ellas Santa Liestra, ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón solicitar al Gobierno de España que se retome el descartado proyecto del pantano de Santa Liestra? Gracias, señor consejero. Tiene la palabra. Señor Palacín, no estaba yo cuando el presidente hizo aquellas declaraciones en Binefar, pero yo creo que el presidente no manifestó nada concreto al respecto de Santa Liestra. No está en la previsión. Estuvimos en el Ministerio el lunes con la ministra de Transición Ecológica. No salió en conversación porque el presidente no lo estimó conveniente. Gracias, señor consejero. Señor Palacín tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, entendemos que no, con lo cual satisfechos porque era necesario y urgente que tomaran y dijeran exactamente qué es lo que iban a hacer. Las palabras del presidente causaron preocupación en el territorio, en la comarca de Ribagorza. Este embalse ya tuvo gran oposición en el territorio, en esa comarca, una comarca que ya pagó un peaje muy importante con las obras hidráulicas y lo ha pagado con despoblación. Los ayuntamientos de Foradada y Santa Liestra ya demostraron su oposición una vez que se conoció la noticia. Además, la comarca de Ribagorza, en una moción que se presentó y que se aprobó por unanimidad, donde ustedes también gobiernan, le pedían al presidente de Aragón que descartara directamente este proyecto porque consideraban que no tenía ningún sentido. Además, yo creo recordar que el embalse de Santa Liestra, que fue descartado por los tribunales, supuso el primer gran acuerdo en la mesa del agua con temas de embalses. Gracias a ese acuerdo se construyó el embalse de San Salvador, que por cierto ya está construido, está en funcionamiento, lo cual demuestra que se pueden llegar a acuerdos entre territorios y ese fue un ejemplo. Y ojalá en temas de agua se trabajara más buscando esos acuerdos. Por desgracia no sucede en demasiadas ocasiones y este es un ejemplo que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa siempre. Nosotros les pediremos que no hagan este tipo de anuncios, que no preocupen al territorio. Nadie se acordaba ya del embalse de Santa Liestra, que no se empeñen en retomar políticas que son caducas y sobre todo en temas hidráulicos y que en un tema como este, en el que ha habido un acuerdo tan importante, no lo resuciten para que estemos satisfechos de el trabajo que se hizo y sobre todo para que el territorio, que ha sufrido ya muchas obras de estas características, pueda quedarse tranquilo. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Como le decía, señor Palacín,
Estuvimos en el Ministerio, el consejero de Hacienda, el presidente encabezando la delegación y yo por Medio Ambiente, con el equipo de la ministra, de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, hablando de los temas que realmente preocupan al Gobierno de Aragón. El primero quedó claro, y en esto no hubo ningún problema con el Gobierno de España. El Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, estamos contrarios a los trasvases fuera de las cuencas del Ebro, en este caso la nuestra, con lo cual unanimidad. Hablamos del lindano, con lo cual estuvimos también de acuerdo en que habría que intentar aumentar las partidas presupuestarias para acelerar la limpieza de estos suelos contaminados. Hablamos también de las 32 infraestructuras del Pacto del Agua que quedaron pendientes en el plan hasta 2027, que para el Gobierno son muy importantes. Usted, como bien me dice, es importante llegar a acuerdos en el territorio y con el territorio. Le hablo por ejemplo, los acuerdos que se llegaron en el Matarraña para no hacer el embalse de Torre del Conte y a cambio hacer unas balsas laterales que luego el Gobierno sacó de la planificación hasta 2027 y que están esperando como agua de mayo los regantes de la zona de Matarraña, pero también del Bajo Aragón-Caspe, y eso es lo que hablamos con el Gobierno. Y también hablamos de que el Gobierno estaría interesado en regular mejor y regular más el gallego. El gallego sigue aportando muchos sedimentos al Ebro. Se producen después riadas con afecciones a los municipios y a los campos. Y aquí el Gobierno no estaba por la labor de aumentar la regulación del río Gallego. El Gobierno insistirá en eso porque creemos que es importante y también le manifestamos nuestra preocupación porque sin esa regulación y sin esas 23 obras no podemos completar la necesidad de agua para regadíos que tienen las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Gracias, señor consejero. Turno para la pregunta relativa a la propuesta de modificación del plan estratégico de la PAC del señor Iglesias. Al consejero de Agricultura tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor consejero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha enviado a las comunidades autónomas la propuesta de modificación del plan estratégico de la política agrícola común. A su vez, el pasado pleno de las Cortes, usted dijo, sin dar más detalles, que tenía una propuesta de modificación del plan estratégico de la PAC. A día de hoy no conocemos cuáles son sus propuestas sobre el cambio en el PEPAC. Sabemos muy bien cuál fue la propuesta de modificación de la PAC de los socialistas aragoneses porque se debatió en estas Cortes en 2018 y se acordó con la mayoría de los grupos y de las organizaciones profesionales agrarias. Por supuesto, no estuvieron en el acuerdo los de la derecha, ya que el texto defendía demasiado a la agricultura familiar y a los pequeños y medianos. Los defendía demasiado para que ustedes estuviesen de acuerdo y por eso le pregunto qué cambios ha propuesto o va a proponer el Gobierno de Aragón ante la revisión del plan estratégico de la PAC por parte de la Comisión Europea. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor Iglesias. En la primera reunión de octubre del 2023, recién comenzada la legislatura, ya habíamos advertido tanto al FEGA como después al ministro de la necesidad de actuar flexibilizando y modificando todo grado de rigidez y de intervencionismo sobre la actividad agraria en la PAC. La propuesta presentada por Aragón para la modificación del plan estratégico de la PAC recoge gran parte de las cuestiones formuladas por el sector y además un consenso prácticamente entre 11 comunidades autónomas en cuestión de condicionalidad y de los ecoregímenes. En este momento, con carácter inmediato, el ministro ha presentado y ha abordado sobre nuestras solicitudes la BECAN 6, la 7 y la 8 y el régimen simplificado de la aplicación para los pequeños productores que afecta al 54% de los productores de España y solo al 27%, hay que recordarlo. Este es un buen dato para Aragón por el grado de profesionalización que hay en Aragón. La propuesta de modificación aragonesa, la nuestra, va mucho más allá, pues aborda la BECAN 1,
la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y aborda los ecorregímenes de pastoreo extensivo, de rotación de cultivos con especies mejorantes, de espacios de biodiversidad y de tierras de cultivo con cultivos permanentes, de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, la ayuda asociada a la producción de semillas oleaginosas, la ayuda asociada para los ganaderos extensivos o semiintensivos, de vacuno de carne y la ayuda asociada de frutos secos y, además, también la ayuda asociada al olivar con dificultades de alto valor medioambiental. Gracias, consejero. Señor Iglesias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor consejero. Desde luego, hasta ahora ha sido bastante difícil conocer cuáles eran sus propuestas de cambio y todavía no sabemos si siguen ustedes defendiendo los derechos históricos o ya no los siguen defendiendo. Porque lo único que sabemos con certeza es que ustedes se han dedicado a criticar a los que hacen las cosas, al Ministerio, mientras desde luego no hacían gran cosa. Sabemos que tienen ustedes el valor de hablar de los otros, mientras en su consejería todo está atascado. Las convocatorias salen tarde, miles de expedientes están sin resolver y los agricultores y ganaderos cobran las ayudas tarde y mal. Se está haciendo la peor gestión que se recuerda en el Departamento de Agricultura. No sabemos muy bien cuál es su plan para el sector, pero sí que sabemos que engañaron a los agricultores aragoneses. Les prometieron unas ayudas directas que no han dado y que no piensan dar. Sabemos lo que son las ayudas directas y lo que son los créditos blandos y sabemos que el Gobierno de España ha pagado las ayudas directas y ha aprobado 2.800 créditos blandos y no 57 para los agricultores y ganaderos aragoneses, esos que son del Ministerio y que usted vende como propios. Sabemos que el Gobierno de España lidera el apoyo al sector aquí y en Europa. Sabemos que ha acordado la mejora de la PAC en Europa y que ha acordado con los sindicatos un paquete de 43 medidas muy importantes. Sabemos que faltan trabajadores en el campo y que muchos proceden de los países que no quiere Vox que vengan aquí. Lo que no sabemos es Gracias, si señor usted Iglesias. defiende que la PAC, termino, señor presidente, sea más redistributiva, si está de acuerdo en la limitación de cobro a los grandes terratenientes y no sabemos si están de acuerdo con una mayor redistribución de los fondos para beneficiar Ha quedado claro, a la señor agricultura Iglesias. familiar. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Le rogaría al señor Iglesias que no desvíe el tiro con un montón de cuestiones que todas tienen respuesta y respuesta atinada. Si quiere hablar de la agricultura, de la ayuda directa, hablaremos de la ayuda directa largo y tendido, que hemos tenido una comparecencia reciente y ahí tiene la exposición muy clara. Aquí va a tener el lunes la comparecencia del director general de Producción Agraria expresamente para decirle con todo detalle cuál es la propuesta nuestra en el orden de la PAC, que va mucho más allá de lo que traslada el Ministerio. El Ministerio ha errado porque ha planteado 7 cuestiones, ha errado en las 7 cuestiones Señor porque consejero. ha abordado algunas de la flexibilización, ha errado en las cláusulas de espejo, Gracias. postureo, cadena alimentaria, postureo, fiscalidad, seguros, ganadería extensiva y jóvenes, postureo, porque no ha abordado las cuestiones fundamentales que está limitando el Pacto Verde con las limitaciones y prohibiciones que está estableciendo en todas estas cuestiones que le acabo de dar. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta relativa a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la contaminación con nitratos procedente de la agricultura, formulada al consejero de Agricultura por el señor Iglesias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, el Ministerio ha errado, pero consigue los acuerdos en la Unión Europea y consigue los acuerdos con los sindicatos y a usted los sindicatos... La pregunta, señor Iglesias. El pasado 15 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a nuestro país por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos procedentes del sector primario en 8 comunidades autónomas, entre ellas Aragón. El abonado, ya sea con abono orgánico o químico, es un aspecto importante de la producción agraria y se debe garantizar por la Administración de la comunidad autónoma que dicha actividad se haga de forma que no repercuta en la calidad de las aguas. El anterior Gobierno hizo un trabajo muy importante en este sentido, adaptando la normativa aragonesa para poder cumplir con el objetivo de no contaminación de las aguas y con la identificación de las zonas vulnerables a la contaminación. El abonado es fundamental, pero en el abonado hay que hacer las cosas bien, como hace la gran mayoría de nuestros agricultores y ganaderos, y seguro que estamos de acuerdo
en esto, pero para que se hagan las cosas bien es necesario control por parte de la Administración para garantizar las buenas prácticas en la fertilización. Y nos preocupa lo que quieran hacer ustedes en este sentido. Nos preocupan los mensajes que dan ustedes en las cuestiones de la sostenibilidad. Nos parece muy preocupante que se banalicen estos temas y que no se escuche a la ciencia, porque luego todos queremos que las aguas de nuestros pueblos no estén contaminadas. Nadie quiere no poder beber agua del grifo de su casa. Y por eso le pregunto qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/676 y evitar así la contaminación de las aguas por nitratos. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor Iglesias, por lo que vamos a intentar es arreglar sus desaguisados, porque en este momento estamos desarrollando el Gobierno de Aragón por medio del programa de actuación que se lleva a cabo de la afección de las zonas vulnerables, acogiéndonos al quinto programa de actuación sobre las zonas vulnerables aprobado por la Orden 8321 del 15 de febrero, que modifica y designa a las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas procedentes de contaminación. Adicionalmente, el artículo 6.4 del Real Decreto 4722 del 18 de enero de protección de aguas contra la contaminación difusa producida por nitratos contempla 4 años también para la revisión de programas por la comunidad autónoma. Estos artículos, el 7 y el 8 del mismo, determinan las medidas a incorporar en los programas de actuación que luego le detallo. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Muchas gracias, señor consejero, y desde luego yo creo que este es un tema que hay que tomarse muy en serio, porque de ello depende el futuro no solo del sector ganadero, porque muchas veces se achaca el tema de las contaminaciones por nitratos solo, sabe usted, al sector porcino. Yo creo que hay que ser más justos en esta situación. También hay otros sectores y también los propios abonos químicos pueden generar estos problemas. Y decía que nos preocupa porque a veces van dando ustedes o van aceptando mensajes de que cada uno tiene que hacer lo que quiera, que todo el mundo haga lo que quiera. Y yo creo que esta es una cuestión importante y es de futuro. Y en unos sectores tan importantes para Aragón como son estos, creo que hay que tomarse las cosas en serio. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Ha dicho antes una cuestión, señor Iglesias, que este consejero ha dicho en muchas ocasiones. El equilibrio se tiene que producir. Se tiene que producir entre la parte productiva y la parte medioambiental. Y ese equilibrio se tiene que producir siempre con el aval de algo que ha dicho usted, y yo le apoyo, que es el apoyo científico, el aval científico. Ese equilibrio se tiene que producir y se ha roto con el Pacto Verde, que es una extensión ideológica no científica de las cuestiones de comer, en las cuales aquí hay un plan, evidentemente, y las medidas de este plan determinan qué tiene que haber en un plan de abonado, qué cantidad se puede producir según sean cultivos herbáceos, leñosos, hortícolas, qué periodos de aplicación se establecen, siendo estiércol, paja, si puede ser antes del 1 de marzo o purines, 3 meses antes de la aplicación, cuestiones que va definiendo el propio programa con arreglo a la pendiente. No se puede aplicar a más del 15% en lo que es minerales, en lo que es abono mineral, no se puede aplicar, y tampoco al más del 15% abono orgánico, y entre el 10 y el 15% el abono mineral. Se aplica también, se establece la escorrentía, el contenido y también la cuestión del fósforo. Pero hay una cuestión fundamental, señor Iglesias, una cuestión fundamental que el propio ministro no ha tenido en cuenta. Hay que escuchar al sector, y cuando hay que escuchar al sector hay que escucharlo en toda la extensión. Gracias. Y el ministro no lo ha hecho porque se ha tenido y ha dicho que él haría todo lo que esté en sus manos siempre y cuando respete el alma del Pacto Verde y la financiación. Gracias. Y lo que estamos diciendo el sector que no ha respetado, ni que va todo en contra del Pacto Verde porque está con toda serie de limitaciones y prohibiciones, y de la financiación. Las dos cuestiones que ha obviado el ministro. Muchas gracias. Gracias. Pregunta relativa a la publicación de la relación de los puestos de trabajo por parte del Departamento de Bienestar Social y Familia, de la señora Pilimar Zamora. Muchas gracias, señor presidente. Señora Susín, va pasando el tiempo. 8 meses ya al frente del Departamento de Bienestar Social y Familia, una versión reducida del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. No gestiona consumo, no gestiona participación ciudadana, no gestiona transparencia y, si me lo permite, gestiona poquito del resto.
menos competencias que haría suponer menos cargos. Sin embargo, al más puro estilo Gobierno Azcón, no es así. Menos competencias, menos presupuesto, pero más estructura. En menor medida, eso sí, en menor medida que el vicepresidente primero, que ya le digo, puestos a dimensionar el Gobierno, a mí no me hubiera importado que le hubiera estado usted en suerte y la prioridad hubiera sido bienestar social, o por lo menos se hubieran podido repartir. Pero bueno, dicho así, un incremento de 800.000 euros. Yo no le voy a cuestionar los 800.000 euros de incremento de estructura, pero 4 puestos base. 4 puestos base. Tuvimos que esperar a febrero para comprobar lo que denunciaba. Ya denunciábamos una estructura caótica, una política de marketing total, sin estructura periférica, que hoy nos apuntaba el vicepresidente, que es fundamental en su departamento para los servicios sociales, parece que no, y sin funciones. 8 meses después siguen sin personal, por lo que no es que no vaya a hacer nada nuevo, sino que hasta la fecha lo cierto es que tienen difícil hacer algo. Y lo podemos comprobar. Cierto es que tiene direcciones generales que son un erial. Les invito a revisar el grado de ejecución presupuestaria de los 2 primeros meses. Por ello, señora Susín, nos gustaría conocer si le preocupa esta situación y, en concreto, cómo valora que 8 meses después no haya publicado su relación de puestos de trabajo. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Zamora, realmente no puedo hacer una valoración al respecto. Lo que sí que le puedo decir es que, respecto a la pregunta que me ha hecho a mí como a todos los ciudadanos, a veces me desespera y me exaspera la lentitud de la Administración para la realización de cualquier trámite o procedimiento. Gracias. Gracias, señora Zamora. Tiene la palabra. Señora Susín, recuerda estas palabras, señora Zamora. Usted debería saber que hasta que no se aprueban los presupuestos no puede modificarse la RPT. Pues bien, además de ser una afirmación que no es cierta y que dice más de lo que usted no sabe que de lo que yo sé, además de eso, hoy no tiene motivo ni tiene excusa. Mire, me queda muy poco tiempo. Le diría muchas cosas de lo que en esta memoria dice, pero como vamos a tener mucho tiempo para debatir de estas cuestiones, seguiremos hablando. Pero usted hoy tiene un problema, además de estar desesperada por la lentitud de la Administración, un problema de personal, y lo sabe, que tampoco solucionará la RPT. Ha puesto 800.000 euros donde no debía ponerlos y, mientras tanto, lo que nos dicen el resto de las memorias que hoy el consejero de Hacienda no me ha sacado es que en la memoria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales no solo no crece el personal, mientras en el resto tiene muchos altos cargos, sino que la intervención general le ha dicho que se estima una insuficiencia presupuestaria para el pago de las retribuciones. Señora Susín, solucione la deficiencia presupuestaria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. No desespere y diga que les publique la relación de puestos de trabajo para justificar salarios de personas que no están haciendo nada, que empiecen a funcionar estas direcciones generales. Y lo único y lo último que le voy a decir es que con todo y con eso seguirá teniendo un presupuesto con menos presupuestos, más altos cargos y con un programa vacío. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Zamora, no mienta. Para empezar, 2 altos cargos han salido, 2 directores generales, 2 altos cargos se han creado. Para empezar, no mienta. Mire, usted ha dicho que he creado más altos cargos. Señora Zamora, y si no, escúchese los vídeos porque usted dice muchas cosas y luego se tiene que retractar. Usted era fácilmente predecible. Ha intentado establecer un axioma filosófico, es decir, pretende construir una verdad incuestionable, universalmente válida y evidente como principio de la construcción de su teoría o como base de su argumentación. Su axioma es el siguiente, ya lo ha dicho, lo lleva diciendo desde septiembre. Señora Susín, lo primero que dijo, usted ha tardado 5 meses en aprobar el decreto de estructura, usted no trabaja. Señora Susín, hoy usted no ha aprobado la RPT de su departamento, usted sigue sin trabajar. Hasta aquí su axioma. Y como todo axioma, no necesita demostrarse para convertirse en una teoría, que es lo que usted hace. Pero yo soy más empírica y menos filosófica que usted. Y, por lo tanto, creo que la experiencia es la única fuente segura de conocimiento para el ser humano. Yo le recomiendo la lectura, que es muy aburrida, ya lo sé, del Boletín Oficial, pero se la recomiendo. Si usted acude al Boletín Oficial, fíjese, yo me he hecho hasta un cuadro. El primer gobierno de Javier Lambán tardó 5 meses en aprobar el decreto de estructura, los mismos que yo, con lo cual la señora Broto y yo estuvimos los mismos 5 meses de vacaciones. El segundo gobierno de Javier Lambán tardó 6 meses en aprobar el decreto de estructura, con lo cual la señora Broto estuvo un mes más que yo de vacaciones. Y respecto a la RPT, la mía, señora Zamora, se va a aprobar en mayo, 9 meses de vacaciones. La señora Broto, ¿sabe cuántos estuvo?
15 meses de vacaciones. Aunque le voy a decir una cosa, tengo la tentación de comprarle su axioma, porque realmente el anterior Gobierno no se puso a trabajar hasta agosto del 2022, cuando ya veía venir que perdía las elecciones. Gracias. Gracias, señora Susín. Última pregunta del Pleno, relativa al Plan Director de Cooperación. La realiza la señora Zamora. No sé si esperábamos a algo. Bueno, pues señora Susín, me alegro de que en mayo se le acaben las vacaciones. Veremos lo que va haciendo de vez en cuando. Hablemos de un tema que creo que nos preocupa a las dos. En 2023 finalizó el Plan Director de Cooperación al Desarrollo vigente desde el 2020. La primera legislatura de la señora Broto se aprobó un día como hoy, 5 de abril del 2016. Hubo el debate aquí de las propuestas de resolución. No, si no se lo han mirado, bueno, vale. Por tanto, la primera legislatura... Silencio, señora Susín, por favor, que ahora va a tener su turno. Es volver a traer el nuevo plan director. Será el sexto que visibilice una vez más que Aragón es un territorio de acuerdos en esta materia. Sabemos que han estado trabajando en este documento y que ya han terminado el proceso de participación. Ya le adelanto que, sin entrar en el contenido, lo celebramos, valoramos positivamente el trabajo que todos los agentes y todos los actores han realizado. Aunque tengo que decirle que estamos preocupados. La última sesión de retorno está colgada en YouTube. La directora general de Inclusión y Voluntariado, antigua directora general de Inmigración y Cooperación, haría un KitKat. Por cierto, preguntaba ayer el presidente Azcón por algunos cambios de las políticas de inmigración respecto a nuestro Gobierno. Y yo le diré, este fue el primero, cambiar la denominación. Hoy la Dirección General de Inmigración y de Cooperación ya no se llama así. Miren, no hay manera más eficaz de visibilizar algo o alguien que no nombrarlo, de invisibilizarlo, porque lo que no se nombra no existe. Fue el primer cambio, le iremos diciendo muchos más. Dicho esto, decía la directora general que se llevaría al Consejo de Cooperación el 19 de febrero, de ahí al siguiente Consejo de Gobierno, y dependería de la aprobación de las Cortes. Desde ese compromiso han pasado al menos 3 consejos de Gobierno. El plan director sigue sin aprobarse y nos preocupa que se dilaten los plazos. Sabe que después de la aprobación en las Cortes se tiene que elaborar el Plan Anual 2024 y que estos son los documentos para las subvenciones. El recorte del 80% dejó al sector, el 80% de la partida dejó al sector en serias dificultades y se podría agravar si los tiempos en convocar las subvenciones se dilataran. O, lo que sería mucho peor, podría poner en peligro la ejecución del presupuesto, y esto no lo vamos a permitir. Por ello, solo le voy a preguntar cuándo está prevista la remisión del Plan Director de Cooperación a estas Cortes para su tramitación. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Cuando lo apruebe el Consejo de Gobierno. Gracias. Gracias, señora Susín. Le quedan 14 segundos. No sé si quiere hacer uso. Doña Pilimar. Pues muchas gracias, señora Susín. Una pena que no me hubiera dicho que el próximo 16 de abril iría este plan director al Consejo de Gobierno. Lo único que le puedo decir es que, una vez que llegue a estas Cortes, contará con todo nuestro apoyo para que se tramite lo más rápido posible, salvo que utilicen estas Cortes como un cortijo propio y entonces lo vuelvan a dilatar aquí. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Ha utilizado usted la primera legislatura de la señora Broto. Lo que no ha dicho es que la segunda legislatura pasó por el Consejo de Gobierno el 16 de abril de 2020, no hable de la pandemia, pasé por el Consejo el 16 de abril del 2020 y se aprobó en estas Cortes el 25 de junio del señor 20. Reitero, señora Zamora, cuando pase por el Consejo de Gobierno el Plan de Cooperación al Desarrollo, llegará a estas Cortes. Buen fin de semana, señorías. Gracias. Se levanta la sesión.